En el vídeo de hoy vamos a contarte de principio a fin cómo se hace una incubadora casera en un congelador. Fijaros desde aquí, desde este ángulo, vamos a hacerlo en un congelador que es bastante alto en proporción a la anchura que tiene, y todo esto te lo vamos a llevar desde aquí, desde nuestro canal Incubadoras Caseras, y como siempre desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Primero te quiero enseñar bien este congelador para que veamos perfectamente el habitáculo, y después te voy a contar qué es lo que tenemos en mente hacer con este congelador y las ideas que se nos ocurren para enseñarte cómo hacer una incubadora casera, pero en este caso de diferentes maneras. Mira, es un congelador que estaba en la parte alta del frigorífico y le hemos cortado un poquito más abajo, ¿veis? En los dos laterales, pues simplemente para que esta parte de aquí abajo sirva de pie a nuestra incubadora. Tiene mucha suciedad, está bastante sucio, tanto por dentro como por fuera. Ahora os lo enseñaré también por dentro para que lo veáis. Y es un congelador que llevábamos guardando, pues si os digo que más de 10 años, pues por ahí puede andar la cosa. En la cochera metido, y hemos decidido rescatarlo pues para hacer lo que ahora a lo largo de este vídeo te voy a ir contando poco a poco. Por supuesto, lo primero que haremos es darle una limpieza fuerte tanto por dentro como por fuera para que tenga otra pinta y así pues podamos... Esta parte es la que estaba pegada a la pared y como veis está más limpia que no todo el resto, ¿no? Los laterales y la parte de arriba. Como digo, le daremos un limpiado fuerte para poder trabajar a gusto con la incubadora. Y ahora vamos a ver el interior y te voy a decir pues lo que tenemos pensado hacer con el congelador y todo lo demás, ¿no? Porque se nos ocurren bastantes ideas para hacer una incubadora casera, contándote no solo cómo podemos hacerla funcionar perfectamente, sino probando también otras variantes y aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas, igualmente las vamos a hacer y vamos a comprobar de primera mano los valores que son los que mandan, que no son otros que la humedad relativa y la temperatura. Y hemos abierto la puerta y ya veis la pinta que tiene, algunos huevos de insectos y por dentro pues ya estáis viendo, ¿no? Huele también bastante fuerte porque estaba en la cochera y estaba con la puerta cerrada y ya estáis viendo, ¿no? Mucha suciedad. Bueno, echaremos un buen rato, le daremos bien, la desinfectaremos también, le echaremos un poquito de lejía y la dejaremos limpia, que eso no es prácticamente ningún problema más allá del tiempo que haya que estar con esta incubadora. Pero ahora sí, ya dentro te voy a contar cuál es la idea que tenemos pensada para hacer una serie de vídeos y que quede claro cómo hacer una incubadora. No vamos a hacer una incubadora como ya hemos hecho en un congelador de frigorífico, porque ya tenemos en nuestro canal una y creo que hasta la convertimos en automática con una bandeja de huevos de volteo automático que ya teníamos, una de esas bandejas chinas, y también lo compartimos incluso poniéndole un timer para programar el número de volteos y demás. Yo creo que ya hacer lo mismo pues no tiene ningún sentido. Lo que tenemos pensado para esto es bien diferente. Si vemos el habitáculo, pues ya después cuando abrimos la puerta se queda más cuadrado, ¿no? Fijaros el contorno, me voy a echar para atrás, ¿veis? Con lo que son los laterales, lo gordos que son, con el aislamiento que tiene, que nos viene fenomenal, ¿veis? Aquí abajo también y en la parte de arriba pues mucho más todavía, pues este aislamiento nos viene fenomenal a la hora de hacer una incubadora pues en el congelador de un frigorífico, que es lo que siempre decimos y os comentamos, ¿no? Que quizás sea de los mejores lugares para construir una incubadora, porque mantiene la temperatura
porque se limpia fácilmente y bueno, quizás ocupe bastante para la capacidad que pueda tener, ¿no? Pero yo creo que merece la pena, ¿no? Nosotros, la incubadora que hicimos en el congelador de un frigorífico, pues aquí pusimos el ventilador, alrededor pusimos la fuente de calor y ya otras cositas más para el agua en los laterales y la parte de abajo para la bandeja de huevos. Tenemos una incubadora hecha, que la tenemos en la cochera, pero funcionando, que ya habéis visto que la hemos utilizado un montón de veces, que nos da buenos resultados y ahí la tenemos. Pues en esta no vamos a hacer la incubadora como mejor resultado nos ha dado a nosotros, poniendo aquí, como digo, ventilador, la resistencia al lado y aquí pues la bandeja de huevos. Vamos a hacer unos montajes que hacen compañeros que consiste en lo siguiente. Por ejemplo, en poner el ventilador y la fuente de calor aquí, que normalmente suelen ser bombillas, pero nosotros lo adaptaremos y la pondremos tirando el aire para aquí, para la pared de enfrente, y ya veremos en la bandeja de volteo cómo recoge esa circulación de aire caliente la incubadora y con las mediciones pues iremos viendo qué tal se porta nuestra incubadora poniendo, como digo, aquí, en vez de aquí, el ventilador y la fuente de calor. Esta será la primera incubadora que haremos con este frigorífico, pero no lo vamos a dejar ahí, porque una vez que hagamos esa primera incubadora y consigamos que los parámetros sean ideales para incubación, entonces seguiremos con más cosas que te cuento ahora. Ya, como digo, una vez que terminemos de hacer la incubadora, como os he dicho, volcando aquí arriba en el lateral ventilador y fuente de calor, pues mediremos en la parte de abajo y ya veremos también la humedad relativa. Por cierto, también pararemos detenidamente a la hora de hacerle los agujeros para la renovación del aire, para la oxigenación, que es algo que nos preguntáis mucho. Lo contamos cada vez que hacemos una incubadora y vamos a volver a hacerlo ahora que vamos a hacer esta incubadora, por si alguno solo ve estos vídeos que vamos a comenzar hoy, ¿no? Después ya quiero hacer otra prueba. Quiero hacer, aunque cueste un poquito más de trabajo porque el espacio no es mucho, quiero hacer otra prueba que es la siguiente. Quiero mirar, porque vamos a comprar algunos componentes, quiero comprar un termostato y quiero comprar bandejas de volteo automático de huevos para utilizarlos en esta incubadora. Y algún que otro componente más por cambiar un poquito, ¿no? Pero no te preocupes que el tema de los componentes es algo que no es importante, creo yo, en este proyecto, porque lo que contemos puedes hacerlo igualmente con otros componentes. Ya después, en el tema de ajustes y calibración, pues se le dará ese toque final al conjunto que al final es lo que nos importa. Quiero hacer lo siguiente, veréis. Quiero comprar unas bandejas de volteo automático. Quiero mirar a ver qué medida hay, porque mi intención es partir la incubadora por aquí para desde esta barrera que ponga aquí y hasta esta pared poner 3 o 4 bandejas de volteo automático. Vamos a ver cuando yo mire y busque las medidas de las bandejas de volteo, pues si puedo meter aquí escalonadas una encima de otra 3 o 4 bandejas de huevos que lleguen, como digo, hasta esta parte y ya después entre esta parte donde van los extremos de las bandejas de volteo y esta pared, aquí poner el ventilador y la resistencia que mueva aire hacia adentro y llegue por igual a las 3 o 4 bandejas de volteo. ¿Qué conseguimos con eso? Pues conseguimos lo siguiente, que aunque perdamos este espacio, que es la distancia que hay que dejar para que el ventilador y la resistencia hagan un buen reparto de aire caliente a las 3 o 4 bandejas, pues ganaremos en altura y ya veremos si conseguimos de esta manera pues tener más capacidad con el mismo espacio. Tened en cuenta que segurísimo, nos va a costar más trabajo mantener la misma temperatura en todas las bandejas que podamos poner aquí, 3 o 4, por la altura y por evidentemente la diferencia. Pero yo creo que merecerá la pena si podemos ganar pues esa cantidad de huevos más que podamos meter, ¿no? Esa capacidad de más que podamos conseguir. De todas maneras,
me gustaría que en los comentarios, si queréis, teniendo en cuenta esta caja que hemos buscado, este congelador de frigorífico, nos digáis qué otras pruebas, qué otras incubadoras de forma diferente podemos hacer con este congelador. También se me ocurre la idea de que, aunque hagamos la incubadora como a mí me gusta, poniendo aquí en la parte de arriba el ventilador y la resistencia al lado, podemos hacer una variación, y es que aunque pongamos el ventilador aquí arriba, le hagamos unos agujeros aquí en la parte de arriba que trascale hacia el exterior, para que el ventilador no solo haga reparto de aire caliente de dentro, sino que introduzca aire del exterior. Y así podemos mirar si el meter aire de fuera nos cambian los parámetros en el interior de nuestra incubadora. Hablo de la temperatura, pero sobre todo yo creo que al forzar la entrada de aire en un habitáculo tan pequeño, lo que nos puede variar es la humedad relativa dependiendo de la que tengamos fuera. Ya digo que yo para mí así personalmente no la haría, pero por tener más datos, por tener más información, es otra de las cosas que se me ocurren que podemos hacer con esta incubadora. Me voy a poner a buscar componentes y para el próximo vídeo, si Dios quiere, pues me pondré a limpiar la incubadora. Vamos a ver si la dejamos bien limpia y haré captura de lo que vea, de los componentes que vayamos a comprar, e igualmente te los voy presentando y los iremos utilizando a medida que vayamos avanzando en la construcción de la incubadora y de todas las cosas que queremos hacer con este congelador. Si veo que en los comentarios alguno de vosotros me dais una idea que se vea buena como para llevarlo a cabo también, pues evidentemente si necesitara comprar algún componente extra, pues igualmente lo compramos y lo dejaríamos aquí en espera a la hora de dedicárselo a este congelador de frigorífico. Yo creo que podemos sacar buen provecho, buen partido de todo esto que estamos presentando hoy aquí en este vídeo, y quiero que participéis porque muchos de vosotros, ya digo, tenéis muchas dudas que vamos a intentar resolver en esta andadura, pero si alguno está por ahí con otras cosas diferentes o nos dice o nos comenta que él hace incubadoras de otro estilo, de otra forma, y podemos probarlas y sacar conclusiones, pues yo creo que ahora es buen momento para ello. La incubadora, o bueno, por lo menos la caja es grande y pesa, ¿no? Y ya digo, vamos a intentar pues hacer varias incubadoras diferentes, las iremos probando e igualmente las meteremos en listas de reproducción para que os sea más fácil encontrar los vídeos. De todas maneras, igual que aquí arriba de vez en cuando aparecen unos letreritos donde pulsando puedes ir a ver otras cosas, pues todos los vídeos que vayamos haciendo referentes a esta incubadora, pues igualmente las compartiremos y los pondremos arriba llegado el momento para que tengas todos los vídeos ahí agrupados y no te pierdas nada por si te interesa la construcción de la incubadora o incubadoras que vamos a hacer del tirón aquí en nuestro canal con este congelador. De todas maneras, también no preocuparos cuando estemos haciendo la incubadora con el termostato que decidamos utilizar para hacerla. Igualmente os explicaremos paso a paso todas las conexiones y toda la programación que le hagamos. Quiero comprar un par de medidores de temperatura y humedad con sonda para que nos facilite el trabajo y no tengamos que abrir tanto la incubadora a la hora de hacer las mediciones, que lo pongamos aquí fuera al lado del termostato y podamos medir sin tener que moverla nada más y nada, simplemente cuando vayamos a cambiar la sonda de posición o de bandeja cuando hagamos la incubadora con varias bandejas de volteo automático. Todo eso vamos a empezar a movernos ya y vamos a intentar de hacerlo semana a semana, vídeo a vídeo. Si por cualquier motivo nos faltan algunos de los componentes porque tarden más en llegar y demás, pues haremos un vídeo de algo diferente, pero siempre en mente de hacer lo más rápido posible estas
diferentes incubadoras caseras en el congelador de un frigorífico. Una vez que le pongamos el termostato, pues el termostato ya, utilicemos el modelo que utilicemos, ese sí lo dejaremos ya fijo, porque es una tontería de ir cambiándolo para hacer prácticamente el mismo trabajo. El termostato podéis utilizar el que queráis, que no es importante. Lo importante es después lo que ocurra en el interior de la incubadora, que realmente será ahí donde hagamos todos los cambios, todas las modificaciones de nuestra incubadora casera. Ya digo, pretendemos hacer 2 o 3 incubadoras completamente probadas en temperatura y humedad relativa para que tú decidas qué modelo quieres hacer. Y por supuesto, esperando también vuestras sugerencias por si podemos hacer algo más con esta caja del congelador de un frigorífico. Tenéis que buscar un frigorífico donde el congelador esté en la parte de arriba para que la parte fea, digamos, los cortes, queden por la parte de abajo. Si lo hacemos al contrario y el congelador está en la parte de abajo, pues claro, al cortarle le tendríamos que cortar más justo y ya no nos serviría de pata, nos servirían las que trae, que serían mejores, pero ya para la vista arriba sería peor. Tendríamos que ponerle unos ángulos o algo, unos embellecedores, para que la parte de arriba pues tuviera otra pinta, ¿no? ¿Que se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Incluso, una vez que le quitemos toda la mierda que trae, podemos pintarla en el color que queramos y así también queda muy bonita. Incluso como idea, pues si las quieres hacer psicodélicas, puedes cortarle la puerta, ponerle un cristal también, una ventanita, y si la pintas de azul, pues comprarle bombillas azules para el interior o rojas, y que la incubadora se encienda por dentro del color del que la pintes. Pero bueno, eso al fin y al cabo es estético todo, es una tontería, porque todo va encaminado a que tengamos la buena temperatura y humedad relativa para la incubación, ¿vale? Durante la pasada semana pues nos dedicamos a pedir los componentes que ahora os voy a enseñar y la verdad es que han llegado bastante pronto y ya digo, en este vídeo teníamos pensado hacer la limpieza de la incubadora para que vierais, porque muchos nos preguntáis qué productos utilizamos para limpiar y desinfectar la incubadora entre incubaciones y también porque ya habíais visto la suciedad que tenía, pero pensándolo bien, hacer un vídeo viendo cómo limpio la incubadora se nos iba a ir de tiempo y simplemente con limpiarla rápido y que veáis los productos que utilizamos para desinfectar después entre incubaciones y demás, yo creo que es suficiente. Lo que vamos a hacer ahora, aquí tengo en la mesa los componentes, vamos a verlos y vamos a analizarlos. Desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Y hoy me he puesto aquí cómodo para grabar esto, pues tranquilo y explicando paso a paso lo que vamos a hacer y lo que vamos a utilizar. Como fuente de calor, esto que veis aquí, que ahora os mostraré, no lo había utilizado y mirando por distintos sitios lo había visto más de una vez y digo, ¿por qué no? En vez de utilizar resistencias de silicona que tenía por ahí siempre para reciclar, pues tampoco costaba tanto y digo, así salgo del antojo y lo conocemos entre todos. Ahí veis el corta uñas porque el último paquete ha llegado hoy, precisamente cuando estoy grabando el vídeo, y por eso hemos cambiado y hemos decidido hacer esto, ¿no? Ventilador, pues el ventilador es un ventilador que está bastante sucio porque este sí lo vamos a reciclar. Es un ventilador que mueve mucha cantidad de aire, es también a 220 voltios, lo mismo que prácticamente lo que vamos a utilizar para ahorrarnos adaptadores de tensión y demás. Después el termostato, que ahora os lo presento, el que hemos decidido utilizar, que ya lo estáis viendo ahí. Lo voy a poner así para que lo veáis al derecho, pero ahora os comento el porqué. Y después estas arandelas que veis aquí metálicas con este ángulo de 90, que las utilizamos para nuestras incubadoras para poner los vasitos de agua y a media altura en los laterales para la humedad que necesitamos conseguir, nos vienen de maravilla, ¿no? Hay algunos compañeros que dicen, con eso no consigues la humedad ni loco, en algunos comentarios.
pero a nosotros aquí ya sabéis que no tenemos problemas ninguno para conseguir la humedad relativa y que evitamos ahogamientos por ponerlos a mitad de altura y que nos pille espacio en la base de la bandeja de huevos para quitarnos capacidad, ¿no? Es doble lo que conseguimos y todo positivo. Son recicladas de incubadoras que hemos hecho ya en otras ocasiones, de ahí el moho que ya veis aquí de las limpiezas y desinfecciones precisamente con lejía, ¿no? Como digo, os vamos a presentar estos componentes que hemos conseguido durante toda la semana y quiero deciros que aquí arriba aparece una lista de reproducción donde vamos a meter todos los vídeos que hagamos relacionados con esta incubadora. Pulsando ahí podréis acceder, por si os despistáis un poco, a todos los vídeos agrupados de esta incubadora que vamos a construir, ¿vale? Yo creo que con eso os lo ponemos muy, pero que muy fácil. Ya, si cogemos, voy a hacer espacio, ahora os voy enseñando los componentes. Si cogemos esta cajita, vamos a ver, porque estoy grabando y quiero que se vea bien. Fijaros lo que nos encontramos aquí. Son medidores de temperatura con sonda, porque nos van a venir muy bien a la hora de hacer pues, las diferentes mediciones de temperatura en la bandeja o las bandejas llegado el momento. No quiero que os obsesionéis comprando exactamente los mismos materiales que nosotros. No se trata de eso ni mucho menos. También quiero deciros que aquí arriba os aparece otro enlace donde vamos metiendo todas las incubadoras diferentes que hemos hecho paso a paso en nuestro canal. Aquí las tenéis todas agrupadas en un solo vídeo cada una de ellas, para intentar, como digo siempre, que lo tengáis lo más fácil posible. Pero no miradlo ahora, no saliros del vídeo, porque creo que lo que vamos a hacer es interesante y os va a venir muy bien. Ya cuando hayáis visto el vídeo, pues si queréis echarle un vistazo a estos enlaces que publicamos aquí arriba, pues perfecto. Lo bueno de esto es que trae 5, veis la cajita, trae 5 medidores de temperatura, 5 termómetros con sonda, y lo mejor de esto es que estaban muy económicos. Creo que el precio era de 8 euros los 5, ¿vale? ¿Y que por qué he comprado 5? Pues bueno, os voy a explicar. Uno solo los he llegado a encontrar a 4 euros, 4 euros y medio. Después a lo mejor la semana que viene os ponéis a buscarlos y están más baratos o puede que más caros. Pero digo, con 5 podemos explicaros una cosa que vamos a hacer a continuación y que es muy, muy importante. Y además, ganga total, porque trae su plastiquito y es que trae sus pilas incorporadas. Es que lo he abierto y es que ya digo, trae hasta incluso las pilas. Así que yo iba preparado para coger uno y comprar las pilas de los dispositivos y digo, bueno, pues eso que me ahorro y además por 8 euros por ese dinero, pues ya digo, vienen los 5 con sus pilas incluidas y demás. Lo que voy a hacer ahora es quitarle el protector para que empiecen a marcar. Los vemos en el display, los voy a poner aquí los 5 fuera de la caja y vamos a ver las temperaturas que marcan, porque incluso en el mismo modelo puede que marquen temperaturas diferentes. Entonces, teniendo 5 y suponiendo que no marquen la misma temperatura o haya mucha diferencia entre algunos de ellos, nos quedaremos con los que coincidan en la misma temperatura. Por ejemplo, si aquí ahora mismo a temperatura ambiente hay 3 que marquen 28, uno 26 y uno 29, pues evidentemente por probabilidad nos quedaremos con los 3 que marquen la misma temperatura. De eso se trata. Había muy poca diferencia de dinero y con eso pues damos un pasito más. Le quito los precintos, los vemos funcionando en el display y vemos, lo más importante, si marcan la misma temperatura, si alguno coincide, en fin, por dónde va la cosa.
Mirad los 5 termómetros cuando les he quitado el precinto, vamos, para volverse loco. Fijaros, este 31,2, este casi 31, este 32,1, este 32,3 y este 31,2. Vamos a dejarlo un ratito para que se vayan estabilizando el mayor tiempo posible y así podamos sacar una lectura pues mejor, más buena todavía, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, si ya llevaran un rato y tuviera que decidirme, pues en lo que más coinciden es, por ejemplo, 31,2, casi 31 y 31,2. Pues yo me quedaría con estos que marcan 31,2, ya que este también marca casi 31 y varía aproximadamente 2-3 décimas porque ha ido cambiando, ¿no? Y estos dos pues están ya por encima de los 32 grados, para que veáis, siendo los mismos dispositivos, los mismos termómetros, hermanos, viniendo en la misma caja, mismo pedido, exactamente iguales todos, pues ya estáis viendo las diferentes temperaturas que nos marcan, ¿no? Incluso 1 grado más o menos de diferencia entre ellos. Voy a dejarlos aquí mientras que grabo el vídeo y os sigo contando cositas, a ver si se estabilizan en una temperatura y ya de paso estáis viendo la temperatura que tenemos aquí en mi patio, en el interior de la casa, una burrada, se acaba de apagar la luz. Como digo, una burrada la temperatura que estamos teniendo aquí ahora mismo, ya por la tarde y así todo no afloja este verano, ¿no? Pues voy a intentar recuperar el foco porque nos da mucha más claridad y os sigo contando paso a paso los componentes de nuestra incubadora. Y aquí tenemos pues el termostato que vamos a utilizar, el STC 3028, ¿vale? Es un doble controlador de temperatura y controlador de humedad relativa con esta misma sonda, y lo hemos escogido pues porque es fácil de conectar, de programar y además tenemos, como estamos diciendo, doble medidor, doble controlador. Si estás en una zona donde tengas problemas para controlar la humedad relativa, pues yo creo que te puede venir bien y por eso lo vamos a utilizar. Teníamos uno, y aquí arriba te dejo el enlace si quieres ir por delante. Aquí arriba en este enlace podrás aprender cómo conectarlo y cómo ajustarlo. Porque como digo, ya lo hemos visto aquí en nuestro canal y tenía uno, pero tuve que arreglar una incubadora a un amigo y resulta que digo, bueno, le voy a poner este porque no tenían medidor de humedad y digo, le sirve de controlador de temperatura. Y aunque no utilicemos la parte de humedad relativa como controladora, pero sí podemos ver aquí en el display la humedad que nos marca esta misma sonda. Entonces, por comodidad, este STC 3028 es el que vamos a utilizar. Hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es precisamente de la familia de los STC, que es el STC 1000, que no es ni mucho menos nuevo. Han salido por ahí algunos modelos más modernos, ¿no? Tienen ya otra pinta que no hace muchos años, pero precisamente por eso, por los años que lleva en el mercado y el tiempo que llevo utilizándolo. Y repito, yo no me gano nada con esto de recomendar nada porque no somos de recomendar, pero si evidentemente los usamos y los vemos así, pues por eso los compartimos. Pero que todo esto que veis sobre la mesa, todo lo hemos comprado de nuestro bolsillo y evidentemente nos hemos gastado nuestro dinero. Aquí están ya los termómetros, poquito a poco parece que van cambiando, pero ya digo, poquito a poco seguimos viendo componentes y ya después volvemos a verlos cuando estemos terminando el vídeo. Aquí grabando cada vez hay menos luz, los días son un poquito más cortos ya, y ahora pues os voy a enseñar la resistencia, que ha sido prácticamente un antojo, las que vamos a utilizar para esta incubadora, y de paso pues las pruebo, que no las había probado antes, que veo que no me convencen. Pues tengo ahí, como digo, resistencias de silicona para reciclar y pegamos el cambio y poco más. Vaya, voy a ponerlo así de cerca, el foco parece que hoy no está por la labor.
Lo voy a abrir y os lo voy a enseñar para que sepáis de lo que estoy hablando, ¿no? Esta resistencia, ¿veis? La he visto muchas veces por diferentes páginas de ventas de productos y, bueno, también va a 220 voltios. Ponía que era PTC por su fácil sujeción a la pared. Es pequeñita, pero no dejaros engañar porque creo que tienen 50 vatios cada una. He comprado dos y ya estáis viendo, ¿no? 50 vatios, fácil de colocar, simplemente con dos tornillos. Esta pasta protectora a todo alrededor, ¿veis? Con su separador para que no se quede totalmente pegada a la pared, ya estáis viendo. Y así, pues, se pueda evacuar el calor, ¿vale? Ya estáis viendo, mirad las características, 220 voltios, no sé si se ve bien, creo que ahora, y así de pequeña tiene 50 vatios de potencia, que en teoría para nuestro congelador de frigorífico tendría que ir de maravilla, porque ahí he llegado a hacer incubadoras con resistencia de hasta 30 vatios. Lo que pasa es que en invierno, cuando la temperatura exterior es muy poquita, pues evidentemente le cuesta un poco más subir de temperatura que no ahora, que ya habéis visto que tenemos 30-32 grados de temperatura aquí ya por la tarde-noche, ¿eh? Pues hay dos, me han costado 4 euros, 4,5 euros cada una de ellas, y si compraba las dos me salían a 8 euros el paquete con las dos. Me he encontrado la sorpresa de que en el mismo paquete me venía el termostato y las dos resistencias, ¿vale? Y ya habéis visto que vienen muy bien envueltas con este acolchado, su plástico protector de pompitas y su cajita de cartón. La verdad que muy bien, ha llegado las dos perfectamente y bueno, es lo que vamos a utilizar en un principio. Ya digo que no importa los materiales que queráis utilizar para la construcción de vuestra incubadora, igualmente que a nosotros, si por cualquier motivo no diera el resultado que esperamos, pues pegamos cambiazo, volvemos a la resistencia de silicona y poco más que contar, ¿vale? Aquí vemos el ventilador. Estos ventiladores, la verdad es que llevo mucho tiempo utilizándolos, son muy potentes y engañan. Fijaros el tamaño que tienen, creo que eran de 12 por 12, no estoy seguro. Ahora iré en un momento por 1 metro, lo mido para que tengáis más datos y así estemos seguros de cuánto es la medida de este ventilador. Buscando por ahí por las páginas online he encontrado otros modelos de ventiladores de estas mismas características prácticamente, van a 220 voltios, pero parecen como más endeblitos. También hay que entender, otra vez se ha apagado la luz, también hay que entender que bueno, que los componentes van evolucionando, van cambiando y que lo mismo han ido mejorando haciéndolos más pequeños, no tan tochos. Fijaros la anchura que tiene, pesa, la verdad que pesa bastante y nos ha ido muy bien. Compramos en su tiempo un montón, voy a encender la luz de nuevo a ver si no se va. Nos fue en su tiempo muy bien. Fijaros el polvo que tiene porque lo he rescatado de donde los tenía guardados. Y las conexiones, pues estas patillas que veis aquí, utilizaremos posiblemente el soldador de estaño para hacer las conexiones, o lo mismo cogemos fichas de empalme y con eso vamos conectando todos los componentes. De todas maneras, nosotros lo haremos todo de forma provisional, porque la incubadora la vamos a hacer después para desmontarla de nuevo y no para dejarla fija, ¿no? Porque ya sabéis que después de hacer la primera incubadora de una forma determinada, después cambiaremos y volveremos a hacer otras cosas diferentes, ¿no? Pues entonces este ventilador nos va de fábula. Lo que sí tengo que hacer, que intentaré hacerlo a lo largo de esta semana, es medir el interior de la incubadora, que todavía no la he medido, y empezar a buscar bandejas de volteo de huevos automáticas para intentar meter ahí en el habitáculo dos. Voy a intentar que sean 3 bandejas, dejar espacio para poner en un lateral este ventilador
junto con la resistencia en la pared de la incubadora y que, bueno, intentar que la temperatura dentro sea lo más homogénea posible. Todo eso lo iremos viendo por el camino y me iré encontrando esos datos porque yo ya hace muchos años que no hago las incubadoras del tipo que vamos a hacerla aquí para variar, como la hacen otros compañeros de diferentes canales, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a intentar es sacar lectura de los parámetros y así ver otras formas de construcción de incubadoras diferentes a las que nosotros solemos hacer y que tan buenos resultados siempre nos ha dado. Pero es por avanzar y por ver otras formas de construcción diferentes. Voy a buscar el metro ahora, medimos el ventilador y ya completamos la información y ya digo, salimos de dudas. Pues bien, ya he ido por el metro y para estar seguros, pues efectivamente mide 12 por 12. He apagado la luz para que no haya reflejos y se pueda ver bien que mide, pues eso, 12 por 12. Recordaba que medía eso, pero digo, no me fío y por no dar mediciones erróneas para que tengáis toda la información completa. 12 por 12 y de 220 voltios porque es la luz de nuestro hogar. Y ya veis la anchura que tiene este ventilador y el peso. Mueve mucha cantidad de aire. Bueno, os sigo mostrando más cositas, ya prácticamente, bueno, un poquito más, las arandelas ya las hemos visto y la explicación es breve. Vamos a enfocar de nuevo los termómetros y vamos a ver en cuánto se han quedado. Aquí tenemos este primer plano, parece que están concordando un poquito más. Tenemos este que está en 32,2, que es el que más nos marca, pero los otros ya han cerrado un poquito filas. Fijaros, este está en 31,2, este 31,4, 30,8 y 31,1, ¿no? Ya habéis visto cómo uno que marcaba al principio muy diferente se ha equiparado, ya son 4 que están ahí en los 31 grados, arriba o abajo, varían décimas, y tan solo este el que marca de momento 32,2. Pero se están poniendo, cada vez más están coincidiendo en esos 31 grados aproximadamente, ¿no? Mira, 31,2 y ya los demás, para que veáis que es para volverse locos. Este ya ha cambiado a 31,5, es para volverse locos porque es que ahora mismo de los 5 termómetros que tenemos de la misma marca, todos exactamente igual, y ya habéis visto todos metidos en la cajita, que es una cajita pequeña, que no hay uno en un extremo de la mesa y otro en otra, para nada, los 5 marcan diferente. Por eso hay que escoger, pues, los que más coincidan o los que tengan una temperatura lo más cercana posible. Yo tengo por ahí el termómetro que utilizo para lo que son las incubaciones y lo tengo más fácil porque ahora lo pongo aquí delante y los que coincidan con él, pues eso utilizo y sin problema. Pero quiero ponerme en vuestra misma situación, que compráis por primera vez algún termómetro y ahora tenéis que confiar de arranque en ese termómetro o termómetros que habéis comprado, como he hecho yo con todos estos. Ahora cuando termine el vídeo, pues ya le he quitado el precinto, pues le quitaré las pilas para no gastar ahí pilas tontamente, y ya cuando estemos de lleno, metidos de lleno plenamente en la construcción y después en las mediciones y todo eso, pues ya se lo iré dejando y así, imaginaros, con 5 termómetros podemos hacer 5 mediciones a la vez con el tiempo que nos ahorramos al hacer mediciones con 1 o 2 termómetros solo, ¿no? Ya después todo esto, pues claro está, lo iremos compartiendo con vosotros para que no os perdáis ningún tipo de detalle en la construcción de esta incubadora casera. Pues fijaros qué foto o qué toma de todos los componentes que vamos a utilizar en la construcción, digamos, de la primera incubadora, ¿vale? Aquí prácticamente está todo: resistencia, termostato con controlador de temperatura y humedad relativa, los aros metálicos para el agua, esta resistencia. Tengo empeño en ver cómo nos va
al utilizarla con nuestro ventilador para el reparto del aire caliente y bueno, más cositas que vayamos viendo. Ahora, o puede que en estos días mediré lo que es el interior de la incubadora, del congelador y me pondré a mirar bandejas de volteo automático, limpiaré todo el interior y demás y ya después nos vemos en el siguiente vídeo donde os iré contando los siguientes pasos que vamos realizando porque ya digo, no quiero dejarme atrás ningún detalle para cualquiera con conocimientos básicos o medios de electricidad, de electrónica, que tampoco tiene más historia, pues pueda hacerse su propia incubadora casera. Nos centramos en la temperatura, nos centramos en la humedad relativa, que sí, que son cosas importantísimas, pero no podemos olvidarnos de la renovación del aire interior, de los agujeros que hay que hacerle a nuestra incubadora para que dentro todo esté perfectamente aparte de la temperatura y la humedad relativa. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, esto es un poco de lo mucho que tendrá este vídeo. Y es que aparte de hablar de la renovación del aire interior de la incubadora, de los problemas que da después esta renovación con la humedad relativa que puede cambiar muchísimo dependiendo si lo hacemos bien o lo hacemos mal, vamos a decirte cómo vamos a limpiar y cómo vamos a desinfectar esta incubadora. Hoy lo vamos a hacer porque está muy sucia de cuando la hemos rescatado de la cosecha, pero es lo que hay que hacer normalmente en el interior, porque una vez que le demos un buen limpiado por fuera ya quedará lista. Vamos a ver lo importante que es hacer una buena limpieza y una buena desinfección en el interior entre diferentes incubaciones. Y ya que nos preguntáis muchísimo qué utilizamos para la limpieza y desinfección, os voy a enseñar dentro de poco en este vídeo qué es lo que nosotros utilizamos y cómo lo hacemos. Ya digo que hoy te voy a dar todo lujo de detalles. Y al final del vídeo, pues ya hace tiempo que no lo hacemos, vamos a rescatar vídeos que nos hacéis llegar a través de diferentes medios. A través de consultas en nuestro WhatsApp, que nuestro número de WhatsApp lo tenéis en Facebook, también por Messenger, a pie de vídeo, en los comentarios, ya digo. De todas maneras os ponéis en contacto con nosotros diciéndonos que nos queréis enviar vídeos y esos vídeos vamos a continuar compartiéndolos. Hoy al final del vídeo vamos a ver algunas de vuestras incubadoras y vamos a decir prácticamente lo que les decíamos a las personas que nos las enviaban, porque muchos de estos problemas son más frecuentes de los que os podéis imaginar a diario. Así que yo creo que puede quedar un vídeo muy interesante. Vamos a centrarnos sobre todo en la renovación del aire y todo lo que influye en el interior de la incubadora, pero aparte de eso, pues limpieza y vuestros vídeos que nos hacéis llegar, que todavía si queréis podéis seguir mandándolo, que nosotros lo compartiremos con todos vosotros. Y mirad, he bajado el cubo aquí para que veáis que es muy simple lo que utilizamos. No quiero que, bueno, que tengáis que buscar expresamente este producto que yo suelo utilizar, porque es algo que utilizamos en el hogar y ya que lo tengo aquí, pues prácticamente lo utilizo para limpiar y desinfectar la incubadora. Es lejía, la base es lejía. Estos productos para desinfectar, pues la base que utilizan es la lejía, que no sé si en otros países la conocéis por el mismo nombre, y hay muchos productos al igual que este que la utilizan. Es una pequeña proporción de cloro, que es el desinfectante principal que se utiliza por aquí, ¿no? Esta además tiene detergente y va muy, pero que muy bien. No hay que echar tanto, un poquito, en 4 o 5 cuartas de dedo, mejor dicho, de agua y por supuesto el estropajo con una parte más rugosa para frotar y donde se resista un poquito más, pues ahí darle con más fuerza. Una vez que hagamos la limpieza, pues después se coge, se deja secar un poquito y con agua clara, pues se le da un aclarado para que no huela tanto a lejía. Si quieres incubar rápidamente, te aconsejo que limpies bien porque la lejía dentro a alta temperatura pues no es nada bueno para la incubación, al contrario,
nos puede perjudicar hasta el punto de que se eche a perder esa incubación. Por eso hay que dejar un poquito y después aclarar con agua para que si queda algún rincón o algún resto se rebaje un poquito más, ¿vale? Vamos a limpiar y ahora os digo, es simple, pero ya que estamos haciendo el vídeo, pues antes de pasar a explicar lo de la renovación, lo vais viendo. Vamos a echar muy poquita agua, no hace falta que echemos tanto. Y ahora ya veréis la poquita cantidad de lejía con desinfectante que le vamos a echar. Y eso que ahora vamos a añadir un poquito más de agua porque, bueno, ya habéis visto en vídeos anteriores lo sucia que estaba esta incubadora, este congelador ahora mismo, todavía no es incubadora y ahora evidentemente va a necesitar una limpieza más a fondo para que nos quede bien, ¿vale? Ya estáis viendo que no es mucha agua. Fijaros el cubo, es poquita cantidad y ahora lo que voy a hacer como mucho echar medio taponcito de la lejía con detergente porque con eso es más que suficiente. Ahora solo falta el estropajo y manos a la obra con la incubadora. Evidentemente aquí tengo que tener más cuidado porque estoy en el patio y si tienes algún lugar donde el suelo pues sea de tierra o de cemento y no hay que tener tanto cuidado, pues mucho mejor. Aquí, aunque tarde un poquito más, pues evidentemente no puedo dar fuerte, no puedo echar el agua que me gustaría, pero ya digo, poquito a poco os iré enseñando cómo va quedando la limpieza de este frigorífico, ¿vale? Tenía que haber mostrado primero cómo estaba la parte de arriba y cómo va a quedar, pero bueno, después lo hago con los laterales, que aquí hay trabajo para un buen rato. Pues ya han pasado algunos minutos y la parte de arriba yo creo que es la parte que estaba peor y tenía que haberla enseñado antes de limpiarla para que vierais cómo estaba. De todas maneras, ha quedado medio bien. Voy a coger el teléfono y os lo voy a enseñar desde cerca. ¿Veis? Yo creo que ha quedado bastante limpia. Tiene por aquí una mancha que es como de si hubiera habido puestas pegatinas. Aquí, ¿veis? Esto está rajado, pero bueno, nosotros vamos a darles la utilidad práctica de enseñaros a hacer una incubadora y después prácticamente no creo que sigamos con él, ¿veis? Aquí tiene otra raja y aquí tiene como de haber apoyado algo que fuera como un soldador o algo por el estilo y se ha quemado esta parte de arriba. Esta parte de arriba parece como si fuera una pasta o un plástico. En cambio ya los laterales y demás, estos sí son metálicos. He echado un vistazo de cómo está de sucio, aunque ya no está tanto. Esta parte igual y este lateral igual, que va a ser lo que vayamos a limpiar ahora. La parte de atrás ahora os la enseño, pero mirad el agua solo con la parte de arriba, la suciedad que tiene el agua. Y como digo, pues bueno, la parte de atrás limpiaremos el filo este y un poco humedecido esta parte, pero que esto no es chapa y tampoco vamos a echar ahí mucho tiempo más, ¿vale? Le pego un repaso y ahora os enseño cómo queda. Bueno, un faenón, pero ya tiene otra pinta, ahora os lo voy a enseñar más de cerca. Hombre, ha quedado muy limpio, lo que pasa que tiene un montón de rayaduras, de abolladuras. Cualquiera sabe los años que tiene este congelador de frigorífico, pero ya digo, ha soltado mucha mierda. Os lo voy a mostrar cómo ha quedado en los dos laterales, el frontal prácticamente ya lo estáis viendo y la parte trasera. Vamos a empezar por este lateral, ya estáis viendo
que ha quedado bastante bien. Esta parte de abajo pues es de moho, de algunas pegatinas que ha tenido y ya por supuesto rayaduras de viejo, como estas rayaduras no sé si se ven, y abolladuras, ¿no? Que esto ya, pues esto ya no se lo quita nadie, ¿no? Pero se puede ver que ya tiene otra pinta, ¿no? Tiene otra pinta, está mucho mejor. Y si nos vamos por aquí detrás, de la butaca y todo, pues la parte de atrás es un cartón duro, que es lavable perfectamente, y también le hemos dado un buen repaso para que ya que estamos, pues quede más limpito, ¿no? Ahora, pues vamos a abrir la incubadora, nos vamos a cambiar el agua y vamos a darle fuerte por dentro, que por dentro estaba pues asquerosa, como decimos por aquí, la parte interior. Y como digo, le vamos a dar fuerte y ahora cuando pase un ratito, en el vídeo son unos segundos, pues veremos cómo queda también la parte de dentro, que es precisamente donde vamos a ver lo de la renovación del aire interior dentro de poco y todo lo demás. Y qué maravilla esto de los vídeos, que pasan unos segundos y prácticamente el trabajo se hace solo. Mira, la parte de dentro, bueno, la parte de dentro nos ha costado un montón quitarle toda la porquería que tenía pegada y bien pegada de años y años, este frigorífico cerrado en la cochera donde la teníamos, porque si os digo que yo creía que ya prácticamente no le íbamos a dar uso, hace años incluso pues pensamos ya hasta en tirarlo, ¿no? Pero digo, bueno, lo dejamos ahí, tenía un montón de cosas encima y quién sabe que aquí está hoy. Fijaros, esta parte se ha quedado así un poquito averdinada de todo lo que tenía. Aquí tenía mucha suciedad y esto es gloria para como estaba, ¿no? Está totalmente limpio, lo que pasa que ya veis que ya prácticamente no sale. Pero bueno, para lo que nosotros queremos hacer nos vale perfectamente. Porque además es una puerta que cierra perfectamente y se queda hermética, lo que nos hace que vayamos a tener mayor control sobre la renovación del aire de esta incubadora. En todo momento va a tener la renovación de aire que nosotros queramos darle, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ver lo que os estaba diciendo, podemos definirla como esta segunda parte referente a la renovación del aire interior de la incubadora. Os voy a explicar cómo lo hacemos, el por qué y otras opciones que tú también puedes llevar a cabo en incubadoras con este espacio que es la que nos está ocupando en estos momentos. Y también te voy a explicar algunas cosas, algunos problemas que te pueden pasar precisamente para eso, para que puedas evitarlos. Bueno, os ha costado lo suyo dejarla ya limpita, o por lo menos decoradita en condiciones para poder seguir avanzando. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a venir aquí a este lateral, cogeré la butaca, esta parte de grabar va a ser más cómoda para mí porque voy a estar sentadito. Y quiero preparar algunas cositas para que me resulte más fácil explicaros lo que viene a continuación, porque ya digo, es muy importante y quiero explicarlo de una forma en la que me entendáis perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Que no haya dudas, que yo me explique lo mejor posible y podamos dejar clara esta situación que es muy importante, igual que la temperatura y la humedad relativa a la hora de tener éxito con nuestras futuras incubaciones. Ahora quiero que os fijéis en esta toma, ¿no? Nos hemos venido a uno de los laterales porque es donde vamos a trabajar, ¿no? Lo mismo que hagamos en este lateral, haremos en el otro. Además, yo lo voy a ir diciendo ahora a medida que vamos grabando el vídeo, ¿no? Nosotros, normalmente, cada lugar es diferente, ¿vale? Eso quiero que lo entendáis, porque la humedad relativa no se comporta de igual manera en todas partes. Ya os he explicado muchas veces que el tema de la humedad relativa, incluso en el mismo pueblo, dependiendo de la zona o dependiendo de la ubicación de la casa en la que
situemos la incubadora, puede cambiar. Es así, aunque parezca mentira. Y si hay alguien diciendo que qué tiene que ver ahora el tema de la humedad relativa, cuando lo que dije que iba a comentar era lo de los agujeros de la renovación del aire, es porque tiene mucho que ver. Dependiendo de la renovación del aire que vayamos a dar a nuestra incubadora, te va a cambiar la humedad relativa dentro de la misma. Por ejemplo, si estás en un lugar donde tienes una humedad relativa alta, si haces mucha renovación del aire interior, mucha de esa humedad exterior la vas a tener en el interior de la incubadora. Aunque el cambio de temperatura de fuera a dentro sea muy grande. Quiere decir que si dentro tenemos entre 37 y 38 grados y fuera, por ejemplo, tenemos 15 grados, aunque tengamos esa diferencia tan brutal de temperatura y fuera la humedad es alta porque la temperatura es baja, pero entra el aire dentro, tiene demasiada renovación, te va a cambiar la humedad relativa de dentro. Hay muchos compañeros que me cuentan que durante el día tienen la humedad relativa controlada y que por la noche le cambia, o al contrario, y es que depende mucho de la zona donde nos encontremos. Por eso cuando explicamos, yo sé que estos vídeos a lo mejor no es lo que buscan muchas personas, que simplemente buscan que les expliquen rápidamente cómo se construye una incubadora casera y ya está. No quiero eso, porque de eso ya tenéis muchos canales y muchos vídeos de cómo se construye una incubadora casera y en 3 minutos os hacen una incubadora. Entonces, de la forma que la construyen, los resultados que después aparecen ya cada uno que crea lo que quiera. Nosotros nunca nos paramos a analizar eso porque no nos interesa. Pero esto que os estoy contando es muy importante para que si os pasa después sepáis el porqué. Entonces, os voy a decir primero cómo lo hacemos aquí con una humedad que, gracias a los años que llevamos metidos en esto de las incubaciones y de las incubadoras, nos puede dar de vez en cuando alguna sorpresa, pero normalmente está más que controlado, ¿no? Pero de vez en cuando, esto es lo bonito, nos pilla por sorpresa y nos sacude todo, ¿no? No suele ser por mucho tiempo, pero hay veces que pasa. Nosotros hacemos en la parte de arriba un círculo y otro en la parte de abajo, otro círculo, 2 círculos, los voy a subrayar en negro para que se vea mejor, creo que se verá, pero bueno, por si acaso. 2 círculos, ¿vale? Ahí están, yo creo que se ven. Del diámetro de un lápiz aproximadamente, tenéis que tener en cuenta que tiene que atravesar, pero que tiene que asomar por dentro de la caja. Si hacéis un agujero demasiado bajo, puede que os coincida en la tabla de unión de la parte de abajo y ahí no entre aire ninguno. Tenemos que atravesar y ver que ese agujero penetra hasta el interior del habitáculo. Igualmente aquí arriba, ¿no? ¿Con esto qué conseguimos? Pues con esto, sin forzar la entrada de aire, que en este tipo de incubadoras a mí no me gusta forzar la entrada de aire. Ya sé que hay personas que ponen dentro o fuera un ventilador empujando aire hacia adentro, o abren el boquete completo o hacen muchos agujeros y fuerzan la entrada. A mí no me gusta porque vuelve loco el interior de la incubadora, sobre todo cuando es invierno, porque si fuera tenemos 5, 10 grados, 15 grados y metemos una corriente de aire a esa temperatura, cuando dentro tenemos 37, 38, ya estamos creando una corriente continua de aire a diferente temperatura que nos vuelve loca la sonda y los datos que le envía al termostato. Creedme que eso es así. Muchos también cometen el error de que si, por ejemplo, ponen el ventilador aquí y la sonda la ponen en la pared de enfrente, recibe directamente el cañonazo de aire frío y la lectura que le va a mandar al termostato es el aire, la temperatura que tenemos en el exterior. Y ese contraste pues va a hacer que la incubadora tengamos diferentes microclimas de temperatura en un lugar tan pequeño. Si hay personas que hacen lo contrario, ponen el ventilador extrayendo aire para afuera, pues evidentemente a medida que saca una cantidad de aire va a forzar la entrada por los agujeros de
de las otras partes, ¿no? Entonces estamos en lo mismo. ¿Que hay alguien que lo hace y le va bien? Pues perfecto, imagino que explicará su método. Nosotros no lo utilizamos porque este es el que nos va bien. Hacemos un agujero arriba y otro abajo del diámetro de un lápiz y en la otra parte, en el otro lateral, exactamente iguales. Con estos conseguimos una humedad relativa que una vez que la ajustemos va a variar muy poco por la influencia del exterior. Y renovación del aire tiene que haber siempre. No podemos hacer una incubadora, medir los parámetros dentro y una vez que los tengamos estables decir ya está perfecto. Tengo la temperatura, tengo la humedad, no le voy a abrir agujeros porque se me vuelve loca la humedad relativa. No, porque entonces no tendremos oxígeno. Y los huevos, a medida que el embrión se va formando, cada vez tiene necesidad de más oxígeno, de más renovación del aire interior, ¿vale? Ahora lo que voy a explicar es otra cosa que podéis tenerla en cuenta en lugares donde el clima se comporta de manera diferente. ¿Veis este cartoncito que es recortado, es redondito? Imaginaros que esto es de chapa, que es metálico. Pues fijaros lo que os voy a explicar ahora. Si tenéis una incubadora donde, como digo, la humedad os varía del día a la noche, podéis probar esto. Igualmente, si hacéis una incubadora de este tamaño y conseguís que tenga mucha capacidad, metiendo varias bandejas de huevos, pues tenemos que tener cuidado porque cuando nacen los pollitos, normalmente cambian los parámetros del interior. Hablo de la temperatura, hace que suba y la humedad relativa se dispara. ¿Por qué? Porque tenemos animalitos dentro respirando, sus cuerpos producen calor, humedad y ahí se nos descontrola. Normalmente con estos orificios que os he explicado antes tenemos suficiente para que no se asfixien dentro, para una capacidad de, vamos a poner 50 huevos de gallina aproximadamente, ¿vale? No dan ningún problema. Los pollitos a lo mejor estoy trabajando o en cualquier sitio y aguantan ahí, llego y están perfectamente. Sí es verdad que la humedad se sube, pero tampoco importa mucho porque precisamente los últimos días de incubación un poquito de humedad extra viene bien, ¿vale? Entonces, entre comillas, puede venirnos hasta bien. Lo que ocurre es que por temas de limpieza, en el momento que empiezan a salir los pollitos para que no ensucien de más dentro, en cuanto empiezan a caminar, lo saco y lo paso a la criadora. Y de paso que no molesten, ¿no? Hay personas que dicen que ese movimiento de los pollitos que van naciendo estimulan a que los otros se animen a romper más rápido el cascarón. Puede ser, ¿no? Pero ya digo, en cuanto empieza a caminar, a la criadora. Y así evitamos que los parámetros se nos vuelvan demasiado locos en el interior. Pero con este cartoncito os voy a explicar una cosa que podéis hacer. Ya digo que imaginaros que no es cartón, que es una chapa. Pues si cogemos en nuestra incubadora y dibujamos un círculo un poquito más pequeño que el cartón, lo voy a poner de negro para que se vea mejor, dibujamos este círculo, veréis, ¿vale? Lo voy a pintar bien porque es muy importante y quiero que quede claro. ¿Veis el círculo? Lo voy a poner todavía más cerca. Voy a enfocarlo, ahí. Vamos a ver si me deja ampliar imagen. Voy a ponerlo cerca porque quiero que lo veáis con detenimiento, ¿vale? Ahí está. ¿Veis ese círculo? Vamos a ver si lo mantiene. Vale. ¿Veis ese círculo? Pues imaginaros que en vez de hacer el agujero primero que os dije del diámetro de un lápiz, pues cogemos una corona, le metemos caña al trompo y abrimos un círculo así de grande, ¿vale? Tal cual ves subrayado. Y ahora cogemos esta chapa y la ponemos de tal manera que le hacemos aquí un orificio, le pegamos aquí con un tornillo y esto puede girar, ¿vale? Esto, cuando esté bien sujeto con un tornillo,
pues puede tapar el agujero completamente o puede abrir la parte que necesitemos, ¿no? Podemos dejar libre, porque ya digo, esto es un agujero de ese diámetro, podemos dejar libre la parte que nos interese. Pues con esto, ¿qué podemos conseguir? Podemos conseguir lo siguiente. Podemos cerrarlo, no del todo, dejando una pizca durante el día, por ejemplo, con la cual podamos conseguir una humedad en torno al 60%, y después podemos abrir o cerrar más según necesitemos para cuando nos cambia la humedad relativa, ya sea de día o de noche o cada uno en la zona como digáis, ¿no? Esa apertura o cierre del agujero nos permite controlar la entrada de aire y esos cambios de humedad relativa que tenemos fuera, evitar que nos cambien, al menos todo lo que podamos en la medida de lo posible, que nos cambie la humedad relativa en el interior de la incubadora. Pero para eso tenemos que hacer muchas pruebas dentro de nuestra incubadora. Abrir hasta cierto punto y medir dentro, cerrar hasta cierto punto y medir dentro, para que nosotros tengamos claro qué es lo que va a ocurrir dependiendo de la apertura o cierre que le demos a esta entrada-salida de aire. Porque igual que hemos hecho aquí, podemos hacer en la parte contraria, en el otro lateral, pero ya en la parte de abajo, para que se produzca una circulación de aire caliente, una circulación de aire exterior que entre por abajo y salga por arriba, porque evidentemente como la resistencia y todo se va el calor a la parte de arriba, pues a medida que el aire caliente salga por la parte de arriba, pues entrará, se renovará por la parte de abajo, ¿vale? Entonces es lo que quiero que tengáis en cuenta, que es este sistema de apertura y cierre de estos agujeros de renovación del aire nos pueden venir bien para intentar controlar un poquitín más la humedad relativa. Y también para otra cosa, si tienes esta incubadora de mucha capacidad y cuando nacen los pollitos evidentemente la humedad relativa se va a disparar, podemos abrirlas a tope y medir en cuánto se queda la humedad. Me refiero a que, voy a retirarlo de nuevo, me refiero a que cuando tú hagas las pruebas con la incubadora vacía, si consigues con esto un poquito abierto nada más el 60% y después pruebas con eso abierto del todo y se te queda en un 30%, pues ya sabes que puede resultarte ideal si tienes muchos pollitos dentro para que no se asfixien con mucho calor y mucha humedad relativa en el interior, dentro, ¿no? Se te van a asfixiar. Entonces, si tú no puedes estar muy atentos y toca nacimiento y ves que hay muchos huevos picados y demás y se empieza a disparar la humedad relativa dentro, pues abriéndole la tapa, tanto esta como la que tengamos en la parte de abajo del otro lateral, pues ahí podemos encontrar una buena solución para evitar muchas muertes en el tiempo de los nacimientos. El hacer esto en lugares, repito, donde nos sea muy difícil de controlar la humedad relativa, puede venirte muy bien, ¿vale? Pero si podemos controlarlo de otra forma, de una forma, digamos, fija, haciendo los agujeros como este del diámetro de un lápiz, es mucho mejor porque los cambios van a ser menores. Esto te va a producir cambios de humedad relativa bastante grandes. Por eso hay que experimentar mucho antes de incubar, abriendo a diferentes niveles para que conozcamos esta rejilla en profundidad cuando estemos en plena incubación. Es muy importante hacerlo antes, porque si no podemos llevarnos sorpresas. Y todo esto, si te puedes permitir el lujo de tener dentro un medidor de temperatura y humedad, una sonda, y el termohigrómetro aquí fuera, pues mucho mejor, porque así seremos testigos sin tener que abrir la incubadora de qué es lo que está pasando dentro. Es cuestión de hacerlo e ir conociendo poco a poco cómo se comporta nuestra incubadora con este sistema de renovación de aire caliente. Nosotros, pues, todo esto no lo vamos a hacer, haremos el agujero del tamaño de un lapicero y ya iremos viendo.
cómo se comporta la humedad. Pero sois tantos los que nos decís que se os vuelve loca la incubadora con el tema de la humedad relativa, que quería deciros esto de la chapa y de abrir el orificio más grande, 2-3 centímetros de diámetro aproximadamente, porque yo creo que os puede venir muy, pero que muy bien. Con esto vais a tener que experimentar, pero yo creo que va a merecer la pena porque así podéis intentar amortiguar esos cambios de humedad relativa de dentro de la incubadora un poquito mejor, sobre todo en lugares donde estos cambios son bastante grandes, más allá del 10-15%. El otro medio que damos para intentar controlar la humedad relativa cuando es alta es meter bandejas de arroz o llenar de arroz la base de la incubadora. Compráis un paquetito de kilos y lo volcáis dentro y medís. Y es cuestión de medir. ¿Que os viene bien? Pues perfecto. Pero ya si la humedad es mayor de la que puede absorber el arroz, pues habrá que buscar otro sistema y yo creo que este puede valer. Pero repito, hay que estar midiendo constantemente la humedad y bueno, la temperatura tampoco podemos perderla de vista. Sé que me he enrollado mucho aquí en este apartado, mucho me lo decís, pero creo que merece la pena porque ahí hay muchos errores. Ahora a continuación vamos a ver algunas incubadoras de compañeros y vamos a analizarla a fondo para seguir aprendiendo. El próximo paso, pues le abriré los agujeros y puede que empecemos ya con la conexión del termostato. Ahora mismo estamos a una hora, a mediodía, donde hay mucha gente durmiendo, descansando y no hay plan de coger un taladro y empezar a taladrar la incubadora. Lo haremos en el siguiente vídeo, empezaremos por eso y ya veremos también el interior cómo queda y os explico desde dentro lo de esa renovación del aire interior, aire caliente que sale por arriba, que fuerza la entrada de aire frío por la parte de abajo. Y esto, aunque no lo creas, forma parte de la construcción de una incubadora casera. Bueno, lo tengo por aquí todo desordenado, todo por en medio. Cuando empecé el vídeo lo tenía todo controlado, pero la incubadora, todos los trastos para allá, sillas para allá, el desinfectante con el cubo por otro lado. Ahora desconectaré todo esto, lo escombraré, intentaré dejarlo todo bien tal como estaba, mientras que ya para terminar el vídeo pues nos vamos a quedar con otras incubadoras que vosotros si queréis podéis compartir también con nosotros y os lo mostraremos a todos los demás y evidentemente seguimos aprendiendo de fallos que cometen otros compañeros o por contra si hay cosas que utilizan o hacen y les va bien, pues poder copiarlas también para nuestras incubadoras, para nuestras incubaciones. Mira, Antonio, he modificado algunas cosas, a ver qué te parece, yo te pido ayuda, perdón por molestarte, pero bueno, ahora mismo está apagado porque se enciende a los 38, se enciende la bombilla otra vez y a los 36,9, no sé, a los 36,9 se enciende y a los 38 se apaga, ¿vale? Entonces, yo he modificado y he puesto los dos ventiladores en los medios, las dos bombillas a los lados, que ahora se los voy a enseñar, pero mira, el termómetro este me marca 37,5 y este que está aquí casi al lado, 38,9, que hay mucha variedad, yo no sé por qué. Me vuelve loco los termómetros estos, no sé si fiarme de ellos o no, pero es que están casi al lado y fíjate qué diferencia hay, ¿no? Y entonces yo lo que he modificado de ayer, ¿ves? Ahora mismo se acaba de encender, lo que he modificado de ayer es esto, a ver si puedo enseñártelo un momentito, por favor. Vamos a ver, es esto, perdona, he puesto los dos ventiladores justamente en los medios, ¿vale? Y las bombillas, lo voy a apagar para que lo vean mejor, ¿vale? Y las bombillas las he puesto en los medios también de la caja, pero digamos apuntando para el ventilador. Entonces no sé por qué me cambia tanto la temperatura lo que es aquí, que me cambia una décima. Me cambia una décima de uno al otro cuando esto está justamente en los medios, ¿vale? Y es lo que me vuelve un poco loco. Después lo que te quería preguntar, son dos bombillas de 40, ¿vale? Son dos bombillas de 40. Y te voy a decir las medidas que tiene
la caja por si me aconsejas que ponga 2 bombillas solo de 25, ¿sabes? Vamos a ver, la caja es de corcho, bastante gordo. El corcho tiene 5 milímetros de gordo. Y de interior tiene de largo 50. 30 tiene de ancho y de profundidad no tiene mucha. De profundidad tiene 31, ¿vale? Entonces me gustaría que me aconsejara en que si cambio las bombillas y en vez de poner 2 de 40 pongo 2 de 25. A lo mejor ahí sería, no sé si podría controlar mejor la temperatura. Mira, ahora lo tengo abierto y este está en 35,6 y este está en 37. Yo sé que estos bajan más despacio, pero no sé por qué varía tanto si está en todos los medios, ¿no? Que no sé si fiarme de los termómetros o no. Bueno, pues nada, perdona por molestarte, Antonio. La verdad es que me alegro mucho que me hayas contestado, y la verdad es que me alegra mucho. Cuando he visto el WhatsApp tuyo me alegra mucho que me hayas contestado y que te haya gustado mi incubadora, la verdad. Así que nada, pues espero tus consejos. Muchas gracias por todo, Ya habéis visto este vídeo tal cual nos lo hacía llegar este compañero. Y bueno, si quieres dejar en los comentarios qué harías tú con esta situación, pues bienvenido sea. Más puntos de vista diferentes para siempre intentar llegar a ese final feliz, ¿no? Lo último que preguntaba de que si podía poner 2 bombillas de menos potencia, pues sí. La verdad es que para el tamaño de la caja del habitáculo de esta incubadora, con 2 bombillas de 25 vatios tendría de sobra. Y voy a ir incluso un poquito más allá, debido a que también tiene muy poca altura de la fuente de calor a donde está, como veis, la bandeja de volteo automático, pues yo incluso pondría solo un ventilador. No parecen ventiladores muy potentes, por lo tanto pondría las 2 bombillas de 25 vatios a los extremos y pondría un solo ventilador bien centrado. Ahí tenéis cómo él ha colocado toda la estructura en esa tabla pegada en el techo, ¿no? Que es muy buena idea. Lo que ya quizás no me guste tanto es esa varilla justo en medio de los 2 ventiladores con la sonda, porque la sonda recibe directamente ese cañonazo de aire que no me gusta mucho, porque a mí siempre la sonda me gusta ponerla a un lado, que no reciba ese torrente de aire directamente del tirón, ¿no? Por eso yo pondría esa varilla roscada en un extremo, en una esquina, para que quedara también en una esquina en la base de la incubadora. Imagino que a la altura, por el tamaño de la varilla, a la altura de donde irían los huevos en la bandeja. Esas son las modificaciones a priori que yo haría. Después, en la diferencia que marcan los termómetros, pues ya si habéis visto nuestros vídeos de la construcción de esta incubadora que estamos llevando a cabo, pues compramos 5 termómetros digitales y ya visteis que aun siendo de la misma marca, idénticos y 5 diferentes, marcaban casi todos diferentes temperaturas. Aunque en nuestro caso había 3 que marcaban una temperatura más parecida. Yo lo primero que haría era sacar esos 2 marcadores de temperatura y humedad fuera y los pondría en el exterior, sobre la mesa del salón, por ejemplo, para ver si fuera en el exterior marcan lo mismo o marcan diferentes, porque a lo mejor te están engañando y dentro de la incubadora no hay tanta diferencia. Es una diferencia que ya traen ellos de diferencia uno del otro, ¿no? Entonces es lo primero que hay que hacer, medir temperaturas con los 2 juntos en el exterior de la incubadora. Es lo primero que habría que hacer. Y en este otro vídeo quiero que os fijéis en algunos detalles. El termohigrómetro que está allí enfrente pegado a la pared, con esa sonda que está a la altura del pollito rubio,
marca creo que son 34 grados de temperatura, pero este que está aquí en la parte de abajo, en la esquina izquierda, que se parece y mucho, ¿veis? Se parece y mucho, si no es igual a los que utilizaba el compañero anterior, marca 33,9. Tan solo, lo voy a poner de nuevo, tan solo, fijaros en el detalle, 1/10 de diferencia. Y claro, cuando tienes una temperatura tan igualada, el resultado son, pues ya lo estáis viendo, estos pollitos. Hay que tener mucha confianza a los dispositivos de medida que tenemos porque realmente ellos van a tener la culpa o van a ser los encargados de llevarnos al éxito en las incubaciones, porque vamos a creer en las temperaturas que nos señalan, que nos marcan. Lo voy a poner otra vez para que os fijéis en ese detalle que os digo, en la temperatura que marca el termómetro de enfrente con este de aquí abajo. Y por supuesto, pues disfrutar de estas imágenes de los pollitos que ya han nacido y los que están rompiendo el cascarón. Y otro detalle, la cantidad de recipientes con agua que tiene dentro de la incubadora. Y así y todo, con los pollitos dentro y todo el agua que tiene, el tanto por ciento de humedad relativa que ha conseguido. Y el último vídeo que vamos a ver, fijaros, otro compañero que nos enviaba este pollito rompiendo el cascarón de este huevo tan diminuto que creo, por lo menos tiene pinta, parece ser de codorniz china. De todas maneras, si queréis dejar algún comentario, adelante con ellos a pie de vídeo. Todo esto nos soléis enviar a nuestro WhatsApp. Otro paso más en nuestra incubadora, en el congelador de un frigorífico. Vamos avanzando poco a poco en este primer proyecto de incubadora, porque después la desmontaremos y explicaremos otro modelo por lo menos más diferente. Vamos a meterle más capacidad y si se nos ocurre por el camino alguna otra idea, os la iremos contando paso a paso, porque intentamos que si haces tu incubadora te sea lo más fácil posible y cometas pues los menores errores posibles también, y si podemos evitarte los que nosotros cometimos a lo largo de los años, pues mucho mejor. Hoy tengo pensado, ya no puedo dejarlo más, en hacerle los agujeros de renovación del aire interior y empezar a ver, que lo tengo todo aquí encima, dónde vamos a colocar, y vamos a colocarlo en el día de hoy, tanto el ventilador como la fuente de calor, ¿vale? Todo eso vamos a intentar hacerlo en este vídeo de hoy, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Y para entrar rápidamente ya en materia, pues lo primero que se me ocurre después de ver los componentes y demás, fijaros, aquí tengo el taladro y un lápiz porque he tenido que abrir la incubadora y ver dónde ubicar de nuevo los agujeros para que lleguen adentro, ¿veis? Aquí es donde estaba el círculo que marqué en la explicación en el vídeo anterior, que fue demostrativo solo, y este lo he tenido que subir y este lo he tenido que bajar un poco para que atraviese y caiga dentro del habitáculo, ¿no? Ahora haremos los agujeros, pero aquí en esta parte, en el ventilador, tiene este tipo de cogidas que podemos coger una ficha de empalmes y meterla y atornillarla, y después en la propia ficha de empalme podemos ponerle los cables que hayamos escogido para este tema, ¿no? Pero visto también que la resistencia tiene un cable que no es muy largo y los cables tenemos que sacarlos, lo vamos a sacar por aquí, por el lateral donde vamos a colocar toda la infraestructura. Después ya lo veréis y ya veréis también cómo lo entendéis mejor. Lo que os quiero decir es que este cable se me queda muy cortito y no voy a empalmar aquí para sacar un cable para afuera y después empalmar otro aquí y tener más cableado, cuando lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a soldar con un soldador de estaño. Ya digo que vosotros, si no tenéis soldador de estaño, podéis hacerlo con una ficha de empalme. Voy a soldar estas dos tomas al ventilador y de aquí saldrán a su vez ya un cable mucho más largo que saldrá por aquí
por un agujero más pequeñito que haré aquí para ya hacer las conexiones con el termostato, que el termostato pues lo colocaré aquí en la parte de arriba del congelador, de la incubadora, ¿vale? Esos dos componentes pues los pondremos aquí en un lateral, como digo, pondremos el ventilador en la parte de arriba y en el hueco que quede aquí, ahora lo mediré a ver si cabe porque tiene esta línea aquí en medio, pues pondré ventilador y resistencia o ya veremos cómo me las apaño, ¿no? O lo mismo pongo la resistencia aquí en el techo y el ventilador aquí. Quiero hacer esa distribución como hacen otros compañeros y como muchos me preguntáis que si sirve o no sirve. Hombre, claro que sirve. Lo importante es que después, con toda esa circulación del aire caliente y colocación de los componentes, pues aquí en la bandeja de huevos tengamos la temperatura y la humedad relativa que necesitemos. Pero eso ya será más adelante. Ahora mismo lo que nos ocupa son estos dos componentes, los agujeros de renovación, que no es poca cosa. Voy a conectar el taladro. El otro día pues era pronto y no podía hacer ruido. Hoy ya va siendo tarde, estoy con los foquitos aquí puestos y demás. No sé cómo se verá después en el vídeo, espero que bien. Pero tengo que hacer los agujeros porque tampoco puedo esperar mucho que se haga demasiado tarde. Y ya me quito lo del tema de los agujeros de la incubadora, que le vamos dando larga, pero ahora sí hacen falta. Sobre todo porque en esta parte donde vamos a colocar el ventilador y la resistencia, pues tengo que saber el sitio donde colocarlo exactamente, porque no me gusta hacer un agujero de renovación del aire ni detrás del ventilador ni tampoco detrás de lo que es la resistencia, la fuente de calor, ¿vale? Si tengo que hacer por colocar aquí, en este lado, el ventilador y la resistencia, tengo que hacerlo en una punta o en la otra, pues el de abajo lo mantengo, pero el de arriba pues lo desplazo un poquito para adentro o para afuera, pero lo mejor es ir haciéndolo y ya lo vamos viendo, ¿vale? Ya estamos aquí preparados, este primer plano para el taladro, para el trompo, como le decimos aquí, que es el protagonista, con una broca en principio más finita para hacer ese primer agujero y después ya ponemos una más gorda que ya abra el orificio pues a la medida que queremos, ¿no? Deciros que, bueno, la he sacado un poquito más afuera para que trascale al interior. Vamos a ver cómo se porta. Pues ya habéis visto cómo se porta. Hemos taladrado un poco, pero voy a buscar lo del cambio de broca porque no sé si la he partido o se ha terminado de meter para el interior. Voy a mirarlo y ahora os cuento. Bueno, no se ha partido, simplemente que se había metido para adentro, porque claro, la tenemos en el filo para que tenga la largura suficiente como para que pueda atravesar, si no... Bueno, pues el mismo problema. Se mete para adentro y no hay forma. Lo que voy a hacer es buscar otra. Quema un montón, ya veis, que es que se mete para adentro y no hay manera. Pues voy a buscar otra.
Vamos a ver si me da mejores resultados, que tenga mejor punta y a ver si podemos darle prisa a todo esto. Ahora parece que sí, he cogido una un poquito más gorda, parece que está mejor y fijaros, he intentado por lo menos para probar, le he hecho ya la primera entrada y parece que sí, ¿no? También te digo una cosa, esto el polvillo que suelta es la fibra de dentro, que esto pica. Vamos a mirar adentro a ver si ha trascalado y vemos a dónde ha quedado, ¿vale? Pues nada, no ha trascalado. Eso es que la broca hay que sacarla un poquitín más para que pueda asomar dentro. Lo volvemos a intentar, vamos a sacar la broca al máximo y a ver si hacemos el primero, que ya los demás vendrán solos. Lo intentamos, hemos sacado la broca al máximo y a ver si es posible ahora. Vamos allá. Voy a mirar y así no tengo que mover tanto la cámara y demás. Y todavía no, hay que sacarlo un poquito más. Para que veáis muchas veces los problemas a la hora de hacer una incubadora y sobre todo los problemas por no tener material en condiciones, ¿no? Vamos a ver, y si lo he conseguido, pues lo enseño y ya está. Pero tampoco, voy a tener que buscar, fijaros, el tamaño de la broca que estoy utilizando. Lo que pasa es que si le pego el bocado aquí con el taladro, pues esto no es suficiente. Voy a buscar otra y lo vemos. Fijaros ahora, esta es la que estamos utilizando y esta es otra que he buscado, que es un cacho más grande, pero también es más gorda. Entonces voy a intentar terminar este agujero con esta y ya después los otros abrimos primero con esta, que es más pequeña, que sé que no llega, y vamos a ver cómo se porta esta, si podemos rematar con esta ya más gorda, ¿vale? Lo intento y con hacer uno después hago yo los otros para no hacer tan largo el vídeo, ¿vale? Bueno, se ha resistido, pero aquí está el agujero. Ahora lo vamos a ver por dentro. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que normalmente la parte dura es la exterior, esta chapa de fuera, y la de dentro pues no suele tener mayor problema, pero nos hemos encontrado que la parte de dentro, pues la parte de dentro es tan dura o más que la parte de fuera, y al final, pues como te he dicho, hemos conseguido hacerlo con la broca más gorda después de rematar el agujero más pequeño, pero que nos ha costado mucho trabajo, y es que, claro, tenemos que sacar la broca al máximo del trompo y resulta que al tener que hacer mucha presión también con esta capa que es metálica también, normalmente suele ser de pasta, pues para apretar aquí y que asome por aquí, pues se mete antes para adentro la broca del trompo y no termina de abrir. Pero ya digo, para no tardar tanto tiempo como hemos tardado aquí, que nos hemos entretenido más de la cuenta, yo hago los otros 3 agujeros y ahora te cuento en un ratito. Bueno, al final un faenón, y me he dado cuenta que tengo muchas brocas, pero que poquitas, buenas de verdad para lo que tenía, ¿no? Y ya de paso también lo sé por si algún día quiero hacer otra cosa. Ya sé con lo que cuento. Bueno, como digo, un faenón, la simple tontería de hacerle 5 agujeros a este congelador de frigorífico para hacer la incubadora, ¿no? Le he hecho 4, ahora lo vamos a ver bien. Voy a abrir la incubadora, voy a coger una silla, le voy a meter el foco y lo vamos a ver bien porque ya prácticamente se está haciendo de noche. Y bueno, 2 en cada uno de los laterales y otro aquí arriba, que va a ser el que nos va a servir para pasar los cables
del interior, de los componentes del interior, del ventilador, la fuente de calor y por supuesto la sonda, al termostato que lo colocaremos por aquí arriba. Os muestro la parte de dentro mientras bebo un poquito de agua fresca y continuamos con el vídeo. Ya tenéis aquí el interior, vamos a ver si se enfoca, yo creo que se ve bien también con la luz que tenemos. Fijaros estas chispitas que hay por la base, esto es fibra, esto con la calor que hace aquí ahora mismo, que puede hacer 35 grados y eso que ya es de noche. Y se te pega el cuerpo, bueno, y te rascas como... Aquí he puesto el ventilador porque ahora os voy a explicar cuál es mi intención y la fuente de calor. Y ya veis, aquí en este lateral, pues sin ningún problema, un orificio aquí abajo y el otro, pues ahí lo tenéis arriba. Tampoco seáis quisquillosos, que no tiene que estar todo perfecto y uno encima del otro, en línea, a la misma distancia. Bueno, lo que se trata es de que haya una buena oxigenación, renovación del aire. Y enfrente hemos hecho en la parte de abajo, pero como os dije anteriormente, en vez de hacerlo, ya estáis viendo aquí, pues en vez de hacerlo arriba, pues lo hemos echado un poquito más para la esquina para que lo veáis bien, porque aquí como vamos a poner el ventilador y la fuente de calor, pues el agujero lo hemos hecho aquí en el techo, en este rincón, para que asome por ahí y ya aquí ponemos en la parte de arriba las conexiones al termostato, ¿vale? Voy a coger el móvil con una mano a ver si puedo explicaros. ¿Veis? Aquí en esta parte tiene las conexiones, pues lo pondremos aquí, ¿vale? Aquí en esta parte, y la fuente de calor la colocaremos arriba, justo delante del agujero, ¿vale? La pondremos un poquito más adelante y el ventilador lo pondremos echando el aire para acá, para esta dirección. Entonces lo que tengo pensado hacer es pegarlo a la pared de la caja, pero no del todo. Hay que dejar una separación para que circule el aire. Tú no puedes ponerlo pegado completamente del todo. Dejamos una separación y lo suyo sería ponerle aquí, esta parte, supón que esta parte va pegada, pues aquí ponerle unos taquitos de goma, como de manguera de regar o algo así parecido, para que podamos apretar y no haga después ruido al estar metal con metal, ¿vale? Yo le voy a poner unas arandelas metálicas porque no tengo unas tuercas, porque no tengo ahora mismo otra cosa, pero yo no voy a dejarla funcionando como a lo mejor tú que la vas a hacer para dejarla funcionando hasta que te pueda dar el apaño, ¿no? Entonces así te hará menos ruido poniendo una goma entre el ventilador y la pared y que nunca esté completamente pegado, ¿vale? Tiene que tener una ligera separación para que haya una buena circulación, ¿vale? Lo que voy a hacer, pues voy a marcar el ventilador primero, después voy a hacer los agujeros, los atornillamos y os explico qué es lo que pretendo dándole una ligera inclinación, ¿vale? Mejor verlo y yo creo que quedan menos dudas. Pasamos ahora a la mesa de trabajo, no echar cuenta de toda la porquería que hay en la mesa porque estoy haciendo otras cosas y he tenido que echar de alguna manera así a empujones todos los componentes y todas las cosas para hacer un poquito de espacio. Tengo aquí el soldador de estaño, ¿veis? Para soldar pues lo que os he comentado. Lo primero que haré, fijaros, he cogido este cable reciclado y le he pelado los dos extremos. Y lo primero que voy a hacer es con la fuente de calor, que tiene también dos cables, es soldarlos, ¿vale? Unirlos. Y después de aquí lo uniremos al ventilador. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a hacer que el termostato controle la resistencia y el ventilador juntos. Para los que entiendan un poquito más, los estamos conectando en paralelo. Así, cada vez que necesitemos temperatura y el termostato encienda la fuente de calor, esta resistencia, pues encenderá a la vez el ventilador, ¿vale? El ventilador también, si queréis, lo podéis dejar siempre funcionando en continuo, pero entonces
habría que conectarlo directamente. En nuestro caso, como tenemos aquí en casa 220 voltios, pues tendríamos que conectarlo directamente y la resistencia solo al termostato para que la encendiera según las necesidades de temperatura, ¿vale? Yo lo que voy a hacer ahora es estañar estas dos puntas para que así tengan una unión fuerte, digamos, y ya después pues cogeremos y la uniremos al ventilador, a los dos extremos del ventilador. Lo sujeto por ahí para que lo veáis, aplicamos calor y le vamos dando estaño, ¿vale? Con esto nos aseguramos de que la unión queda fuerte y no se suelte, ¿vale? Si no tenéis soldador de estaño, pues hacéis un empalme como podáis, lo más seguro posible, ¿vale? Siempre. Y seguís adelante a vuestra manera, cada uno con lo que se pueda apañar, ¿vale? Ahora mismo eso está caliente, evidentemente. Os lo voy a acercar para que lo veáis. ¿Veis? Ya están las dos puntas estañadas, ¿veis? Ya esto pues se queda muy fuerte y ahora voy a estañar las dos puntas, los dos extremos, los dos conectores del ventilador, ¿veis? Los que hablamos, y los voy a unir aquí, los separaré un poquito para evitar cortocircuitos. Ahora aquí lo suyo sería poner una goma de esta que se le aplica calor una vez que estén ya soldados y ponérselo para que no haya posiblemente ningún accidente de que cualquiera pueda tocar y le pegue una descarga, ¿no? Es complicado porque en la posición que vamos a ponerlo pues es poco probable, ¿no? Pero por estar más seguro, ¿vale? Aplicamos calor a estos espadines y ahora intentaremos soldarlo, ¿vale? Ahí. Vamos a darle a este, que no me ha gustado cómo ha quedado, que se impregne de estaño y después pues la soldadura queda mucho mejor, ¿vale? Es entretenido, pero bueno, lo hacemos así, queda mucho mejor. Lo voy a poner así porque me pilla más cómodo. Una parte. Le voy a aplicar un poquito más de estaño a este espadín, a este conector de... Ahora. Y aquí un poquito más al cable, para que ahora cuando le metamos calor, pues quede... Bueno, ahora lo miro, a ver si ha quedado bien. Bueno, ha quedado... Este ha quedado regular. Le vamos a dar otro ataquito. Imaginaros con el calor que desprende el soldador. Y ahora mismo aquí, dentro, en el taller, 30,3 grados, casi 30 grados y medio. Y son pues casi las 10 de la noche, ¿eh? Bueno, esto ya está. Os lo voy a mostrar más cerquita para que lo veáis. Se suelta. Este espadín tiene como un recubrimiento que no deja que el estaño lo tome bien, pero vamos a obligarlo a que quede lo más pegado
posible. Buah, cómo quema. No queda del todo. Le voy a poner esto aquí para que lo sujete y pueda tener yo ahí, aplicar el estaño a la vez que lo sueldo y no se mueva. No sé qué le pasa al espadín. El otro ha salido rápidamente, pero este rechaza el estaño y no suelda bien. Ahora queda bien. Bueno, la soldadura no me van a poner matrícula de honor, pero por lo menos yo creo que ya está. Bueno, ya veis, hemos soldado los dos extremos ahí y ya tenemos la fuente de calor conectada junto con el ventilador. Esto es conexión en paralelo. Ahora los dos están a través de este cable en este extremo, que será el que tengamos que sacar de la incubadora de dentro a afuera para hacer las conexiones en el siguiente paso otro día, que será las conexiones con nuestro termostato, ¿vale? Pero con esto, pues ya digo, podrías utilizar aquí una ficha de empalme y esto pues meterlo en la ficha de empalme sin necesidad del soldador de estaño, ¿vale? Estamos dentro de la incubadora otra vez, ¿vale? Nos hemos traído aquí las cosas que nos van a hacer falta para anclar estos dos componentes y fijaros, he marcado, a ver si veo dónde estoy, aquí, he marcado con lápiz el ángulo, los ángulos del ventilador, ¿veis? Lo he colocado aquí, he marcado y voy a señalar los agujeros. Le voy a dar un toque con el martillo a cada uno de los extremos y después voy a proceder a atornillarlo, ¿vale? Lo atornillaré y ahora os voy a explicar lo de las tuercas. Veréis, a ver si se queda aquí. En la parte de abajo le voy a poner, en las dos partes de abajo, les voy a poner una tuerca que es mucho más ancha. Voy a poner esta para que lo veáis al lado. Estaba enfocando a otro sitio, ¿veis? Esta de aquí es más pequeñita, pues la voy a poner arriba y esta la voy a dejar abajo. ¿Para qué? Para que haya una inclinación que me eche ligeramente el aire hacia arriba, ¿vale? Entonces, si lo pongo derecho, pues no va a mover tanto aire hacia los huevos como dándole una ligera inclinación. La tuerca pequeña la pondré arriba y la más grande abajo, ¿vale? Con esa pequeña inclinación ya veremos los resultados que nos da de temperatura cuando estemos midiendo en la bandeja de huevo. Que cuando estemos no nos da y hay que modificar, pues se modifica, se cambia hasta que consigamos dar con la tecla, ¿vale? Ahí. 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 Con esto, este no me gusta dónde ha quedado. Vamos a ver. Con esto, pues hemos marcado los 4 tornillos donde irán apretando el ventilador. ¿Lo veis desde aquí mejor? Pues ahí tenéis marcados los 4 agujeros para que después nos resulte más fácil atornillar el ventilador. ¿Veis cómo queda? Ya lo tengo presentado, como decimos aquí. Ahora lo apretaré, lo pegaré a la pared y no preocuparos que después marcaré la resistencia, os lo muestro y ya cogeré el móvil y grabaré mucho más de cerca para que no os perdáis ningún tipo de detalles, ¿vale? Y ya después os explico qué es lo que pretendemos con esto así, en la práctica. Ya digo que cuando tengamos la incubadora terminada y nos pongamos a medir y toda la historia, pues ya veréis cómo, bueno, ojalá que no y no salga bien a la primera, pero ya veréis cómo después a lo mejor hay que modificar cualquier cosa y demás.
Yo no sé cómo se va a comportar esta resistencia tampoco. Es la primera vez que la utilizo, pero en fin, nos iremos enterando a la vez, vosotros y yo. ¡Buf! ¡Qué calor hace aquí! Pues bien, ya hemos puesto el ventilador. Fijaros cómo tiene una inclinación. Yo creo que se ve, ¿no? Que tiene una inclinación que va a hacer que el aire no salga directamente así en horizontal y tenga una pequeña inclinación. Ahora vamos a pegar la resistencia arriba, la dejamos fija, sacaremos el cable principal al exterior y continuamos explicándote más cositas, ¿vale? Pues ya está, una completa locura, cualquier tontería de estas, el trabajo que cuesta formarla, ¿no? Sobre todo intentando grabar y estando pendiente no solo a lo que estamos haciendo, sino también a que en el vídeo salga lo mejor posible, ¿no? ¿Veis? Este agujero que tenemos aquí en la parte de abajo pues no tiene nada que ver dónde va el reparto del aire caliente, ¿ves? Con el ventilador y la resistencia. Y bueno, aquí enfrente pues nada. Aprovecharemos ese agujero y por ahí pasaremos la sonda, por aquí por este lateral, y pondremos la sonda por aquí a la altura de los huevos en esta misma pared, para que ya el aire que le llegue caliente sea rebotado, que pierda fuerza y no nos vuelva loca la sonda y por lo tanto los valores de medida que nos dé nuestro termostato, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar. ¿Veis la ligera inclinación que tiene el ventilador? Pues vamos a ver, es un ventilador que mueve mucho aire, hace mucha corriente, no le va a pegar de lleno a los huevos porque quedarán abajo y así esperemos a ver las mediciones de temperatura, ¿no? Ya hemos sacado el cable, ahí lo tenéis por arriba y dirección contraria pues tendremos que meter más adelante pues el cable de la sonda. Comentaros que para los agujeros sería conveniente una cosita. Ahí va a haber un choque de la temperatura y humedad relativa que tenemos dentro de la incubadora con los parámetros del exterior y ahí se va a producir una condensación. Con el tiempo, cuando asome por la parte de fuera, ¿vale? Cuando esto asome por la parte de fuera, pues estas gotitas se van a condensar aquí y va a producir moho en los orificios que tenemos para la renovación del aire. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues buscando unos canutitos y metiéndolos en el agujero hasta que asomen un poquito fuera y así goteará al exterior, pero no, digamos, internamente por el agujero, ¿vale? Evitaréis moho y bueno, por si queréis darle un mejor acabado a la incubadora, pues si encontráis un tubito de un bolígrafo viejo, de un rotulador o cualquier cosa que pueda caber, metéis en el agujero silicona, lo metéis, que cueste trabajo y eso queda ahí para siempre y así de paso, pues nada de fibra también puede obstruiros en un futuro los agujeros y restaros, digamos, renovación de aire sin que nos demos cuenta, ¿vale? Porque dentro con el taladro, al estar ahí en movimiento, buscando que esté lo más recto posible, de vez en cuando se va y demás, pues eso rasca fibra entre las dos paredes metálicas y bueno, algún día por dentro, quién sabe si al moverla o demás cae dentro un trozo, se desplaza un trozo grande de fibra que estuviera descolgado y nos tapona el agujero, ¿no? O nos quita una porción importante y bueno, eso cualquiera lo adivina después con el tiempo. Son cosas casi imposibles de adivinar, como no sea que te haya pasado, como a mí, o que de casualidad pues se averigüen, ¿no? Estoy sudando, pero sudando de verdad, por los problemas que nos ha dado el taladrar el frigorífico y porque ya digo, hace mucha calor, estamos en plena ola de calor y eso que ya es de noche, son las 10 y pico y cuarto aproximadamente de la noche cuando estamos grabando este vídeo, pero bueno, yo creo que está mereciendo la pena, ¿no? Hoy hemos dado un paso importante a nuestra incubadora con los agujeros que teníamos pendientes ya de atrás y la colocación del ventilador y la fuente de calor, ya sabéis, en paralelo, y vamos a ponerlo que el ventilador también salte
junto con la resistencia cuando el termostato lo requiera. ¿Que queréis hacer la modificación de poner el ventilador siempre en funcionamiento? Pues podéis hacerlo, pero tenéis que tener mucho cuidado y probarlo antes. Quiero decir, veréis por lo que os digo, dejarlo funcionando un cuarto de hora o media hora y tocarlo, porque si ese ventilador que habéis escogido se calienta, no valdría para dejarlo siempre encendido. ¿Por qué? Porque estaría metiendo un calor dentro de la incubadora que estaría fuera de control, no lo controlaría el termostato. Y si está siempre en funcionamiento, pues el termostato, por ejemplo, cuando llegue, suponte que corte a 38, pues corta a 38 nuestra fuente de calor, pero como el ventilador sigue funcionando constantemente, pues ese calor que ya tiene el ventilador va a hacer que la temperatura suba y suba dentro, y ya digo, ese calor no lo controla nadie ni nada, entonces no conviene. ¿Que tu ventilador quieres dejarlo siempre funcionando y no se calienta? Perfecto, vale igual que lo que nosotros estamos haciendo. Y ahora todavía no hemos terminado, nos estamos acostumbrando a poner vuestros vídeos aquí en nuestro canal y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver otras formas de ver las incubadoras caseras. Haremos algún comentario y si tú quieres dejar el tuyo, puedes hacerlo también igualmente a pie de vídeo. Todavía no nos vamos. Y vamos a ver esta incubadora, que es una buena solución para los que queráis hacer, por ejemplo, una incubadora en un frigorífico completo. Es una buena opción, digo, en vez de ponerlo en vertical de pie y poner una bandeja debajo de la otra y así sucesivamente hasta lo mejor que te digo, 4 o 5 bandejas, una posibilidad muy buena. Este hombre le tiene puesta ahí como unas baldosas para que hagan presión en la tapa, ahora lo vamos a ver por dentro. Una buena opción es volcarlo, ponerlo en horizontal y que toda la base sea la bandeja de huevos. Con eso conseguimos tener más fácil conseguir la misma temperatura en toda la bandeja, porque todos los huevos pasarían a estar a la misma altura y créeme que la capacidad se podría incluso aumentar, porque si lo ponemos vertical habría que dejar bastante espacio para la circulación del aire entre la bandeja y la pared, para que pueda llegar todo perfectamente de la primera a la última. En este caso coincide también, creo, que este termostato es el mismo que vamos a utilizar nosotros, el SPC 3028. Y además os voy a poner de nuevo el vídeo para que os fijéis en este detalle importante cuando ahora el compañero abra la incubadora. Nosotros ya sabéis que habitualmente ponemos los ventiladores en el techo. Si son potentes, tirando el aire hacia arriba, y si son poco potentes o pequeños, que tiren directamente el aire hacia abajo, siempre poniéndolos bien centrados para que ayudemos a que el reparto de aire caliente sea mejor. Pero en esta incubadora, para que veáis que hay compañeros que lo hacen de esta manera, los ventiladores están en los laterales y echando el aire en horizontal. Fijaros ahora en cuanto abra la tapa de ese detalle que quería compartir con vosotros. Ahora veis allí en la esquina, a la izquierda ha aparecido el ventilador y ahí aparecerá ahora el otro, ¿lo veis? Ahí asomar, los tiene puestos uno en cada lateral, uno enfrente de otro, pero para, digamos, hacer una circulación por la parte de arriba del aire caliente. Y ya digo que no tenéis que tener en cuenta lo que nosotros digamos 100%. Después las temperaturas son las que manda y cuando midamos podremos salir de dudas de qué temperaturas tendremos. De Bogotá, Colombia, para incubadoras caseras, don Antonio, de Sevilla, España, Andalucía. Nacimiento de cornices. Hoy 7 de marzo. Del 2025.
Y lo dicho, si queréis seguir enviándonos vídeos, podéis hacerlo. En Facebook tenéis nuestro número de WhatsApp, o si no, dejarme un comentario a pie de vídeo y ya hablamos, por si quieres hacernos llegar tus vídeos, en fin, tus experiencias, tus incubadoras, tus animales. Con mucho gusto lo compartiremos. Hacía tiempo que no compartíamos de esta manera, pero sí estamos compartiendo vuestros vídeos en los YouTube Shorts, en los vídeos cortos de nuestro canal, ¿vale? Lo que pasa que ahora pues los estamos compartiendo de nuevo en estos vídeos largos. Y siempre nos llena, nos da mucha alegría el ver que hay compañeros que van consiguiendo éxito en sus incubaciones. Pero bueno, los que ya van consiguiendo éxito ya empiezan su camino solos y cogen confianza. Lo que nos interesa son los compañeros que todavía se atrancan en algo en concreto y evidentemente si podemos ayudarlos, para eso estamos por aquí. Don Antonio, muy buenas aquí noches ya en Colombia, pues allá en España mucho más tarde. Le muestro los nacimientos de las codornices. Véanlas. Y la incubadora que yo hice, que le envié el videíto. Esta ni siquiera había podido salir del cascarón bien, mire. Véanlas. Esas son, mire. Hoy es el día 16. Todavía les falta hoy, el resto de hoy y mañana para ver a cuántas más alcanzan a salir. Son unos vídeos en vertical, pero bueno, aunque se vea de esta forma, con la pantalla más reducida, es una cosa que yo creo merece la pena ver, porque primero se demuestra que es posible tener buenos resultados con una incubadora casera, y el hecho de decir casera no quiere decir que sea algo despectivo. Evidentemente, si no hacemos las cosas en condiciones, pues milagros en esto tampoco hay, ¿no? Pero que esto mismo te puede ocurrir con una incubadora comercial. No creeros que porque sea una incubadora comprada, la compramos, pagamos, la enchufamos y de un huevo tenemos un pollito. Tampoco se trata de esto. Seguiremos compartiendo tus vídeos. Se nos quedó ahí en el tintero que tendríamos que haber probado conectando directamente el ventilador y las resistencias para estar seguros de que funciona correctamente antes de poner el termostato, que es precisamente lo que quiero hacer en el vídeo de hoy. Pero ya digo, antes de seguir adelante, lo primero que vamos a hacer es comprobar que el ventilador, que ya lo veis aquí, y la fuente de calor que está un poquito más arriba, ahora la veremos cuando acerque el primer plano, funcionan correctamente. Y voy a coger y le voy a meter corriente directamente al cable y vamos a comprobar de que no haya ningún problema. Con la fuente de calor, con la resistencia, no creo que haya ningún problema porque es nueva, es comprada, pero así todo hay que asegurarse. Pero el ventilador sí, porque el ventilador tiene ya un montón de años, lo hemos reciclado para esta incubadora, porque bueno, ya que lo teníamos, no íbamos a gastar un dinero extra teniendo todavía algunos ventiladores de este tipo y que tan buenos resultados nos ha dado. Pero ya digo, nuestra intención es, aparte de probar esto, no nos va a retrasar, vamos a intentar conectar, dejar ya conectado nuestro termostato, el STC 3028, y ver si salta, si funciona correctamente en el vídeo de hoy. Ya más adelante, pues evidentemente miraremos los ajustes, miraremos calibración. Me pensaré si colocamos una bandeja de volteo automático en la base o simplemente hacemos mediciones de temperatura en la base y la dejamos con volteo manual. No lo sé. A medida que vayamos avanzando en los vídeos, pues iremos decidiendo todas estas cosas. Lo que sí quiero que quede claro en esta serie de vídeos que hemos comenzado con esta incubadora en este congelador es que cualquiera que pueda ver estos vídeos y tenga, hombre, por lo menos algunos conocimientos, sea capaz de hacer su propia incubadora casera con buenos resultados de incubación. Y todo esto lo traemos, como siempre, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un primer plano más cerquita y voy a quitarle
el cepillo al escobón para poder barrer la parte de dentro de la incubadora, porque tiene todavía mucha fibra y para ponernos a andar dentro, ya sabéis que la fibra pica un montón y ahora que estamos en verano aquí con el sudor, pues bueno, esto hace una combinación mortal, te estás arrascando el resto del día. Pues muchos compañeros, aquí está, muchos compañeros me preguntan todavía a estas alturas en diferentes comentarios que si estas incubadoras dan buenos resultados, que cómo nos va. Tenemos ya, sí es verdad que muchos vídeos son cortos, que prácticamente yo no los cuento, pero tenemos muchos vídeos ya hablando de todo y experimentando con diferentes especies y todo está en nuestro canal. La mejor forma de verlo no es porque yo os lo diga, sino porque hemos hecho ya incubaciones de un montón de especies que hemos compartido con todos vosotros. Muchas veces me preguntáis que si os puedo mandar el enlace del vídeo y todas esas cosas, pero no me puedo poner a buscar el enlace yo del vídeo para mandártelo a ti sabiendo dónde está el canal. Si yo hiciera eso con cada uno de los que me preguntan dónde está el vídeo, me faltarían horas al día para poder hacerlo. Bueno, voy a recoger la fibra de dentro con el cepillo y ahora le metemos corriente para ver cómo va el ventilador en la resistencia, ¿vale? Esto, pues bueno, hay que barrerlo. Lo suyo sería un cepillito más pequeño o un trapito, cualquier cosa, pero bueno, de esta forma también sale bien, ¿no? Y ya que vamos avanzando y dentro de poco vamos a estar ya metidos de lleno en el interior del congelador, pues lo limpiamos ya, que no hay ninguna necesidad de dejar esto sucio, ¿no? De todas maneras, para lo que nosotros todavía nos queda, tampoco haría mucha falta, ¿no? Pero lo hacemos ya y eso que nos quitamos, ¿no? Después siempre, pues, cuando termino los vídeos, pues aparte de recogerlo todo, porque aquí esto es el patio, que es donde hacemos vida a la familia y mucho más ahora en verano, pues recojo el patio para que esté presentable y poco más, ¿no? Ahora pues le voy a enroscar de nuevo el escobón, que siga cumpliendo con su función y nosotros, listos, vamos a seguir adelante. Voy a coger este plano, aunque no se me vea la cara, de todas maneras tampoco vais a perder mucho. He ido por el controlador de temperatura y humedad, aquí está ya, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí encima, porque hoy mi intención, el plastiquito va para allá, mi intención es dejarlo conectado y dejarlo ya, por lo menos que veamos que está bien conectado, para que lo veáis y para que yo también me quede tranquilo. Y mirad este cable, es un cable reciclado, de un pequeño electrodoméstico que dejó de funcionar. Me gusta guardarlo prácticamente todo porque de aquí voy a sacar los cables que nos van a servir para la unión de este termostato. Nosotros, pues creo que la resistencia era de 50 vatios, tampoco hace falta que tenga mucha potencia, que aguanten mucho los cables, ¿no? Porque no tienen que soportar mucha carga y por eso cuando me preguntan qué diámetro de cable, fijaros el diámetro de cable que vamos a utilizar nosotros, ¿no? ¿Vale? Que no es un cable gordo ni mucho menos, pero porque tampoco le vamos a meter mucha carga al termostato. 50 vatios, eso es muy poquito, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos estos cables los suelo guardar porque nos sirven para diferentes cosas. Y si os fijáis, pues prácticamente tiene el mismo diámetro porque este trozo de cable proviene de donde mismo, que es el que vamos a seguir reciclando. Ahora bien, que queríamos utilizar este termostato para una incubadora de mayor tamaño que necesite más carga, pues entonces lo ideal es mirar las características del termostato, ver cuánto soporta el relé y ver si va a poder aguantar la carga que le vayamos a meter. 50 vatios hoy en día
cualquier controlador de temperatura lo puede soportar sin problemas, ¿no? Pero ya digo, si vamos a meter más fuentes de calor, más potencia, porque la incubadora sea mayor, lo miramos y salimos de dudas. Hay algunos compañeros que en vez de comprar termostatos que aguanten más, simplemente le incorporan un relé externo al controlador, ¿vale? Pero ya para eso hay que tener algunos conocimientos más de electricidad, de electrónica, para poder hacerlo, o ver otros vídeos paso a paso. Pero normalmente estos pequeños controladores aguantan y mucho. Y si vamos a hacer una incubadora, por ejemplo, en un frigorífico, que es lo que yo recomiendo para hacer incubadoras grandes, mejor que utilizar madera o también otros compuestos, pues el frigorífico mantiene muy bien la temperatura, y porque le pongamos dos fuentes de calor de 50 o dos como esta, 100 vatios, lo va a soportar también perfectamente. Pero de todas maneras, quiero que tengas en cuenta que en las características del dispositivo viene incluso muchas veces serigrafiado en la parte del relé qué es lo que es capaz de aguantar. No vaya a ser que después cualquiera compre uno de estos económicos, baratitos, pequeñitos, y le meta 200 vatios y diga: pues Antonio Incubadoras en un vídeo dijo que esto es muy frecuente y muy normal en YouTube. Hay que medirlo todo, porque si no después, incluso no diciendo algunas cosas, te ponen en los comentarios que tú lo dijiste. Yo muchas veces he tenido que ver vídeos para confirmar que no he dicho algunas cosas, estando seguro, pero digo, voy a ver el vídeo antes de contestar un solo comentario, ¿vale? Continuamos, vamos a seguir adelante, vamos a pelar algún cablecillo y vamos a meterle corriente al ventilador y la resistencia para salir de dudas. Bien, pues para meterle corriente he visto que tenía la cabeza esta del enchufe, le he pelado los dos extremos y se los voy a poner pues al cable que lleva al ventilador y la resistencia, ¿no? Pero ahora me voy a acercar allí a la mesa de trabajo, en la cochera, y voy a buscar cinta aislante, no sea que haga contacto con la chapa, me pegue un cortocircuito en la casa o toque la chapa y me dé un calambrazo, que es lo último que necesito ahora que estoy aquí tan a gusto grabando el vídeo. Pues bien, voy a buscar esa cinta aislante, se la voy a poner, le meto 220, que es la luz de nuestra casa, y vemos desde dentro cómo se porta el ventilador y la resistencia, que tengo ganas sobre todo de ver la resistencia, qué calor desprende y demás. Son 50 vatios, tiene que haber suficiente para la parte de dentro, pero como sabéis, como nunca he usado esta resistencia, pues también tengo curiosidad por ver cómo se porta, ¿vale? Busco la cinta y ahora vuelvo. Ya estoy aquí. Tendré que dar todavía más de una vuelta para ir buscando las herramientas. Quiero decirte que todos estos vídeos de esta incubadora casera que estamos haciendo lo tienes aquí arriba en el enlace que te aparece, donde en esa lista de reproducción estamos guardando todo lo referente a lo que estamos haciendo, para que no tengas que ir buscando los vídeos por separado. Y que a lo largo de este vídeo, pues cada vez que te aparezca aquí arriba el enlace de algo, pues ahí tiene un montón de información. Normalmente los enlaces que compartimos aquí en la parte de arriba son referentes a todas las incubadoras que ya hemos hecho. Por ejemplo, haz tu incubadora aquí, aparecido al principio del vídeo. Ahí están todas las incubadoras que hemos hecho paso a paso aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Y también otras cosas podremos... Como la codorniz tiene tanto éxito, pues también ponemos un vídeo de cómo criar codornices en casa, otra incubadora que hicimos fácil, también ponemos enlaces a nuestro canal donde hacemos pruebas a incubadoras comerciales. En fin, que si estáis atentos a lo que aparece aquí arriba, cada cosita que aparece aquí arriba anunciando algo, pues si picas ahí, es el enlace para ir a diferentes vídeos de nuestro canal. De todas maneras, no picas ahora, quedaros en este vídeo, porque vamos a seguir avanzando y ya cuando termine, si queréis,
pues ponéis otra vez el principio, picáis y salís de curiosidad y podéis ver los vídeos que aparecen ahí. Pero ya digo, en ese enlace que he recomendado anteriormente tenéis todo lo que estamos haciendo con esta incubadora, ¿vale? Le meto 220 y si no explota rápidamente volveremos. Desde este ángulo, desde aquí, se ve todo mucho mejor. Bueno, ya tengo preparado el enchufe, este primer plano que desde aquí se ve todo mucho mejor en el interior de nuestra incubadora. La resistencia no la vamos a ver calentar, evidentemente, pero estos ventiladores sí suelen hacer ruido, sobre todo porque, como yo le puse de separación tuercas metálicas, pues el ruido yo creo que se va a escuchar perfectamente en la grabación del vídeo. Y ahora después, cuando comprobemos si funciona o no, pues ya tengo por aquí preparadas algunas cosillas que ahora te cuento de qué se trata y para qué lo vamos a hacer. Voy a meterle 220 voltios, ahí va. Y creo que se escucha perfectamente. Pues está funcionando. Ahí está el ventilador y la resistencia. Lo voy a quitar y ahora os voy a decir qué es lo que tengo aquí y qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, como ya hemos comprobado de que funciona, pues voy a hacer una cosa que ahora os cuento y ahora lo que quiero saber es si calienta el interior de la incubadora o no, ¿vale? Porque, repito, como no he usado esa fuente de calor antes, pues tengo mis dudas y quiero salir de ellas, ¿no? Si fuera algo que estuviera haciendo para mí, pues haría la incubadora del tirón y si me encuentro alguna sorpresa, como es para mí, pero como la estoy haciendo delante de todos vosotros, pues quiero estar seguro antes de continuar y perder tiempo y haceroslo perder a vosotros, ¿no? Lo que quiero hacer es, tengo por aquí uno de los medidores con sonda que compramos, le voy a poner las pilas, porque los tengo guardados, evidentemente para que no gasten pilas tontamente, pues se las tengo quitadas. Se las voy a poner ahora y voy a coger un poquito de cinta, la voy a pegar aquí arriba, para que la sonda quede aquí arriba, justo enfrente, y la voy a dejar colocado en el exterior. La voy a dejar funcionando. Se me ha apagado esta luz que tenía aquí. La voy a dejar funcionando durante algunos minutos y vamos a comprobar si sube la temperatura, que yo vea que es capaz de llevar la temperatura hasta 38 grados, ¿no? Porque si por casualidad esa resistencia conectada directamente junto con el ventilador no es capaz de llegar a 38 grados, pues entonces con que le conectemos el termostato no va a cambiar absolutamente nada, el termostato no va a hacer que den más calor. Entonces eso indicaría que esa fuente de calor no es suficiente para un habitáculo, por ejemplo, como este. Yo creo que sí, 50 vatios yo creo que no va a tener problemas. Pero es lo bueno de hacer pruebas antes. Tú puedes decir, Antonio, yo tengo una caja así de grande, con 50 vatios es suficiente, pues puedes probarlo tú. Le metes dentro los 50 vatios, lo conectas directo y mide. Si llega a 38 ya es suficiente. Si llega un poquito más, mucho mejor todavía. Y si calienta muchísimo más de 38 y muy rápidamente, es que te has pasado de potencia. ¿Que vale? Sí, pero repito, te has pasado de potencia. Con menos consumo vas a conseguir los mismos resultados. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que aquí en España, con lo cara que está la luz, el consumo eléctrico está por las nubes, pues hay que optimizar lo máximo y si con menos potencia nos vale, pues mejor que mejor, ¿vale? Voy a coger aquí en la sonda, la voy a pegar aquí arriba, ¿veis? Voy a poner, que ya está funcionando, fijaros lo que está marcando ahora mismo. Ya os digo que hace tela de calor aquí en Andalucía, en Marchena, en mi pueblo. Estamos por la mañana, cuando estoy grabando este vídeo,
aprovechando el finde, y ya tenemos 28 grados, que va a subir un poquito más, casi 29 grados de temperatura. Aquí cuando hace calor es una barbaridad. Pues vamos a cerrar, ahí, vamos a dejar esto puesto encima, voy a conectar de nuevo nuestra incubadora y vamos a ver si sube la temperatura y por supuesto si llega a los 38 grados que os comento. No sé si ahora estáis oyendo el ruido que hace, pero ya veis que por la tontería de poner tuercas en vez de poner taquitos de goma, vais a conseguir mucho menos ruido, porque evidentemente en una casa que no sea muy grande y tener un cacharro todo el día funcionando haciendo este ruido, durante el día con las cosas cotidianas no os vais a enterar prácticamente de nada, pero de noche, en el silencio de la noche, yo os aseguro que toda tu familia te lo va a decir. La dejo funcionando así un rato y después vamos viendo cómo se comporta la temperatura. Habéis visto que la temperatura estaba en 28, ponle 29 grados, vamos a ver si sube. Lleva un ratillo funcionando y ya estáis viendo por qué temperatura va, casi 41 grados y sigue subiendo. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que teniendo en cuenta que hemos puesto la sonda en el techo pegada, recibiendo directamente todo el cañonazo de aire, pues está muy bien y está bien que siga subiendo. La vamos a dejar todavía un poquito más, porque hay que tener en cuenta que eso es el cañonazo de aire que queremos evitar que vaya después hacia los huevos directamente. Por eso chocará entre el techo y el rincón y ya bajará más debilitado, pero creemos que haciendo un buen reparto de aire caliente abajo en la base, que es donde nos interesa, ¿no? Pero lo más importante, ya lo estáis viendo, es que con esos 50 vatios, con esta resistencia, pues que funciona la cosa y que está bien. Y salimos de dudas, ¿vale? A la hora de hacer las conexiones del termostato ya sabemos que el pack del ventilador y la resistencia, la fuente de calor, van perfectamente, ¿vale? Aunque te parezca una tontería, es algo muy importante, porque si después, que pasa muchas veces, no nos sale todo bien a la primera, después de hacer las conexiones, siempre es bueno saber qué cosas podemos descartar y con cuáles tenemos que seguir mirando atentamente, ¿no? Una cosa que te quiero decir es que, bueno, ahora mientras estaba esperando a que se cargara un poco el móvil para poder seguir grabando, pues me ha dado por curiosidad por mirar la resistencia, a ver si la veía incandescente o que a simple vista pues la viera que estaba calentando, y no he tenido otra brillante idea que tocarla así con el dedo la rejilla a ver si calentaba, y claro, no me he acordado que no hemos puesto ninguna protección en los cables y me ha pegado una sacudida a 220 voltios que el patio se me ha quedado pequeño para ir pegando saltos del calambrazo que me ha metido. Eso me hace recordaros que, bueno, nosotros estamos haciendo la incubadora sin ningún detalle de acabado, porque no la vamos a dejar tal cual, la vamos a desmontar después y vamos a seguir experimentando. Pero que si tu caso es que quieres dejarla definitiva para tu casa, que por favor todos esos cables, todas esas conexiones, les pongas protección, porque después cuando estés incubando o estés a otro tema con la cabeza puesta en otro sitio, se te va la cabeza y al final te pasa lo que a mí. Por eso hay unos cables retráctiles que se los pones, le aplicas calor y ya no tienes problema ninguno, o con cinta aislante o con fichas de empalme, con lo que quieras, pero que no se te vayan quedando cosas atrás tan importantes que después ocurren cosas como esta. Pues ya veis, está en 43 grados y va a seguir subiendo a medida que el interior se caliente, y mucho más, repito, teniendo en cuenta que la sonda la hemos pegado arriba para hacer esta prueba, ¿vale? Pero que no es el sitio que vamos a destinar a la sonda, que es simplemente para hacer esta prueba. Después hay compañeros que a lo mejor llegan hasta la primera parte y ven que he puesto la sonda en el techo y dicen, bueno, ya no sigo tragándome este vídeo, yo ya sé perfectamente lo que tengo que hacer, y ahora le ponen la sonda pegada al techo
para terminar la incubadora definitiva. Así después vienen los errores y los malos entendidos, ¿vale? La sonda está en el techo para lo que nos está sirviendo ahora mismo, para salir de dudas en si es capaz de calentar el habitáculo con 50 vatios y, por supuesto, para ver si funcionaba o no, ¿vale? Voy a apagar, voy a desconectar, le voy a quitar el cable, voy a dejar los dos extremos pelados del cable que une el ventilador y también la fuente de calor, y porque ya nos vamos a dedicar a nuestro termostato, el STC 3028, y ahora en el vídeo de hoy quiero deciros con todo detalle, lo más fácil posible, cómo se conecta y cómo funcionaría o se vería el display una vez que esté bien conectado. Pero antes que nada también, pues me gustaría explicaros un poco la pantalla y demás para que no empecéis perdidos del todo. Ya después, cuando lo conectemos en el siguiente vídeo, pues nos dedicaremos a programarlo. Ahí ya nos pararemos más detenidamente en acceder al menú y demás, y por supuesto, si no tardamos mucho, pues en el mismo vídeo haremos la calibración del interior. Como tengo 5 dispositivos de estos, pues pondré uno en cada esquina, otro en el centro, lo sellaré con cinta aislante y así podremos ver de una vez por todas cómo van evolucionando las 4 esquinas. No preocuparos, porque vamos a ver qué temperaturas marcan cada uno de ellos. Para ver la diferencia los numeraremos y tendremos en cuenta esa diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una calibración para que veáis cómo se hace la calibración, pero esta calibración hay que hacerla realmente con un termohigrómetro que sea de nuestra confianza. Yo tengo por allí uno que es el que yo siempre utilizo, y después de hacer la calibración con estos dispositivos, sabiendo qué error tiene cada uno de ellos, después, para estar seguros de que hemos dejado una buena temperatura en la base, le haré una medición en el centro nada más, que con eso nos sobrará de qué temperatura realmente hay, para ver si hemos dejado la incubadora bien calibrada o no. Con eso podremos decir que tendremos esta incubadora, esta primera fase, terminada. Una incubadora de esta manera, no como las hacemos nosotros, pero así con el ventilador en el lateral y la resistencia, como ya habéis visto, están dentro, ¿no? Después haremos otra variante, pero que si nos dan buenos resultados de la forma que hacemos cada una de ellas y estamos contentos, pues cerraremos ese capítulo y lo subiremos a nuestro canal de cómo hacer una incubadora casera de principio a final en diferentes modelos. Primer plano del termostato. Me he puesto aquí cómodo en la silla. Aquí, evidentemente, esto no es un vídeo de depilación ni de belleza masculina ni nada por el estilo. Por comodidad, pues me he puesto así, le saco este primer plano y vamos a ver si explico rápidamente. Veréis, esto es un doble controlador. No solo controla la temperatura, sino que también es un higrostato, controla la humedad relativa. Para personas que tengan problemas para el tema de la humedad relativa y quieran hacer otra variante de la incubadora controlando también la humedad relativa, pues por eso hemos escogido este termostato, ¿vale? En nuestro canal hablamos de todo, ya hay vídeos de todo, de cómo conectar la parte de humedad relativa y de cómo conectar la parte de temperatura. Nosotros aquí vamos a hablar de la parte de temperatura, porque esta parte solo la vamos a utilizar para que nos mida la humedad relativa en el interior, porque al fin y al cabo, evidentemente, también es medidor. Y todo, fijaros, con la misma sonda, ¿vale? Cuando llegue el momento de la sonda, pues ya os diré dónde la vamos a colocar. La sonda, pues la tiene conectada, ya estáis viendo, no tiene mayor historia. Y después, si nos vamos aquí a la parte de la serigrafía, fijaros, voy a quitar la sonda para que no moleste, ahí, fijaros, pues tiene estos bornes donde ahí meteremos la tensión, los 220 voltios, esta parte no la vamos a tocar porque este es el relé para el tema de humedad relativa y esta es la parte que sí vamos a utilizar, que es el relé
para el tema de controlar la temperatura. Después, fijaros qué bien viene todo indicado, porque hay este mismo dispositivo a 12 voltios, a 24 voltios y en nuestro caso, pues ya estáis viendo a 110, 220 voltios. Vaya que se ha oscurecido un poquito la imagen. Vamos a ver. Y como ya digo, la mayoría de los dispositivos vienen todos muy bien señalados, incluso ya no en las instrucciones, sino en el propio controlador, ¿no? Y aquí en esta parte, pues aquí tiene la parte de temperatura, que es esta pantalla que viene marcada. Aquí lo tenéis, bueno, lo voy a mirar un momento de cerca, con el número 1 y el otro, el de la humedad, viene con el número 2, y después aquí tenéis las teclas para los ajustes que vienen también con el número 1 y con el número 2, ¿vale? O sea que a simple vista, aparentemente, no tiene por qué darnos ningún problema de conexión. Ya después hay que estar muy atentos en el momento de conectarlo, porque muchas veces a mí también, por hacer las cosas rápido, por un exceso de confianza, pues también muchas veces me equivoco. Que no creeros que yo todo lo hago perfecto y que como he hecho tantas incubadoras, todo es coser y cantar. Es lo mismo que cuando uno conduce el coche. Dicen que tan malo es ser nuevo y estar empezando como ser ya viejo conduciendo y confiarte en exceso con algunas cosas. Ni una cosa ni la otra. Pues ya digo, vamos a pelar algunos cables, vamos a ponernos manos a la obra y bueno, vamos a ponernos con el tema de la conexión de este termostato. Estoy mirando y mientras estoy hablando estoy viendo que, bueno, esta sonda, por no quitarle los cables y quitarle esta tapa y demás, posiblemente la ponga por fuera, le dé una ubicación definitiva, pero después la pase por la puerta, aunque después cierre con la puerta y se vea el cable, porque, repito, al fin y al cabo, pues nosotros la estamos haciendo de prueba para mostraros cómo es, ustedes ya la hacéis de la mejor forma posible, ¿no? Por eso quizás al ver el grosor del cable y demás, pues el agujero a lo mejor tenía que haberlo hecho un poquito más gordo, de más diámetro, pero si os digo la verdad, después de la experiencia con el taladro y las brocas, no me pongo otra vez a agrandar ningún agujero, vamos, ni loco. Así que iremos contándolo todo, evidentemente para obtener buenos resultados, pero ya digo, el acabado que tú le des en tu casa, mientras mejor, pues mejor para ti, ¿vale? Me levanto, vuelvo a poner la cámara en posición, porque ahora nos centramos en la parte de arriba de la incubadora y las conexiones del STC 3028. Bueno, veréis, no creo que haga falta deciros que aquí no se tira nada y que esto nos va a servir para dar corriente al termostato llegado el momento, ¿vale? Que esto lo vamos a poner aquí para después cuando nos toque recoger, pero que este es el cable del ventilador y la resistencia, ¿no? Ahora después pelaremos más cables, pero que esta cabeza nos va a servir después para meter corriente al dispositivo, ¿vale? Y os vuelvo a repetir, nosotros lo estamos haciendo así porque estamos reciclando cosas sabiendo que después no se va a quedar tal cual, pero no haced vosotros esto porque después enseguida aparecen los comentarios, cualquier día va a salir cualquier casa ardiendo y con razón, 40.000 historias, pero claro, son personas que no suelen ver el vídeo entero y nosotros no estamos diciendo que utilicéis estas cosas, simplemente lo hacemos porque reciclamos, porque no vamos a gastar más dinero y porque nosotros no vamos a dejar la incubadora tal cual la hagamos, que la vamos a volver a reciclar y vamos a continuar experimentando, que de eso se trata nuestro canal. Y ahora, primerísimo plano porque nos hace falta. Vamos a empezar con las conexiones y vamos a hacerlo de la forma lo más fácil posible, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es ver la parte por la cual le entra directamente
los 220 voltios, que es la tensión, la luz de nuestro hogar, al termostato. Y esto lo hace por aquí, además lo tenéis señalado, en el 1 y en el 2. Nosotros hemos preparado por aquí dos pequeños cables, no demasiado largos. Olvidaros del color, el color no es lo importante, ¿vale? Simplemente que eran de ese color y ya está. Lo que vamos a hacer es conectar los 220 voltios, ¿veis? Aquí tiene su ficha de empalmes con unos pequeños tornillitos, ya hemos preparado nuestro destornillador y demás, y hemos preparado también una ficha de empalme. ¿Por qué? Porque después de ahí tiene que salir algún que otro cable hacia la zona de resistencia, zona de relé, ¿vale? Pero ahora mismo la conexión que tenemos que hacer es directamente meter aquí 220 voltios de aquí a la ficha de empalme y de aquí ya después pondremos el conector a la corriente y todo lo demás. Pero sabiendo que aquí va a haber 220 voltios, después de aquí podremos derivar cables a las partes que lo necesitemos. Ya después se me está ocurriendo que para terminar el vídeo, si todo sale bien, puedo coger la pizarrilla y terminar explicando el cableado directamente sobre la pizarra para así intentar aclarar por si queda alguna duda después de lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Entonces, pues cogemos evidentemente esta ficha de empalme y nos ponemos a hacer las conexiones. Hay veces en las que hay compañeros que, bueno, lo intentan por su cuenta, que está muy bien, y cuando ya ven que la pantalla hace cosas raras, que le parpadea el display o que le aparecen diferentes letras, entonces pues se ponen en contacto con nosotros para preguntarnos qué es lo que está pasando, que lo han hecho todo bien, pero mira lo que les aparece, ¿no? Y bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Evidentemente todo bien no está conectado, si no, no aparecerían las barbaridades que muchas veces aparecen en los termostatos. Eso es así, ¿vale? Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Veis? Estoy conectando los cables a la ficha de empalme y ahora de aquí pues directamente a la conexión, como estoy diciendo, de la entrada de tensión. Pues no solo eso, muchas veces ya, bueno, ya uno con el tiempo pues se ríe uno por una sencilla razón. No es porque me tome a cachondeo los comentarios, no. Me río porque hay veces que hay otros compañeros que a lo mejor siguen otros canales y lo veo perfecto, pero a lo mejor dicen, tú dijiste, y perdona, pero yo no he dicho, perdona, que era otro. Bueno, tú me podrías decir, yo ¿cómo te voy a decir nada de lo que te explica otro compañero en otro vídeo diferente y en otro canal? Yo no puedo, vamos, ni puedo ni voy a hacerlo. Pero quiero que entendáis que buscar un error de conexión entre un entramado de cables de sabe Dios cuántos cables y que ahora después cuando tú no eres capaz de dar con el error me preguntes a mí, pues es muy complicado, ¿veis? Ya está conectado, como estoy diciendo, aquí le vamos a meter 220 voltios y si tenemos que sacar algún cable que tenga que llevar corriente, pues ya lo hacemos directamente desde esta parte, ¿vale? Así, pues el trabajo se nos abrevia y muchísimo. Ahora fijaros, aquí arriba viene perfectamente cuál es la parte de la humedad relativa y cuál es la parte de temperatura. Nosotros vamos a utilizar la parte de temperatura. Ya os digo que en nuestro canal tenéis vídeos de este termostato, incluso probamos un vaporizador para la humedad relativa en las incubadoras que tenían problemas para subir ese porcentaje de humedad, y que no nos vamos a parar en eso porque lo que nos interesa es la temperatura. Pues nos vamos a quedar
con la parte del relé, ¿veis? Aquí tiene las conexiones. Y ahora he cogido, voy a poner aquí el termostato. Esto es el cable, que lo he pelado un poquito más para que los cables que trae se puedan separar un poquito más y nos permita más libertad de movimiento. Uno de los extremos lo vamos a conectar a una de las conexiones de relé, ¿vale? La conecto y ahora te lo muestro, ¿vale? Para que veáis que hay compañeros que nos dicen: he conectado la fuente de calor y hace las dos conexiones directamente a la parte de relé. Y no va así. Ya estáis viendo que nosotros directamente vamos a conectar al relé una de las dos partes del ventilador y la resistencia. Lo que ocurre es que estos tornillos tienen una ranura tan pequeña que me cuesta trabajo con este destornillador. Pero es que creo que no tengo un destornillador. Creo no, estoy casi seguro que no tengo un destornillador tan pequeñito como sería lo ideal, ¿no? Bueno, vamos a ver si puedo. Es que aparte tengo que estar mirando para no salirme de la pantalla, ¿vale? Ahora, creo que sí, ahora. Tengo que estar mirando, pues, para no salirme de la pantalla, ¿vale? Ahí está. Ya tenemos, ¿veis? El cable, uno de los cables de la resistencia y el ventilador conectado a uno de los extremos de la salida del relé. Bueno, en el vídeo no se nota, pero me he tomado un pequeño descansito para seguir explicando con detenimiento pues las conexiones del termostato STC 3028. Aquí en el vídeo no pasa el tiempo igual de rápido que grabándolo. Cuando te das cuenta, entre toma y toma, entre grabación y grabación, pues la verdad es que se pasa el tiempo rápido. Media mañana ya y aquí seguimos. Pues bueno, hemos conectado uno de los extremos, como habéis visto, del cable que viene del ventilador y la resistencia, y el otro lo vamos a conectar a nuestra ficha de empalme, donde van a ir los 220 voltios a uno de los extremos. Vamos a quitar, por ejemplo, el azul, ya que este es azul, pero que no tiene nada que ver, ¿vale? Vamos a quitar el cable azul, los vamos a unir y los volvemos a meter, ¿vale? Vamos a unir los cables. Esperemos que quepan, porque la verdad es que la ficha de empalme no es muy grande, porque he estado buscando a ver si tenía alguna más gorda, pero la verdad es que no he encontrado para esto, ¿no? Voy a sacarle un poquito más y voy a desatornillarlo para que el espacio que quede sea el mayor posible, ¿no? Y podamos seguir avanzando poquito a poco. Ahí está. La metemos ahí y ya tenemos conectado. Después no preocuparos que vamos a coger la pizarra, lo vamos a hacer definitivamente porque ahí me puedo explicar mejor y si hay algún problema, pues bueno, ya está hecho. Os repito, hemos conectado el cable que viene de la resistencia y del ventilador, un extremo lo hemos conectado al pin número 8 del relé, ¿vale? Y ahora, pues el otro extremo, el otro cable que venía del ventilador y la fuente de calor, lo hemos conectado aquí a la ficha de empalme donde va a llevar 220 voltios, ¿vale? Ahora voy a pelar otro cablecillo y vamos a hacer la última conexión que nos falta, para que veáis que no tiene tantas conexiones ni tanto lío si nos centramos en lo que estamos haciendo y estamos pendientes, evidentemente, de lo que tenemos que estar pendientes, ¿no? Ahora, con esto he quedado fenomenal, pero imagínate que lo conectamos y explota algo. Entonces, sería para borrar el vídeo. Pero, en fin, vamos avanzando poco a poco.
Ahora, mientras que en el vídeo no ha pasado prácticamente nada y rápidamente estamos aquí, he estado pelando los extremos del cable que vamos a utilizar para la siguiente conexión y bueno, vamos a ir con este trozo de cable con un extremo a la toma de relé que nos queda libre, que sería el pin número 9, ¿vale? El pin número 9 y vamos a conectarlo ahí. Conectamos ahí. Hay que tener mucho cuidado con los pelillos que no se queden sueltos porque eso después son cortocircuitos. Si no, en el momento de hacerlo, a lo mejor en el tiempo, con el uso y demás, ¿vale? Ahí. Vamos a intentar apretarlo más todavía. Ahí está. Y ahora el otro extremo lo vamos a conectar a 220 en el otro extremo junto con el cable también marrón, ¿vale? Vamos a quitar el cable. Ahí está. Ahora haremos un empalme. Lo sacamos, le empalmamos el cable. Y directamente voy a abrirlo mucho más porque nos pasa igual que con lo otro. Es un orificio no muy grande porque la ficha de empalme, bueno, si fuera más grandecita nos ahorraríamos muchísimas cosas, ¿no? Está libre, vamos allá. Apretamos. Apretamos bien fuerte y ya tenemos también la conexión, ¿vale? Ahora voy a buscar un cable que sea larguito para conectar el enchufe, este que tengo aquí, ¿veis? Porque si lo hago directamente tengo muy poco sitio para maniobrar y pues bueno, lo conectaré y le metemos caña para ver si está todo correcto y podemos empezar a probar nuestro termostato, ¿vale? De todas maneras estoy viendo un cablecillo suelto ahí y voy a ir a buscar un destornillador más pequeñito de punta plana a ver si lo encuentro para poder apretar mejor para que no nos pase en el vídeo ninguna cosa imprevista, ¿vale? Busco y continuamos. Fijaros que por no buscar antes resulta que sí he encontrado un destornillador con la punta más pequeña y sabéis qué es lo que he hecho, que como antes fijaros la diferencia y por eso costaba tanto, pues he afianzado todas las conexiones de nuevo, habrán quedado de lujo, fenomenal, con este pequeño destornillador, fácil, y ahora sí están las conexiones hechas de confianza. Lo que voy a hacer ahora, voy a mirar por ahí, porque siempre me gusta guardar y reciclar, y a ver si en vez de poner estos empalmes con esta cabeza tan cortita, tuviera por casualidad un cable viejo también de este tipo, y lo corto así bien largo, y la verdad es que a la hora de probar nuestra incubadora y demás, nos va a venir mucho mejor que esto porque quiera que no son dos empalmes más, ¿no? Sigo mirando en un momento y vamos a ver si podemos probar ya nuestro termostato. Y resulta que sí, fijaros, he encontrado un cable bastante largo de corriente. Bueno, lo he encontrado, se lo he quitado a otra incubadora. ¿Vale? Se lo he quitado a otra incubadora casera que tenía por ahí. Después, cuando termine este proyecto, pues se lo pondré. Pero para no tener que hacer más empalmes con cables más cortitos ni nada por el estilo. Pues le metemos 220 voltios a esta ficha de empalme donde hemos hecho las conexiones de 220, ¿vale? Tampoco tiene mayor historia, no preocuparos, porque lo vamos a ver en la pizarra. Me gusta explicarlo con más detalle, que ahí se ve mejor. Fijaros, ¿veis?
ya le hemos metido 220 voltios. Le voy a quitar el cablecillo que tiene aquí a la sonda, porque la sonda, aunque lo ponga a través de la puerta para no ponerme ahora a hacer otra vez agujeros, porque no tengo ni gota de ganas, voy a estirazar el cable, voy a colocar el termostato en posición. El termostato también me gustaría que lo anclarais, que no lo dejarais aquí a pleno movimiento como quisiera, porque después eso es a la larga problemas de todo tipo, ¿vale? Lo dejáis aquí bien anclado y que no se mueva, y ya olvidáis del termostato si tenéis que desplazar la incubadora para un lugar o para otro, ¿vale? Pero antes de continuar quiero hacer una pausa mientras preparamos esto un poquito antes de la conexión y ver qué tal va todo. Vamos a hacer una pausa para dejaros con incubadoras vuestras, incubadoras de compañeros que nos hacen llegar sus vídeos, bien para compartir sus éxitos, bien para compartir sus problemas, y como siempre me gustaría que a pie de vídeo dejarais vuestro comentario en modo de ayuda por si aparece alguno de los vídeos donde compañeros solicitan, pues eso, en respuesta a algunas preguntas, a algunos problemas que se encuentran con sus incubadoras. Vamos a poner algunos, si queréis podéis seguir enviándonos vuestros vídeos, no me sé el número de teléfono, pero en nuestro Facebook tenéis nuestro WhatsApp a donde nos podéis hacer llegar vuestras consultas y vuestros vídeos, que los vamos poniendo todos poquito a poco. A la vuelta de estos vídeos, de estos comentarios, de estas dudas, nosotros continuaremos con nuestra incubadora casera. ¿Cómo vas, Antonio? ¿Han estado saliendo los pollitos? Aquí es donde están los que han salido de acá. Tengo varios huevos picados. Varios. Están casi todos los huevos picados. Estos que están aquí. Pero teniendo temperatura, o sea, la humedad en alto, hasta en 80, pero no salen. Y ya están así de anoche. En este tipo de vídeo que nos envían, y evidentemente comprenderás que sin poder hacer nosotros nuestras propias mediciones, pues tenemos que confiar en lo que nos dicen, ¿no? Lo que está claro es que estos pollitos, si salen, posiblemente con ayuda, pues no se van a crear en las mismas condiciones porque la incubación realmente no ha ido a bien, no ha sido buena. Y si consiguen salir adelante en su etapa de crecimiento, pues van a llevar acumulado ese retraso que siempre mencionamos, ¿no? En este tipo de incubadoras así grandes, siempre damos los mismos consejos, que son los principales problemas que nosotros nos hemos encontrado y que vosotros nos enviáis también. Y son los siguientes. Uno, que no se puede aprovechar tanto el espacio, el poner una bandeja que pille la dimensión completa del frigorífico, porque eso va a perjudicar la circulación del aire caliente. Mejor utilizar rejilla que no los propios cartones de huevos, porque vamos a poner más barreras. El intentar poner las bandejas lo más cerca posible una de la otra, siempre buscándonos la forma de que podamos acceder al interior de los huevos si lo necesitáramos, pero que mientras más diferencia haya entre una y otra, mayor dificultad a la hora de conseguir la misma temperatura en cada una. Aparentemente tenemos mucha capacidad por aprovechar el espacio al máximo, pero créeme, muchos de esos huevos no van a estar en condiciones de salir adelante. Entonces es espacio que tenemos perdido. Y después, si supuestamente la humedad está bien o ha estado bien durante la incubación, la temperatura baja, también ocurren estas cosas, que el pollito parece que se desarrolla normalmente, pero va incompleto, acumulando esa falta de temperatura hasta el final, hasta que pican y ya no logran salir. Muchas veces hasta rompiendo el huevo fallecen poco después.
Y lo que hemos dicho, si se te ocurre alguna que otra idea, puedes dejarlo a pie de vídeo en los comentarios. Mientras más ideas, mientras más cosas diferentes, pues mayor probabilidad de que el compañero dé con cuál ha sido el problema. Porque ya digo, muchas veces el problema hay que resolverlo en el lugar donde se producen, porque es ahí donde está la incubadora y evidentemente es donde nos interesa saber la temperatura, la humedad relativa de dentro y también la de fuera, por el tema de la oxigenación de huevos, que no olvidemos es otro tema muy importante. Mire, don Antonio, yo soy Machuca, soy Daniel, de acá de la Argentina, estoy hablando. Estos son los ñanducitos que nacieron, mire, de 4 huevos nacieron 3. Y tardaron 33 días para nacer, no 42 como dicen, de 42 a 45 días. A los 32, 33 días nacieron, mire, los 3. Y acá le muestro las cáscaras de los huevos, fíjese la fecha. Esa fecha, mire, dice el 25 del 11. O sea que le puse el 25 de noviembre. Mire. Con Daniel de Argentina estuvimos hablando en bastantes ocasiones, creo que por WhatsApp, y tenía una incubadora que le daba unos resultados increíbles. Y ahí tenéis uno de ellos, con estos ñandús pequeñitos, que, bueno, le dijimos que cuando tuviera resultados nos enviara el vídeo, más que nada porque es algo diferente, poco habitual, ¿no?, en el tema de incubación por aquí. Y al final pues él quiso compartirlo con nosotros y dice que se le adelantaron un montón. Ocurre muchas veces que en especies que tienen muchos días de incubación, el incubar con algunos grados de más, aunque sean pocos, se pueden producir estos adelantos. Y al contrario, si incubamos con un poquito menos, se pueden atrasar un poquito más de lo que habitualmente es. Pero claro, siempre teniendo mucho cuidado, porque más temperatura puede pensar cualquiera, le meto caña y se me adelantan un montón. Pues no, porque hay ahí un límite que si te pasas se quedan dentro del huevo, o si nacen con problemas o con unos retrasos que irán acumulando, y con temperatura baja pues pasa lo mismo. A lo mejor tienes suerte y salen, aunque sean con ese retardo en los días, pero puede que a lo mejor ese retardo por baja temperatura, demasiado baja, sea tan grande que el pollito salga con problemas, con el saco vitelino por absorber, o simplemente se quede condenado dentro del huevo y aunque lo ayudemos, como no está con su formación completada, pues se quede en el interior, ¿vale? ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Aquí le muestro lo que es la incubadora con capacidad para 54 huevos. Le voy a mostrar un poquito lo que son los implementos que llevan. Empezando con el timer, que es este, el control de movimiento. Ahorita como fines demostrativos lo tengo activado en 30 segundos. Ahorita vamos a ver el movimiento. Solamente se mueve, como le digo, con fines demostrativos. Tiene una activación de 1 segundo con un tiempo de espera de 30, ¿vale? Aquí tenemos un LED que nos indica la activación de la resistencia, y dentro de la resistencia se activa el ventilador. El termostato está funcionando en la baja, que es el 37.3 como la mínima de temperatura, y en la alta, que sería 37.7, y llega hasta 38, que es la máxima, 38 grados. Este botón es
el activador del interruptor del motor interior que mueve la charola de los huevos o fila. Ese es el interruptor. Ahorita vamos a ver nuevamente cómo va a funcionar lo que es el volteo. Digo, como fines demostrativos nada más están en un tiempo de 30 segundos de espera con 1 segundo de movimiento. Miren, ahí vimos y entra el tiempo de espera con el timer, ¿vale? La incubadora también cuenta con lo que es una charola nacedora, que esta la puede desmontar para fines de limpieza. Este igual le caben 54 huevos, sin problema puede bajarlos al momento que necesite la eclosión los huevos. Aquí se pueden montar. Este es un gotero para introducirle agua. Aquí tenemos lo que es una manguerita, yo la tengo adaptada así en esta parte, para en caso de que se ocupa o se requiera más humedad con el gotero. En la parte de acá afuera tenemos un orificio. Este gotero funciona de esta manera, le llena de agua y sin necesidad de abrir la incubadora usted puede introducirle la cantidad de agua que requiera para aumentar el porcentaje de humedad. Igualmente tengo la charola o recipiente de agua interior, esa va siempre ahí dentro, en la parte de abajo. Tenemos también lo que es el termohigrómetro, que esto realmente lo ocupo como referencia para la humedad relativa. La temperatura no lo ocupo porque no es muy exacta, entonces yo siempre me baso en lo que es la temperatura de aquí del termostato para tener una seguridad que la temperatura está en orden, ¿vale? Esta sonda que se ve aquí es la del termostato, es la que muestra la temperatura o más bien la que lleva la temperatura interior de la incubadora a lo que es el termostato, que es este. ¿Vale? Ahorita vemos cómo está funcionando el ventilador, ya que tenemos una temperatura baja. Está activo igualmente la resistencia. Ahorita lo voy a mostrar igualmente en la parte interior, de donde tenemos el sistema, lo que es el sistema de cableado. Ese es el sistema de cableado. Tenemos dos puertas. Esta es una para el sistema de cableado en caso de que se necesite o se requiera cambiar algún dispositivo. Tenemos acceso directo a ello, ¿vale? Y lo voy a mostrar en la parte interior, de donde tenemos lo que es la resistencia, el ventilador, que es este, y el motor en conjunto del brazo que mueve la charola o filler de los huevos, ¿vale? Eso sería en gran parte lo que es el sistema. Esta es la incubadora completa. En la parte de atrás tenemos lo que es el interruptor general de energía, que funciona con 110 volts, y no está de más mencionarle que funciona también con un fusible de 10 amperios en caso de que tenga algún pico de energía el fusible.
La función es de interrumpir los picos y proteger su equipo en caso de algún pico alto de energía. Espero les sirva la información, estamos en contacto, ya tienen mi número. Saludos. Y en este último vídeo pues ya habéis visto que el autor de esta incubadora no necesita ni mucho menos ayuda, lo ha explicado perfectamente cómo él hace las incubadoras. Yo creo que es que se dedica a la fabricación de incubadoras. Hablo con tantos de vosotros, creedme, que es que ya no recuerdo exactamente muchas de las cosas que he hablado. Muchas veces vuelven a contactar conmigo y me tienen que refrescar un poco la conversación que tuvimos, porque ya digo, es que sois muchísimos cada vez. Igual que hay muchos compañeros, que no quiero decir que sea este el caso, que lo que aprenden pues lo aplican para fabricación y venta de sus incubadoras y así tener pues unos ingresos extras que nunca vienen nada, pero que nada mal. Nosotros pues compartimos este vídeo de este compañero porque nos hacía llegar el vídeo para eso, para que lo compartiéramos en nuestro canal. Eso hemos hecho y a nosotros nos sirve también para tomar otras ideas, para ver formas diferentes de hacer incubadoras. Ya habéis visto el interior donde él tiene ubicado el ventilador, que es algo diferente a lo que nosotros solemos hacer, pero que mientras que, lo que siempre repito, mientras que a ti te dé buenos resultados, tengas unos parámetros óptimos de incubación y demás, que a seguir. Si tú en el mercado buscas diferentes incubadoras comerciales, podrás comprobar que no todas utilizan el mismo sistema o vamos a decir la misma ubicación de los componentes en el interior, ¿vale? Después ya que unas sean más efectivas que otras no tanto y demás, también en cierto modo depende del buen uso que nosotros seamos capaces de hacer de ellas. Porque repito, una incubadora no significa que sea como una tostadora que le mete las tostadas y te avisa y te la saca ya lista para untar. Aquí muchísima parte del éxito o el fracaso de las incubaciones está en nuestra mano, ¿vale? Nosotros seguimos adelante. Y bueno, aquí estoy mientras que hemos estado viendo estas otras incubadoras, estos compañeros que nos preguntaban cosas y demás, pues aquí estoy dando un último repaso con tranquilidad por si se me ha ido la cabeza y sin querer he hecho cualquier mala conexión, para que veáis que es que, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando uno, si yo hiciera esta incubadora para mí tranquilo aquí en mi patio, sin tener que estar pendiente a grabar, a que el plano se vea medio decente y todas estas cosas, pues estaría concentrado 100% en lo que estoy haciendo, pero no estoy concentrado 100% en lo que estoy haciendo porque estoy un tanto por ciento aquí y otro tanto por ciento intentando que el vídeo pues se vea o aclare lo máximo posible. Por eso también me gustaría que dejarais en los comentarios si con lo que hemos explicado, de la forma que lo hemos explicado, os habéis enterado o no, para corregir. Que lo tengo ya todo bien, a simple vista no veo nada raro. Voy a conectarle, le voy a meter 220 voltios ya. Después ahora pues afianzaré la sonda en el interior y ya después lo pondremos a funcionar un rato para ver cómo va subiendo y qué lectura nos da, ¿no? Evidentemente se escuchará el ruido del ventilador, si todo va bien, a lo mejor se escucha otro ruido, si va todo mal, y desde ahí, desde la posición donde está, pues yo creo que el display lo podréis ver perfectamente ya después. Cuando pongamos la sonda dentro, pues enfocaré el display e iremos comprobando si va subiendo de temperatura en el lugar que hemos colocado la sonda, ya así definitivo, y todo lo demás. Pero por lo pronto vamos a meterle 220 voltios y vemos cómo reacciona el STC 3028.
Pues ahí está. No sé si se ve el display bien de cerca. Estamos aquí en el patio y dependiendo vayan pasando las nubes y demás, pues se va poniendo la imagen más clara, más oscura. Pero bueno, estamos centrados aquí, que es lo que nos interesa, y poco más. Lo que voy a hacer, por tener una idea, cuando ponga la sonda dentro y la atornille y la deje en el lugar que se va a quedar, voy a ponerle con cinta aislante también la sonda del medidor y vemos si hay mucha diferencia sobre la marcha. Tenéis que tener en cuenta una cosa, que si lo hacemos poco tiempo, a lo mejor no es que marquen diferente, es que uno tarde más tiempo en otro en los desplazamientos de temperatura y nos esté engañando, ¿no? Por eso, cada vez que hagáis alguna prueba de temperatura tenéis que dejar la incubadora por lo menos 2 horas para que no tengáis ningún problema. Normalmente yo cuando lo hago suelo dejar hasta 4 horas antes de hacer alguna modificación, ¿vale? El ir rápido pues nunca trae buenos resultados y la verdad, como cuando yo lo hago normalmente es para grabar vídeos, pues intento que no haya margen de error para que todos los datos que tengáis sean lo más reales posible, ¿vale? Entonces, para que veáis el tiempo que puedo tardar en hacer un vídeo como el que se avecina, que va a ser tremendo en tiempo, el de la calibración, antes de abrir la incubadora y dar por válido un dato, espero 3-4 horas, ¿vale? No quiero compartir unos valores erróneos que te lleven a ti a que tengas otros errores o que te aparezcan otras dudas, ¿vale? Ahí está funcionando, hay que programarlo evidentemente, pero el que esté funcionando así tranquilamente es indicativo de que las conexiones están bien hechas. Con este primer plano, así de cerquita, lo tenemos mucho mejor y ya estáis viendo, ahora mismo la sonda está fuera del frigorífico y bueno, no le vamos a decir frigorífico, es una incubadora. Está fuera de la incubadora y esta es la temperatura que tenemos ahora mismo. Parece que estos días van a ser un poquito más frescos, gracias a Dios, porque a esta hora ya en este patio la temperatura pasaba sobrado de los 30 grados, pero vamos, segurísimo. Ahora mismo tenemos 28,5 y ya estáis viendo la humedad relativa que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que por lo menos esta parte en azul, la de tanto por ciento de humedad relativa, nos va a servir para marcar la humedad relativa, para saber la humedad relativa que tenemos en el interior, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es que, bueno, voy a hacer algunas cositas que tengo ahí pendientes, iré al cuarto de baño y todo lo demás y bueno, después volveré y vamos a colocar la sonda en la incubadora para que veáis el sitio, la ubicación que le vamos a dar y a partir de ahí pues haré lo que os he dicho, cogeré la sonda del medidor de temperatura y humedad y la pegaré en la misma posición y vamos a ver si hay mucha diferencia a la hora de la calibración de la temperatura real que va a haber en la bandeja de huevos a la que marca el termostato. Eso me va a dar una idea para el siguiente vídeo. Y puede parecer una tontería, pero no creas, no es tanto. Con eso se ahorra mucho tiempo y mucho trabajo. Para que veáis, aquí tengo que tener una silla con este foco, aquí todo pendiente y ahí todo el cableado y toda la porquería para grabar el vídeo. Pues si supierais este ladrón, las veces que se me ha caído de la silla para retirar el plano, para acercar el plano y demás, digo, lo voy a enseñar para que veáis con lo que tengo que estar tratando. Que voy a retirarlo, todo este armatoste, y vamos a abrir la incubadora, la voy a desconectar y le voy a colocar la sonda y a la vez también la sonda de ese medidor de temperatura y humedad, como hemos dicho, ¿vale? Bien, ya tenemos otra vez el interior de la incubadora. Voy a poner la sonda aquí, a la altura prácticamente de donde van a ir los huevos, independientemente después si le ponemos
una bandeja de volteo los ponemos sobre la base, ¿vale? Después ya con la calibración siempre la tenemos que hacer dependiendo de a la altura que van a ir los huevos, ¿vale? Yo voy a hacer la calibración más o menos con los huevos para ponerlos en la base de la incubadora. Después, el hecho de ponerla automática o no, el hecho de ponerle una bandeja de volteo en la base, pues es simplemente la bandeja y un timer para poder programarle el número de volteos que queramos al cabo del día. Este sitio es ideal, os voy a decir por qué. Porque la entrada-salida de aire tiene una aquí en la parte de abajo, en el interior, y la de esta parte la tiene aquí arriba. Entonces, no me gusta enfrente porque recibiría el cañonazo de aire del ventilador. Por eso me gusta en esta parte donde ya el aire llegaría más flojo, rebotado de la pared contraria, que es hacia donde sopla el ventilador. Y repito una vez más, este no es el sistema de ubicación de componentes de la incubadora que a mí me guste, pero que también da buenos resultados y que por eso lo estamos haciendo. Porque muchos me preguntáis y me enviáis vídeos y preferís este sistema, que no a la fuerza tiene que ser el que yo diga. Yo digo el que a mí mejores resultados me ha dado y que con más facilidad consigo los parámetros dentro de las incubadoras que hacemos, ¿vale? Pero que así, al principio, mientras yo estaba experimentando, porque no tenía, digamos, no sé si llamarlo un estilo propio, pues probé muchas cosas y esas cosas pues también me dieron problemas y os quiero decir cómo solucionarlo si se os presentan, ¿vale? Por eso estamos haciendo todo esto, porque sois muchos los que utilizáis otras formas diferentes de hacerlas, os dan problemas y después, pues bueno, preguntáis. Si nos ahorramos tiempo con esto, pues mucho mejor, porque no quiero dejar a nadie sin contestarle a las dudas. Nosotros hemos probado otros sistemas hace mucho tiempo, pero creedme que me dieron tantos problemas que me acuerdo perfectamente de todas estas cosas que tuvimos que ir salvando con el tiempo, ¿vale? Pues lo que voy a hacer ahora es coger un tornillo y ya dejar esta sonda aquí ubicada fija, ¿vale? Primero, pues le he hecho una primera mueca a la chapa para que el tornillo después entre bien y sin esfuerzo. Y ahora, pues vamos a atornillar la sonda en ese orificio que ya hemos abierto, ¿no? Ya digo que si tuviera que hacer las cosas solo, sin grabar vídeo, pues evidentemente iría más rápido. Pero como hay que estar, hombre, intentando que se vea lo mejor posible, que no haya dudas y demás, pues por eso se toma uno un poquito más de tiempo y bueno, intentamos hacerlo de la mejor forma posible para que no tengáis dudas, ¿no? Está claro que hay compañeros que tienen conocimientos de electrónica, electricidad, que son más manitas, otros que a mí me dan, como decimos por aquí, 20.000 vueltas, pero habrá que explicarlo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Todo el mundo no tiene el mismo nivel de conocimientos y por eso intentamos hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Y ahora la sonda, ¿veis? La sonda del medidor de temperatura y humedad que tenemos ahí, lo vamos a poner aquí a la misma altura, detrás, pero para ir viendo las mediciones que nos dan, ¿vale? Voy a coger el teléfono y os lo voy a enseñar más de cerca para que los veáis. Desde aquí se ve más cerca, ¿veis? La sonda ahí pegada, atornillada, ahí para que se quede el cable un poquito más fijo. Ahora cerraré la puerta, espero que se quede bien. Y ahí, pues bueno, lo que ya veis todo el conjunto. Ahí arriba está un agujero, aquí no le llega nada, ya al fondo está el agujero de renovación. Y aquí enfrente, pues mirad, justo en el medio, que no está pegado, pero vamos, no va a entrar tanto aire como para que afecte a la sonda desde la otra punta. Y allá arriba. Y lo mejor es que el ventilador, veis, soplará hacia esta pared y irá rebotado hasta aquí. Entonces ya el aire, creedme, va a llegar con mucha menos fuerza y la lectura será mucho más segura. Y ya estáis viendo las conexiones
cómo no tienen protección, y me he llevado un calambrazo cuando he cogido el dedo así para tocar a ver si calentaba, que para mí se queda. Eso para mí se queda. Mi mujer me dice, si te pudiera haber grabado pegando carreras por el patio, hubiera tenido más visitas que la construcción de la incubadora. Digo, pues seguro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a cerrar la incubadora, vamos a ver cómo se queda de cerrada y vamos a ver cómo van subiendo las temperaturas del medidor y de nuestra sonda, ¿vale? En el lateral, con los cables, pues sí hay aquí una pequeña apertura, mayor renovación de aire, pero después fijaros cómo por arriba, ya con el imán del frigorífico, poquito más queda. Pero eso no va a influir a la hora de las mediciones de temperatura que hagamos después a la hora de explicarlo. Simplemente va a tener un poquito más de renovación que no va a afectar para nada. Y todo por no abrir un poquito más el agujero este para pasar por ahí el cable de la sonda, que es lo que tenéis que hacer vosotros. Vosotros no hacer esto, que esto es como experimento, vosotros pasadlo por aquí y después incluso si selláis esto con un poquito de silicona, mucho mejor todavía, ¿vale? Ahora la voy a conectar y vemos cómo se desenvuelven las dos medidas de temperatura. Ya veis que he puesto uno enfrente de la otra y así con un primer plano ahora lo vamos a ver muchísimo, pero que muchísimo mejor. Primer plano, como os dije, del medidor de temperatura y humedad y del medidor de nuestro termostato. Y pensad por un momento si no echáis en falta ahora mismo algo. Tenéis el sonido ambiente, le he metido 220 voltios para comprobar las temperaturas que marcan a la misma altura las dos ondas del medidor que ya estáis viendo y del termostato, y no echáis en falta nada. Pues os lo voy a decir, no está funcionando el ventilador. Mucho me temo que el ventilador ha dicho hasta aquí llegué y vamos a tener que cambiarlo con el meneo que significa todo esto de tener que quitarlo, buscar otro, volverlo a soldar y volverlo a colocar. Bueno, pero en fin, vamos ahora a centrarnos en lo que estamos. Se nos ha quemado el ventilador, es lo que tiene por utilizar material reciclado, pero bueno, también te puedo decir que este ventilador lleva un montón de años con nosotros y ha sido así, pues ya está, ha tenido que pasar y pasó. Fijaros que al principio del vídeo lo probamos para estar seguro de que funcionaba la resistencia y el ventilador correctamente y bueno, al final el resultado pues nada. De todas maneras lo vamos a poner porque es una base importante de esta incubadora que estamos haciendo, pero ahora mismo podemos hacernos una idea de la diferencia de temperatura de lo que nos marca el medidor este con el termómetro del termostato, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí durante unos minutos, mientras aprovecharé para ir preparando la pizarra para explicarte con más detalle lo que hemos hecho en el tema de conexiones. Miraré por ahí a ver si veo algún gráfico que se vea todo claro y también lo utilizaremos. Y al rato pues volveremos, lo dejaremos funcionando y veremos qué diferencia hay de la temperatura de uno con la temperatura de otro. Mientras más datos tengamos, mejor que mejor. Lo del cambio del ventilador y demás, tendré que buscar por ahí algún que otro. Lo del cambio del ventilador lo dejaremos para más adelante porque ya hoy ya estamos dedicándole un montón de tiempo, ¿eh? En el vídeo estamos dedicando tiempo, pero créeme, fuera de pantalla, muchísimo más. Volvemos de nuevo. ¿Y qué escucháis ahora de fondo? Voy a poner el primer plano más alto. Ahí está. Pues ¿sabéis qué es lo que estáis escuchando de fondo? El ventilador. El ventilador de la incubadora, y no lo he cambiado, no lo he modificado ni he hecho nada. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que después del corte anterior de vídeo me quedé observando las temperaturas y estaban igual las dos.
ninguna subía. Y digo, bueno, voy a tener tan mala suerte de que se me queme el ventilador y que se me queme también la resistencia. El ventilador vale, como os he dicho, es reciclado, tiene un montón de años, perfecto. Son cosas que pasan y en la vida el desgaste nos pasa factura hasta a nosotros, pero la resistencia también. Y ya después, pensando un poco, mirando el termostato, digo, claro, si el termostato no está ajustado, el termostato no le hemos tocado y sabe Dios a la temperatura a la que se activa. Hay que tener en cuenta que aquí en el patio habéis visto que sin tocar nada estamos cerca de los 30 grados. Si tiene puesto de fábrica que a lo mejor actúa o corta a los 20-25 grados, pues está fuera ahora mismo. Pues lo he cogido rápidamente, he puesto una mínima de 37 o 37 y medio y una máxima de 38 y ahí lo tenéis, está en funcionamiento. Entonces ahora sí está en funcionamiento, menos mal, porque yo, bueno, solo con pensar de que tenía que desmontar ahora el ventilador y poner otro nuevo, madre mía. Pues fíjate, ya ha cortado a 38,1 por el residuo de calor. Es que es normal porque ya digo, aquí ahora mismo la temperatura es altísima, pero fijaros a la izquierda lo que está marcando ese medidor de temperatura y humedad, pues prácticamente 1 grado de diferencia. Yo no voy a utilizar ese para hacer la calibración. Ya he explicado al principio del vídeo lo que vamos a hacer con el tema de los medidores de temperatura, pero para que veáis, por muy equivocado que esté nos está diciendo que vamos a tener que hacer una calibración aquí, porque bueno, es que está dando 1 grado casi de diferencia. Lo vamos a dejar ahí un rato funcionando, ¿vale? Lo voy a dejar un rato mientras voy a recoger esto un poco, así adelanto, trabajo, voy recogiendo esto un poco, voy preparando la pizarra y antes de irme para el otro lado para explicaros la parte eléctrica mejor con la pizarra y un esquema, pues vamos viendo después de un rato funcionando si hay mucha diferencia o no. Cuando se establezcan un poco, se estabilicen un poco, pues ahí yo creo que va a dar menos margen de 1 grado. Ahora mismo tened en cuenta que no todos los dispositivos tienen la misma rapidez a la hora de marcar en esos cambios bruscos de temperatura. Por eso si le damos ese margen afinaremos un poquito más. No todo lo que se necesita, porque a mí me gusta hablar de varias horas, pero bueno, por lo menos para tener una primera toma de contacto nos va a venir perfectamente, ¿vale? Recojo, volvemos a hacer una grabación antes de irnos para el otro sitio y podemos sacar algunas conclusiones, aunque no las definitivas, ¿eh? He buscado un primerísimo plano para que no os perdáis detalles y la noticia yo creo que es muy buena. Ha habido veces que hasta han coincidido. Por eso digo que la noticia es muy buena. Tan solo hay una diferencia, un margen ahí de 2 décimas y eso es muy bueno porque significa que la calibración, en principio, yo creo que va a ser relativamente fácil. Otra cosa es mirar que haya la misma temperatura en las 4 esquinas y el centro. De todas maneras, ya sabéis que disponemos de un margen de 1 grado, medio grado, con el que podamos jugar, aunque no coincidamos en las temperaturas en los diferentes puntos, ¿no? Pero eso ya lo veremos cuando estemos metidos en faena, que será ese apartado en el siguiente vídeo. Lo que pasa es que ya que está todo montado y ya que está todo aquí, pues digo, lo dejo un poquito más y por lo menos vemos pues cómo se comportan los dos displays, el de la temperatura y el de la humedad. El de azul, a ese no echarle cuenta porque ahora mismo no estamos con la humedad relativa. Dentro no hay agua, en fin. Lo que sí os diré también que qué maravilla el hacer incubadoras en lugares que mantengan bien la temperatura, ¿no? El caso del congelador de un frigorífico. Ahora mismo, como la temperatura exterior es alta,
estamos en torno a los 30 grados, ya habéis visto a lo largo del vídeo, pues bueno, es muy poca diferencia del exterior con el interior, y eso hace que en todo el tiempo que ha estado aquí, que ha sido un buen rato, pues he escuchado desde la otra parte donde estaba la incubadora una vez. O sea, que todo este tiempo se ha mantenido con la temperatura que hay dentro y, por supuesto, con lo que es capaz de mantener la temperatura este habitáculo del congelador de un frigorífico. Fijaros qué maravilla. Esto a la larga no os podéis imaginar el ahorro que supone, no solo en la temperatura, en la luz, en el consumo eléctrico. Si me estáis viendo desde España, pues seguro que sabéis de lo que hablo. Pero si me estáis viendo desde fuera, aquí en España la luz, bueno, la luz como todo, ¿no? Pero ya que estamos hablando de la luz, el fluido eléctrico está por las nubes, ¿vale? Entonces, tener una incubadora que se tire muchísimo más de la mitad del tiempo de incubación parada, con la resistencia, que es lo que más consume, parada, manteniéndose del calor, de la temperatura que hay dentro, eso es una maravilla. También hay que tener en cuenta que estamos, ya digo, en verano, partiendo de una temperatura ambiente que ya es alta, pero en invierno, aunque salte más, pues evidentemente el consumo será también mucho menor que si tuviéramos la incubadora hecha en microondas, cartón, madera, no sé, ¿no? O que no tuviéramos el aislamiento del que disponemos en el congelador de un frigorífico. Y aparte la ventaja del desgaste de componentes. No es lo mismo un termostato, una resistencia, un ventilador que estén constantemente me activo, me desactivo, me activo, me desactivo, multiplicado por 21 días, o las diferentes incubaciones que hagamos por 21 días cada una de ellas, que es una auténtica barbaridad. Entonces, yo os entiendo cuando muchas veces me decís, pues ese modelo a mí me ha dado malos resultados. Es verdad que hay modelos que dan más malos resultados que otros, pero también hay que ver en las condiciones en las que han estado trabajando. La potencia de carga, el material de la incubadora, si mantiene más o menos la temperatura, en fin, que son muchas cosas. Sí es verdad que después hay algunos modelos que salen malos, sin más. Eso pasa con todo, con los electrodomésticos, con los vehículos, pero eso nadie tiene culpa. Se fabrican millones, que algunos salgan malos desde el principio, pues te tocó y poco más, ¿no? Pero en fin, vamos a pasar ya a la otra parte. Esto lo voy a desconectar, ya después vendré a recogerlo y vamos a intentar ver el gráfico pues de otra manera posible. Ahora os voy a sacar un primer plano visto desde atrás para que veáis que realmente esto no tiene tanto cableado. ¿Veis a lo que me refiero? Realmente no tiene tanto cableado. Esta parte es de la sonda, estos hilitos pequeños de colores. Esta parte de aquí, pues es la parte que dijimos de 220 voltios. Y esta parte de aquí, pues es la parte del relé, donde va la resistencia y la fuente de calor. Lo que tú no me puedes hacer es conectar aquí directamente los dos polos de la resistencia y del ventilador, porque no es así. Para hacer estas conexiones que hemos explicado, por eso me gusta utilizar una ficha de empalme, ¿vale? Lo que pasa es que como yo ando casi siempre con material reciclado, tampoco muchas veces son los componentes que realmente se debiera utilizar. Pero bueno, ya cada uno que utilice lo que disponga, lo que más fácil le sea y ya está. No tiene mayor historia, pero cuando veo algunos montajes que me enseñan termostatos con un montón de cables y un montón de historias y me mandan una foto y me dicen, Antonio, ¿dónde me he equivocado? Pues bueno, eso es imposible. Que yo esté aquí en mi casa y de repente vea una foto con un montón de cables que no sé ni de dónde salen y que de ahí tenga que adivinar, porque sería prácticamente adivinar, imaginaros, y tampoco puedo pararme uno a uno a ver todo eso porque no me daría el día
para los cientos de comentarios, cientos de mensajes y de cuestiones que recibimos. Por eso os doy un consejo. Voy a darme la vuelta por aquí con cuidado. Nosotros no ganamos nada hasta el día de hoy con ningún producto. Todo esto es comprado. Este cacharro lo hemos comprado, lo hemos comprado, todo lo hemos comprado. Y lo que no, pues intentamos reciclar para ahorrarnos un dinero, porque esto de YouTube, yo no sé lo que cuentan, pero os aseguro que a nosotros el canal hay ciertos meses que nos cuesta el dinero, porque también compramos incubadoras para nuestro canal secundario hecho en casa. Pero como lo hago con muchísimo gusto, como me siento tan, no sé la palabra, me siento tan útil, viendo que hay compañeros que les sirve, que nos dan ánimos y que, en fin, yo tengo mi trabajo y ya digo, pues este termostato, si por ejemplo, que es a lo que quiero llegar, veis que lo estamos utilizando, que estamos explicando todo acerca de él, cómo hay gente que quiere hacer una incubadora y compra un modelo que a lo mejor no aparece por ninguna parte, ya no solo en nuestro canal, sino a lo mejor de otros compañeros que tienen otros canales y que también dan información muy valiosa con otros modelos que a lo mejor nosotros no hemos analizado. Pero es que nosotros aquí hemos visto ya un montón de controladores de temperatura y humedad y todo explicado paso a paso y de la forma más fácil posible. Entonces, yo hablo por mí. Si yo hubiese alguien que explicara algo en un canal que yo creyera que más o menos me pudiera fiar, yo me compraba ese dispositivo, porque ahí hay alguien que me explica cómo se utiliza y eso ya yo creo que es una ventaja. Bueno, que nos vamos para la pizarra y allí vemos la parte que nos queda. Lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a repetir, pero yo creo que no haría ni falta. No se me da muy bien dibujar, pero aquí está el esquema de conexiones que hemos hecho hoy de ese termostato que tenéis ahí, el STC 3028. Aquí están, veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el termostato vienen numeradas todas esas casillas. Esta olvidarla porque en la sonda viene con un conector especial donde no hay que tocarlo para nada. Simplemente, bueno, sí, a la hora de pasarlo por el agujero que le hagamos para sacar el cable de la sonda al exterior. El 6-7 es para humedad relativa, ¿vale? Es para utilizar la parte de higrostato. Y el 8 o el 9 son los que nosotros hemos usado para la conexión de la parte de controlador de temperatura, ¿vale? Este es el ventilador y esta es la fuente de calor, la resistencia. Aquí la entrada de 220 voltios, ¿vale? Al 1 y 2 va directamente los 220 voltios, pero como veis, una parte va compartida, un ramal, con el 9 y el otro va compartida con la parte de ventilador y resistencia. Si os dais cuenta, el ventilador y la resistencia van conectados un extremo directamente a una parte del relé, pero la otra va conectada a 220 voltios. No como muchos directamente hacen, y después veo en los comentarios, pues tú dijiste en un vídeo que se conectaba directamente, y después me trago el vídeo entero y pierdo tiempo porque digo, lo mismo se me ha ido la olla y lo he dicho de verdad, pero es que ya digo que hay veces que no sé de dónde sacan las cosas, que el ventilador y la resistencia, si decidís conectarlas juntas, nunca van directamente al dispositivo, por lo menos en este caso y en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, yo creo que os podéis quedar con este esquema eléctrico que es tan simple como después vosotros mismos habéis visto en las conexiones, que no tiene tanto cableado, ni tiene tanto lío, ni nada por el estilo. Y a mí me gusta simplificarlo mucho más poniendo aquí la ficha de empalme que habéis visto. Así, por ejemplo, estos empalmes están hechos dentro, que los soldamos con el ventilador y la resistencia. Pero aquí, para alimentar directamente 220 y después jugar con la alimentación del relé, pues me gusta poner una ficha de empalme, porque así el cableado, los empalmes se reducen, como dice su propio nombre, mucho
más todavía. Y si a la ficha de empalme le ponemos un tornillo y la anclamos junto con el termostato, que es lo suyo, no suelto como nosotros lo hemos dejado, porque ya digo que nosotros la vamos a desmontar cuando terminemos los vídeos, pues mejor que mejor. Porque si tenéis que desplazar la incubadora, la queréis vender, la queréis prestar, no es lo mismo una incubadora que lleve el termostato dando vaivén en el coche sin saber el trato que le va a dar el siguiente y demás, a que esté anclado a la parte de arriba, y evidentemente le quitaremos un montón de tralla. Quedaros con este esquema eléctrico, yo creo que complementa bastante bien a lo que hemos explicado en el vídeo de hoy, y poco más, simplemente por completar esta información. Mira que sé que a la mayoría lo que les interesa es saber cómo se hace la incubadora, pero ya te digo, creo que este momento es importantísimo, porque es el momento, aparte de decirte cómo se ajusta el termostato, el STC 3028, es el momento de ponernos a medir y medir hasta conseguir una temperatura lo más homogénea dentro de la incubadora, en la bandeja de huevos, y el momento de hacer una buena calibración, porque de esto realmente, a partir de aquí, de esto es de lo que depende de que tengamos una buena incubadora casera o una mala incubadora. Fijaros lo importante de lo que os estoy comentando. Que sí, está muy bien que cualquier persona os diga cómo se hace una incubadora casera, eso es lo que hemos hecho hasta aquí, pero yo creo que realmente lo gordo, lo importantísimo viene a partir de aquí. Y te lo vamos a contar ahora desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Y el vídeo se nos viene largo más que por la duración de lo que vais a ver, largo a nosotros por el tiempo que tenemos que esperar para las distintas mediciones y demás. Así que para optimizar ese tiempo, para que no estemos el día entero grabando, voy a hacer una cosa. Voy a llenar de agua ya estos dos vasos y los voy a meter en el interior. ¿Por qué? Porque mientras que vamos tomando las temperaturas, pues el agua se va calentando y ya de paso vemos cómo se va comportando la humedad relativa. Es un tiempo que podemos aprovechar. Y lo siguiente que vamos a hacer es ponerle las pilas a los 5 termómetros digitales que compramos, y bueno, le ponemos las pilas, fijamos las sondas en el interior, en las 4 esquinas y en el centro, los ponemos en el exterior y vemos cómo se van comportando. Lo importante no es si marcan bien o marcan mal, te voy a contar por qué. Yo tengo ahí un medidor de temperatura y humedad al que le tengo mucha confianza, así todo. Hoy vamos a decirte cómo ir comprobando cómo se va comportando, porque se les puede estar acabando la pila y nos puede dar datos erróneos, simplemente porque la pila ya está dando sus últimos suspiros. Le vamos a hacer, mientras tanto, la prueba del trapo húmedo para estar seguro que por lo menos la humedad la marca medio bien, y así vamos adelantando. Así que primero vamos a llenar los vasos de agua, los metemos dentro, conectamos la incubadora para que vaya calentando, y así el vídeo va a durar lo mismo, pero nosotros acortamos los tiempos. Y ya dentro de la incubadora, pues en el fondo, en las dos esquinas, pues vamos a colocar los vasos y les vamos a echar agua. ¿Vale? Con esto ahora, mientras que conecto la incubadora y demás, y mientras hacemos las pruebas que tengamos que hacer, pues el agua se va calentando, y así mientras también, pues la humedad relativa, que he ido un momento a llenar la botellita de agua porque estos vasos tienen un montón de capacidad, ¿veis? Pues mientras que nosotros fuera vamos haciendo las siguientes cosas, pues el agua se va calentando, ¿veis? El agua se va calentando, el habitáculo también se va calentando, las paredes de la incubadora,
y después hacer todo lo que queremos hacer, pues nos va a costar menos trabajo, ¿vale? Ya está el agua ahí, ahora vamos a seguir hablando de los medidores de temperatura y el termohigrómetro, al cual, como te digo, le tengo yo un poquito de confianza. No mucha, pero mira, hasta el momento me está dando buenos resultados las incubaciones que hacemos confiando en él. Bien, me siento aquí y vamos a ir pues poniendo las pilas a los diferentes medidores para, bueno, de una vez simple, pues no tenemos que estar abriendo y metiendo el medidor en un sitio, después en otro, después en otra esquina. Los vamos, ¿veis? Los vamos poniendo. Los voy a dejar aquí fuera todos juntos para ver la diferencia que tienen entre ellos y marcar los que nos marcan diferentes para saber pues esa diferencia, ¿no? Y después, con esto vamos a ver, sin tocar para nada de momento el termostato, vamos a saber cómo se comporta la temperatura en el interior de nuestra incubadora, ¿no? Ahora mismo no buscamos saber la temperatura exacta. Lo que vamos a buscar primero es saber cuánto varía en el interior de un lado a otro de la base de la incubadora. Y una vez que ya tengamos pues esos datos que nos interesan, pues ya mediremos con el bueno, con el que nosotros tenemos de confianza para hacer la calibración, ¿vale? Una vez que sepamos qué diferencia hay de un rincón a otro de la incubadora, pues después, tomando la temperatura con el bueno en un solo punto, ya nos podemos hacer una buena idea, ¿veis? Ya nos podemos hacer una buena idea de qué es lo que tenemos en el otro. Y este es el que yo normalmente utilizo para hacer las incubaciones. Voy a dejarlos en la mesa un buen rato, ¿vale? Voy a dejarlo aquí los 5, los voy a poner así que se vea, para ahora cuando lo grabe pues podáis ver las diferencias entre ellos, ¿vale? Y cuando pase un buen rato, porque esto ya digo, es cuestión de mucha paciencia, cuando pase un buen rato, pues entonces vemos en cuánto se han estabilizado y a partir de ahí pues los marcaremos para saber qué diferencia hay entre unos y otros y los meteremos dentro, los sujetaré con fisos y poco más, ¿vale? Lo que pasa es que ya digo que es algo que es muy entretenido, que necesitamos mucho tiempo y que yo sé que hay gente que es muy impaciente y resulta que muchas veces hace esta parte muy rápido y nos encontramos con que todo lo que hemos hecho anteriormente por correr aquí resulta que no vale absolutamente para nada. Ahora pues voy a coger este, lo voy a envolver en un trapo húmedo y después de un cuarto de hora pues veremos en torno a cuánto está la humedad relativa. Yo sé que marca un poquito menos, pero sabiendo eso pues perfectamente podemos dar con una buena humedad a la hora de meterlo en nuestra incubadora casera. Voy a hacerlo del trapo húmedo y ahora lo voy a hacer para que lo veáis y cuando lo deslíe, cuando lo saque, lo voy a hacer de nuevo delante de vosotros y vais a ver al mismo tiempo que yo pues cómo está de humedad relativa. En la temperatura pues no tenemos más remedio que confiar en él. Si la humedad me da medio bien, pues la temperatura debemos de pensar de que no ha sufrido tampoco variación. Si por ejemplo en estas mediciones me diera cuenta de que la humedad ha cambiado mucho, pues entonces ya también desconfiaría de la temperatura. Pero en fin, no adelantemos, le voy a hacer la prueba, voy a buscar el trapo, lo voy a mojar y ahora os sigo contando. Aquí está el primer plano, es un trapo sucio, no vayáis a ponerle pega porque como está sucio lo íbamos a echar a lavar, pues lo he puesto bien empapado y ahora pues lo voy a dejar aquí en ese trapo y con esto
Tenemos vídeos sobre la prueba del trapo húmedo para comprobar nuestros medidores de humedad si van bien o no, o por lo menos si van mal, saber qué margen tenemos ahí de error. Supuestamente para que esté fino, para que esté bien, debería de marcar aproximadamente un 98% de humedad relativa, ¿no? Si marcara al 100, pues sería perfecto, ¿no? Pero en torno al 98% estaría perfecto. Todo lo que dé de menos, pues ya sabemos el margen que tiene. Antes, por lo menos las veces que yo se lo he hecho, pues marca un poquitín menos, pero sé perfectamente la diferencia que trae. No voy a decir nada, simplemente cuando pase un cuarto de hora, 20 minutos, pues mediremos, y mientras también este tiempo nos sirve para ver qué van marcando pues nuestros termómetros, que ahí lo estáis viendo. Voy a retirar un poco, están todos, menos este que está en 28, estos cuatro pues están entre 27, ya veis, y es que no coincide ni uno, ¿eh? Muchas veces me preguntáis, tengo no sé cuántos los termómetros y no me coinciden ninguno las temperaturas, pues ya lo estáis viendo. Hombre, también es cierto que acabo de ponerle las pilas, que hay que dejarlo un poquito que se estabilicen, ¿veis? Pero quizás los dos más cercanos, por una parte sea esta pareja, 27,1 y 27,2, y por otro lado esta pareja, 27,6, 27,8. Pero este va por libre, este tiene 28,1. Lo que haré después es que cuando saque del trapo para medir la humedad de este termohigrómetro, pues lo pondré en medio de todos y confiaremos en los que se parezcan más a lo que marque este termohigrómetro de dentro, que al final es al que le tengo más confianza, al final es del que me fío. Pero por lo menos marcaremos estos de alguna forma para saber qué diferencia tienen con aquel, ¿vale? Esto es aproximado. Primero vamos a ver qué temperaturas hay en la bandeja de huevos y después con este nos apoyaremos para afinar y calibrar la incubadora, ¿vale? Y ya por último, al final del vídeo, pues te diré cómo retocar este termostato, cómo va el teclado y demás, por si tienes que calibrar o para hacer los ajustes pertinentes cuando termines tu incubadora. Ya te adelanto que tiene poca historia, que es muy fácil, tanto la parte de temperatura y tanto también igual la parte de humedad relativa, por si a esa parte, al controlador de humedad, decides de ponerle un dispositivo para subir la humedad dentro de tu incubadora. Bueno, nada más, señores, señoras, toca esperar a ver si estos se igualan un poquito y a ver si mientras pues nos dice qué humedad marca, ¿vale? Volvemos después de media horita hemos esperado para que se sigan estabilizando los termómetros aquí sobre la mesa y sobre todo vamos a ver la humedad relativa que nos marca, ¿veis? El 93% de humedad relativa. Ya os dije que yo sabía que no marcaba del todo bien, pero ya sé que tiene en torno a un 4 o 5% menos de humedad relativa de lo que en realidad hay. Pues conociendo este margen, que quería que vosotros lo comprobarais también a la par que yo, pues ya sabemos qué humedad relativa tenemos que tener. Por ejemplo, si aquí tenemos el 55%, sería cerca del 60%, ¿no? Un 3%, 4% marca por debajo este medidor. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en medio de los termómetros para ver de cuáles nos podemos fiar y también a partir de ahí ver qué diferencia siguen manteniendo entre ellos. Pero antes de meterlo en medio os voy a enseñar cómo están ahora mismo a estas alturas después de media hora sobre la mesa. Hay que decir que fuera de la incubadora se estabilizan mucho más rápidamente que no en el interior, porque en el interior tenemos otros factores que influirán en que necesitemos más tiempo para que se estabilicen. Ahí hay una corriente de aire artificial que posiblemente no sople igual en todas direcciones. Entonces, dentro de la incubadora, mientras más tiempo esperemos, mucho mejor. De hecho, ahora cuando salgamos de dudas aquí fuera,
y los afiancemos dentro con fiso en la base, con cinta aislante, para estar seguros de que no se nos mueven las ondas de las 4 esquinas y centro, pues esperaremos muchísimo más para estar seguros de qué es lo que está ocurriendo en el interior antes de hacer la calibración con el termostato STC 3028. Y ya de paso, pues veremos también cómo se accede al menú, que repito una vez más, es muy fácil. Pues ellos siguen ahí a su historia. Estos dos no cambian, la temperatura la tienen clavada. Estos pues tienen una pequeña variación entre ellos y ya estáis viendo que tienen en torno a 0,4 o 0,7 grados de diferencia, pero este es el que se va totalmente, tiene 28,3. Tiene aproximadamente 1 grado más que estos dos y ya después pues tiene ahí aproximadamente medio grado y algo más con este, pero ya digo, sabiendo, después los marcaremos para ver esas diferencias cuando estemos seguros qué temperatura marcan, siempre teniendo como referencia este del centro, ¿vale? Ahora mismo marca 26,4, pero evidentemente porque está todavía húmedo de haber estado media hora en el trapo húmedo. Lo vamos a dejar otro buen rato ahí y vamos a ver en cuáles podemos confiar, siempre tomando como referencia el blanco. Bueno, pues aquí seguimos, esperando y esperando y esperando, con mucha paciencia. De verdad que yo sé que esto, para tener muchas visualizaciones, para tener muchos likes y para todas estas historias de YouTube, no es un vídeo que sea muy atractivo. Que hay gente que prefiere ver vídeos de cómo hay gente que pone huevos en una caja con una bombilla en lo alto, sin más historias, y después rápidamente salen pollitos y demás. Ahí se queda eso. Pero este vídeo que estamos haciendo ahora, con todo el tiempo que estamos tardando, un montón, porque cada impar de esto, cada vez que movemos un termómetro o algo, puede pasar media hora o más. Aquí realmente es donde vais a conseguir una buena incubadora con buenos resultados de incubación. Que ya sé que es muy pesado todo el proceso, mucho. Y eso que nosotros tenemos 5 termómetros digitales que hemos comprado, que marcan diferentes, sí. Ahora lo vamos a ver y lo apuntaremos en un papel para estar seguros. Después los meteremos en la incubadora y tenemos que dejarlo dentro de la incubadora un montón de tiempo. Los voy a colocar fuera de la misma forma que están dentro, describiendo un cuadrado y el del centro, para que en todo momento seamos conscientes desde fuera, pues, cómo van las temperaturas dentro y cómo van evolucionando. Mientras, pues, aprovecho por aquí, hago una cosita, hago otra, vengo, le doy una vuelta, la vuelvo a mirar e iré grabando para compartir todo este proceso con todos vosotros. Y como siempre os decimos, que este vídeo tiene muchas visualizaciones, perfecto. Que no, pues, como siempre digo, es una lástima, porque ya os digo que yo podría hacer un vídeo construyendo la incubadora, ahora diciendo cómo se controla el termostato, rapidito, y ahí queda. Y cada uno en su casa después, cuando le vengan los problemas, pues no nos enteramos, los problemas quedan cada uno en su casa y todos están contentos de un vídeo con un montón de visualizaciones. Si pongo después un pollito andando por aquí delante de la incubadora, va estéticamente perfecto, pero de verdad que no me interesa eso. Hemos hecho vídeos de incubaciones, os hemos demostrado que todo esto funciona y da buenos resultados, y hoy, vídeos atrás, estamos experimentando con una incubadora que hemos colocado los componentes de forma diferente a lo que nosotros solemos hacer, pero para que veáis que también funciona, simplemente que no es el sistema que nosotros utilizamos, porque a nosotros, de la forma que lo hacemos, nos cuesta mucho menos trabajo conseguir unos buenos parámetros y un buen reparto del aire caliente dentro. Pero que, ya digo, podéis hacer lo que queráis, pero repito, creo que este vídeo no tiene desperdicio. Y aunque se tarde mucho tiempo en hacer, si vosotros queréis hacerlo en vuestra casa, os vais a pegar un montón de tiempo, pero yo creo que es mejor hacer esto
pegarte un día entero dedicándoselo a la incubadora para ponerla bien fina, que no perder 21 días de una incubación y ver el desastre tan grande que podemos conseguir y la bajada de moral que te viene con eso cuando en la primera incubación no obtenemos los resultados que queremos, ¿vale? Por eso lo recalco una y otra vez. Es muy importante que hagamos esto si queremos tener una buena incubadora. Pero ojo, no solo con las incubadoras caseras, igualmente con las incubadoras comerciales que compramos. Es muy importante que antes de ponernos a incubar, con la incubadora que compremos, le hagamos esta prueba de humedad y temperatura. Mucha gente no le ha llegado todavía a casa la incubadora y algunos ya tienen preparados los huevos para meterlos en cuanto les llegue. Es quitarle el embalaje, meterle los huevos, echarle agua y para adelante. Y después lo fácil es decir que si es una porquería, que se han tirado el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, que aquí arriba, al principio del vídeo sobre todo, pues aparecen unos letreritos donde si picáis ahí podéis ir directamente a otra serie de vídeos, ¿vale? Dejadlo para el final, cuando veáis este vídeo, y después lo ponéis al principio y veréis. Uno de ellos es donde agrupamos todos los vídeos que estamos dedicando a esta incubadora, ¿vale? Cronológicamente los tenéis en nuestro canal, pero si picáis ahí, los he agrupado todos los vídeos que llevamos de momento con esta incubadora, los tenéis ahí en esa lista de reproducción. Y hay otro que te ha aparecido, otro cartelito al principio que pone haz tu incubadora aquí, donde ahí están todas las incubadoras que hemos hecho hasta el momento. Cuando terminemos esta, también la incluiremos ahí para que ahí podáis echar un vistazo a los diferentes modelos de incubadoras que hemos hecho y que están hechas con diferentes materiales y diferentes componentes, ¿vale? Ahora pues tendré que dejar otro rato bueno y miraremos cómo va el tema de las temperaturas. Y después de un buen rato ya, pues yo creo que podemos sacar conclusiones. Fijaros, estos tres, 27,3, 27,4, 27,3, han ido fluctuando esa décima que como veis tienen de diferencia, pero marcan prácticamente igual. Hay unas veces que cambian, que se ponen igual, otras que no, como ahora este, por ejemplo, que se ha puesto una décima por encima. Estos dos pues están ahí cerquita, ¿no? Este tiene aproximadamente 4 décimas más y este tiene aproximadamente 6 décimas más. Lo que vamos a hacer es ponerle a estos dos una etiqueta de medio grado de diferencia, ¿vale? Estos marcan medio grado más. Y a este prácticamente le vamos a poner que tiene una diferencia de 1 grado, como estáis viendo. Algo más, pero 1 grado. Lo que vamos a hacer ahora es que voy a buscar por ahí unas pequeñas pegatinas y vamos a identificarlos, pero vamos a tomar como referencia estos tres que estáis viendo ahí en la pantalla, ¿vale? 27,4 y 27,3. ¿Veis? Ahora han cambiado estos dos, lo que os estaba diciendo, y se han puesto todos iguales en 27,4. Y es que están calcados, ¿vale? Están ahí marcando décima arriba, décima abajo, así han estado todo el tiempo, más de 1 hora que se han pegado aquí en la mesa. Y los otros, pues ya digo, estos dos le vamos a poner medio grado, ¿vale? Y este le vamos a poner 1 grado. Es algo más, pero 1 grado aproximadamente. Busco las pegatinas, se las ponemos, los marcamos y vamos a lo que nos interesa, que es a ver realmente, sin tocar el termostato, qué temperatura tenemos ahora mismo en la bandeja de huevos y después si hace falta calibrar, pues calibramos. Pues ya estoy aquí preparado, he cogido la cinta para marcar y las tijeras y el rotulador. Es importante que no se muevan, porque si ahora lo hacemos a lo loco y cambian de posición y demás, todo el tiempo que hemos utilizado no valdría para nada. Tenéis que tener en cuenta que ahora en cuanto empecemos a tocarlos, a manipularlos, pues con nuestro calor corporal vamos a variar los valores. Entonces, sin moverlo del lugar, pues le ponemos la etiqueta y lo marcamos, ¿vale? Y ya nos da igual, ya buscaremos la forma de colocarlos dentro. Los que marcan igual que el blanco, pues lo dejamos sin nada, confiamos en ello plenamente porque están marcando igual. Y para que veáis, ya sabemos cuáles marcan bien y cuáles no marcan tan bien. Pues teniéndolos marcados,
todos los podemos utilizar con total confianza. Los que marcan igual, sin problema ninguno. Pero los otros, sabiendo qué temperatura tienen de diferencia, pues eso nos encontramos. Vamos allá. Voy a coger la cinta. Voy a coger primero este, que es el que marca, pues prácticamente 1 grado más, hemos dicho, ¿no? Voy a coger las tijeras. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Ahí. Marca un poquito más. Marca 1,2 aproximadamente. Pero le voy a poner 1 grado. El rotulador. Le voy a poner 1 más. Este marca 1 más. ¿Veis? Pues esto es tinta plástica de la Fuerte. De estos rotuladores que marcan y no se van. ¿Vale? Y lo voy a poner ahí aparte, ¿vale? Este marca 1 más. Y los otros dos, pues, vamos a ponerles que marcan, pues, medio grado más, ¿vale? Vamos a ponerles que marcan medio grado más. Uno era medio grado y el otro, que era este, marcaba un poquito más. Pero bueno, le voy a poner 0,5 más. 0,5 más, ¿vale? 0,5 más. Y este de aquí es el otro que marcaba, pues, el medio grado. Ese era medio grado real, ¿vale? De todas maneras, quiero que sepáis que estamos hablando de décimas. Que a la hora de incubar cualquiera puede decir, bueno, pero ya no es la temperatura exacta, no sé qué. Bueno, y tiene parte de razón, ¿no? Pero estamos hablando de décimas, ¿vale? Y realmente, siendo sincero, yo he comprado estos medidores de temperatura. ¿Veis? Medio grado más. Vaya. Le he dado sin querer al teléfono. Ahí está, no pasa nada. Que realmente los he comprado para este experimento, para esta incubadora y para todo lo que vamos a probar con ellas, ¿vale? Si no, yo no hubiera comprado estos medidores de temperatura, ¿vale? Lo que pasa que me viene muy bien porque ahorro tiempo y viene bien también porque hay algunos compañeros que tienen encima de la incubadora un montón de este tipo y bueno, viene bien porque así veis qué es lo que podéis hacer y cómo podéis comprobar cositas, ¿no? Ahora está este en 27,7 y este 27,6 y este en 27,7. Estos tres van a la par. Entonces yo estos dos, pues confiaría plenamente en ellos porque me están marcando igual que el blanco, que es el que yo tengo de referencia. Y de hecho, sabiéndolo, para futuras incubaciones tendré este dentro, por supuesto, porque también controlo la humedad. Pero uno de estos, pues lo dejaré ya que lo tengo, con la sonda dentro y en la parte de fuera, por si cualquier día entro en la habitación y veo cualquier cosa rara, sin tener que abrirla, pues mira, ya lo utilizo. Pero repito, los hemos comprado porque los estamos utilizando, teníamos pensado esto que estamos haciendo en el canal con esta incubadora. Pero que estos que ya están marcados, ¿veis? Ya sé también prácticamente décima arriba o décima abajo cómo se comportan. O sea, que de tener 2 termómetros que marcaban la temperatura bien, tengo ya los 5 porque sé qué margen de error tienen los otros, ¿vale? Y si os fijáis en el detalle, no sé si alguno ha estado atento, en la humedad relativa, ¿veis? Después de llevar ya un montón de tiempo, todavía sigue bajando y lo hace muy lentamente, cuando ya sabéis que la humedad, cuando el cambio es muy grande y lo ponemos rápidamente, pierde. No está cambiando tan rápidamente porque llevamos unos días que la temperatura ha bajado muchísimo, muchísimo. Estamos teniendo unas temperaturas muy agradables por la noche y por la mañana. Hombre, estamos todavía en verano cuando estamos grabando este vídeo y a mediodía es normal que el sol zumbe de lo lindo. Pero estamos teniendo una calor ya más moderada, pero con mucha humedad relativa, lo que hace que la calor sea como muy pegajosa. Estamos en torno al 60% de humedad relativa. A mediodía,
cuando la calor sube baja un poquito, pero después por la noche cuando bajan los grados sube el tanto por ciento de humedad relativa y anoche creo que estaba en el 65%. Son detalles que si eres observador son detalles que no pasan desapercibidos. Ahora vamos a abrir la incubadora, evidentemente perderá calor, pero las paredes ya están calentitas, el agua ya también estará calentita y cuando digamos mirar la humedad relativa, pues ya los datos serán más fiables. Tenemos una vista desde las alturas para que se vea bien la base de la incubadora. Hemos tenido que desconectarlo porque con el ruido del ventilador nos íbamos a volver locos aquí y tampoco el audio iba a ser muy bueno. He echado la incubadora hacia atrás porque mi intención es poner aquí delante los medidores para que en todo momento veamos la temperatura por las zonas que tenemos. Los pondré aquí, en las 4 esquinas y en el centro. Voy a empezar primero poniendo la sonda de los dos que marcan medio grado más al fondo, para que después cuando veamos las lecturas no tengamos dudas ninguna, ¿vale? ¿Veis? Este que marca medio grado más, lo vamos a poner en una esquina al fondo, ¿vale? Y para que no se mueva, pues le vamos a sujetar la sonda bien, ¿vale? Ahí. Y lo pondremos, pues aquí, en esta esquina, ¿vale? Después el otro, el que marcaba medio grado más, lo vamos a poner en la otra esquina. ¿Veis? Que yo entiendo que en todo esto se tarda un montón de tiempo. Hombre, también hay que decir que yo estoy tardando más tiempo porque lo estoy explicando, lo estoy grabando. Este lo ponemos aquí en la otra esquina, ¿vale? Lo estoy explicando, lo estoy grabando. No es lo mismo que simplemente hacerlo y ya está. ¿Vale? Es más trabajo porque tengo que estar pendiente a que la grabación salga medio bien, ¿no? Y después, para tener bien la referencia, pues este que marca un grado más lo voy a poner en el centro. Entonces ya sabemos que los dos del fondo marcan medio grado más y que el del centro pues marca un grado más, ¿vale? Así tenemos menos dudas. De todas maneras lo voy a apuntar ahora en la pizarra para que cuando lo vayamos viendo, ¿veis? Este lo voy a poner en el centro, ¿vale? Y aquí pues lo dejaré en el centro, ¿eh? Estáis viendo cómo queda, ¿no? Un montón de cables. Después la puerta no cerrará herméticamente, pero bueno, me da igual. La humedad relativa la mediremos con la renovación que le hicimos y los resquicios que queden en la puerta. Eso da exactamente igual. Después, añadiendo recipientes o quitando, iremos controlando la humedad relativa. Y ahora, los dos termómetros que marcaban bien, los vamos a poner en las dos esquinas de fuera. En las dos esquinas pegados a la puerta, ¿vale? Este lo vamos a poner aquí, aquí, y lo pondremos aquí delante, ¿vale? Ahí. Y el otro, que también marcaba bien, lo vamos a poner en la otra esquina de fuera, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Entonces, ahora este lo vamos a poner aquí en su esquina correspondiente, ¿vale? Así. ¿Vale? Cerramos la puerta, que con todos los cables se queda medio bien, ¿vale? Ahí está. Coloco los termómetros bien para que lo podamos ver bien. Y ahora, pues cojo el teléfono y pego un repaso por aquí para que veáis qué temperaturas están marcando ahora mismo. Ya están subiendo porque el interior de la incubadora
evidentemente estaba calentito. Y la voy a volver a conectar para que veáis el ruido que hace el ventilador. Ahora cuando salte ya está funcionando y ya veréis como los termómetros ahora van a tener un baile de temperatura rápidamente, pero ya digo que eso nos da igual, la vamos a dejar un montón de tiempo. Ahora sí vamos a aprovechar y vamos a hacer otras cosas y nada, vamos a ver en cuánto se estabilizan y si tenemos que calibrar nuestra incubadora o no. Lo mismo, imaginaros que tenemos entre 37 y 38 grados y no hay que tocarlo, o lo más probable, casi con toda seguridad, que haya que retocar el termostato y ya después veremos en cuánto se queda la temperatura. De todas maneras, en este mismo vídeo os voy a decir cómo se maneja el termostato, cómo se retoca, cómo se hace la calibración y después sacaremos todos los termómetros y dejaré el blanco solo dentro para de una tirada ver cómo está la temperatura y la humedad. Porque ya en este vídeo también, una vez que quitemos todos los cables y ya esté la puerta bien, pues quiero ver en cuánto se queda la humedad relativa con los dos vasos y si tenemos que quitar o añadir, pues quitamos y ponemos sin problema. Ya explicamos todo lo relacionado a esta incubadora para tener buenos resultados de incubación, ¿vale? Y repito, creo que todo el tiempo que estamos echando merece la pena. ¿Veis cómo están puestos? Pues 4 esquinas y centro. Este marcaba medio grado más. Este del centro marcaba pues 1 grado más. Este de la otra esquina de dentro también marcaba medio grado más. Y este, pues supuestamente marcaba bien porque es el de fuera. Vamos a la otra esquina, ¿veis? Y este que es el de fuera, pues 36,2. Fijaros las diferencias. Este que marcaba igual que este, pues ya no están ahora mismo tan iguales. 36,3 tenía aquel y este tiene 34,6. Pero claro, ahora mismo están empezando a calentarse. No los he metido todos al mismo tiempo. Y ya ocupan una posición diferente. Por eso es muy bueno primero hacer las comprobaciones fuera, porque fuera evidentemente marca las diferencias reales que tienen cada uno de ellos. Pero dentro es más complicado, porque a lo mejor dentro es que tenemos de verdad diferentes temperaturas. Mira que están cerca las ondas, porque fijaros el cuadrado de la incubadora como es, que tampoco es enorme. Pero claro, hay una corriente de aire caliente que es la que supuestamente nos tiene que ayudar y es la que tenemos que ver si realmente nos está ayudando a tener la misma temperatura o no, ¿vale? La dejo ahí funcionando, la voy a dejar un buen rato, de vez en cuando vendré por aquí a mirar, pero hasta que no lleve un buen rato pues no compartiré vídeo con vosotros porque quiero estar seguros de que ya está bien estable la temperatura dentro como para sacar conclusiones, que es lo que nos interesa, ¿vale? Bien, pues ha pasado bastante tiempo, mucho más de 1 hora, y esto es para volverse loco. Ya os digo que no es el método que más me gusta, de todas maneras me he comprometido a sacarle partido al sistema que hemos utilizado, pero así todo, fijaros. Vamos a empezar por los del fondo. Tenemos 35, aparecen los dedos porque voy a apuntarlo a la vez, 35,6, pero hay que tener en cuenta medio grado menos. Entonces, 35,1. 35,1. El de la otra punta de dentro marca 34,6. Le quitamos medio grado, 34,1. 34,1. Perdonadme si se me va la imagen, pero es que estoy apuntando también. En el centro tenemos 37,5. Le quitamos 1 grado porque el del medio, fijaros, era el que marcaba 1 grado más. Pues en el medio tenemos 36 grados y medio. 36,5. Y ahora los de los laterales de fuera supuestamente marcan bien. Este tiene 35,8.
35,8 y este 36,2. 36,2, ¿vale? Nos vamos a sentar ahora y vamos a analizar estos primeros datos que hemos sacado de la incubadora. Bueno, por comodidad he puesto aquí el rotulador y el folio de pie para que no se nos caiga y así es más cómodo que no ponerlo tumbado y con el teléfono en la mano y demás, ¿no? Una locura el desvaríe que hay dentro de la incubadora con estas temperaturas que nos marca. Por lo pronto hay que darle más temperatura al termostato. Está claro que es insuficiente. Si me conocéis de otros vídeos ya sabéis que a mí no me gusta que la mínima esté por debajo de los 37 grados. Es más, me gusta incubar de 37,5 a 38. Eso se arreglaría muy fácil. Le damos más temperatura al termostato y ya está. No tiene más historia. El problema aquí viene porque tenemos un descontrol de temperatura en toda la incubadora que es increíble. Fijaros lo que tenemos. Aquí en la parte de atrás tenemos muy poca temperatura. Tenemos aquí en este extremo 35,1 y aquí 34,1. Una barbaridad la temperatura que nos falta ahí. Aquí, por ejemplo, en este extremo nos falta 3 grados para llegar a 37 y aquí pues 2 grados para los 37. Pero es que en el centro también nos falta temperatura, ¿vale? Y aquí en estos dos extremos de abajo, pues en aquel tenemos casi 36 y aquí tenemos 36, una diferencia de 4 décimas. Fijaros ahora, ¿no? Pero lo que os quiero decir con todo esto es que primero tenemos que buscar la forma de que esto se iguale un poquito más. No podemos hacer una calibración con un mapa de temperatura tan malo. Yo diría que malísimo. Malísimo. Esto no hay por dónde cogerlo. Entonces no te puedes meter a calibrar cuando las temperaturas, si le subes o le quitas temperatura, el descuadre va a ser el mismo, pero con esos grados de más o de menos que le pongas. Entonces esto hay que igualarlo un poquito y experimentar hasta que podamos conseguir que la temperatura en la incubadora sea igual. ¿Entendéis ahora por qué es tan importante la colocación de los componentes en el interior de la incubadora? Es muy importante porque eso nos ayuda muchísimo a conseguir nuestro objetivo. Tengo pensado hacer ya la primera modificación dentro. No voy a tocar el termostato, me da igual la temperatura que me marque. Lo que me interesa es que las 5, no sé si me entendéis, que las 5 sean lo más parecidas posible. Y una vez que consigamos que las 5 temperaturas que hay aquí sean lo más parecidas posible, pues entonces nos ponemos a calibrar. Pero vayamos paso a paso, porque ahora mismo meterte a calibrar es de loco y no vamos a conseguir nada. Os puedo decir que si le damos más temperatura, posiblemente consiguiéramos que de aquí para abajo tuviéramos buena temperatura y buen margen para incubar, de aquí para acá, desde el medio hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos rondando los 36 grados. Si le metemos 1,5 grados más, pues evidentemente desde la mitad para abajo estaríamos en un buen margen para empezar a incubar y tener buenos resultados. Pero de aquí para arriba no. De aquí para arriba tendríamos que esos huevos no estaríamos en condiciones óptimas de tener buenos resultados. Así imaginaros que en esta incubadora nos caben, por ejemplo, 60 huevos. Por ejemplo, no cogedme al dedillo lo que diga como ejemplo. Metemos 60 huevos y de aquí para abajo tendremos 30 que estarían en buena temperatura, a lo mejor 10 más que podrían tener posibilidades de salir con a lo mejor un día de retraso, pero ya el resto, los otros 20, estarían condenados. Esos pollitos, ni aunque esperáramos más días, tendríamos buenos resultados con esos 20 huevos. Lo que ocurriría es que después romperían a lo mejor alguno el cascarón y se quedaría dentro, romperíais los huevos y me diríais,
Pues Antonio, formarse se forman, pero con una falta de temperatura. Una falta de temperatura que hace que a medida que vayamos avanzando en la incubación, pues vayan acumulando ese problema que será cada vez mayor en el tiempo y al final pues el resultado será malísimo. Hay personas que después creen que rompen los huevos o ven los huevos picados y el pollito dentro y dicen, la incubadora falla a última hora, los últimos días es cuando tiene el fallo. No, en este caso es por una acumulación de días con temperatura baja. Y se forman, sí, se forman, pero ya se van formados condenados que ese retraso les va a costar la vida al final de la incubación. ¿Vale? Es lo que quiero que entendáis. Entonces, que yo podría hacer que esta incubadora tuviera un 50, un 60% de efectividad, pues sí, me olvido de esta parte de arriba, de la mitad para abajo lo puedo conseguir y un poquito más arriba también, pero ya después en ese resto, en esos 20 huevos, pues no tendría resultado, ya os lo digo de antemano con esas temperaturas. ¿Podrías conformarte? Pues sí, si solo pones los huevos de la mitad para abajo, pues tendrías una incubadora, pero ya perderías capacidad. Entonces veo una tontería de que si le caben 60 huevos, tener una efectividad sobre 30 huevos y entonces tendrías realmente una incubadora con una capacidad de 30 huevos, de espacio para muchos más, pero con posibilidades de que tengas buenos resultados, unos 30 huevos, ¿vale? Entonces, vamos a ir al interior de la incubadora, la voy a apagar para que no me dé un calambrazo como me dio en uno de los vídeos anteriores y tengo pensado hacer una cosa que sobre el papel creo que puede valer, si no, no lo haría, pero que ya después, cuando nos pongamos de nuevo a medir, pues sacaremos conclusiones, ¿vale? Vamos dentro de la incubadora. Bueno, no veas el calor que suelta la incubadora. Pues esto, aunque creáis que es tiempo perdido, para nada, para nada. Esto no es tiempo perdido para nada. Conocemos la incubadora ya por dentro, cómo se comporta de la forma que hemos puesto nuestro ventilador y nuestra fuente de calor. Pues sí. ¿Entendéis por qué no me gusta este sistema? Bueno, ahí se queda. Me gusta más aquí arriba, con la fuente de calor bien centrada, el ventilador bien centrado y el reparto pues bien optimizado. ¿Qué tengo pensado hacer? Pues os lo voy a decir. Quiero ponerle aquí y aquí una arandela más para inclinar el ventilador que eche el aire un poquito ligeramente hacia adentro. A ver si con eso consigo que las dos medidas de dentro me den más y pierda un poquito fuera y se igualen los de dentro con los de fuera, ¿vale? Ya después observaremos cómo se comporta evidentemente el medidor del centro, porque evidentemente cualquier modificación que hagamos va a influir y mucho en el interior. Y ahora me interesa que esta modificación influya y muchísimo, porque los datos no son para estar contentos. Así que voy a buscar un par de tuercas para darle esa inclinación ligeramente hacia aquel lateral, hacia el fondo, y toca hacerlo primero y después ver cómo se comportan nuestros medidores de temperatura y a ver si después de esta modificación nos dan alguna alegría. Y si no, pues a seguir pensando y a seguir modificando. Pero lo que no quiero quitar es el ventilador de esta posición. Yo si fuera para mi casa no lo hubiera puesto ni siquiera aquí, ya sabéis cómo lo hubiera puesto. Pero como quiero intentarlo de esta manera, pues no me voy a dar por vencido hasta que los termómetros marquen buena temperatura y ya después me ponga con el termostato, que está ahí arriba tranquilito, para calibrarlo y ajustarlo y de paso explicar cómo se maneja, ¿vale? Vamos manos a la obra. Bueno, he buscado esta forma para grabar. Voy a quitarle los dos laterales de aquí para meterle tuercas. He cogido algunas tuercas de diferente tamaño porque ya no me acuerdo qué grosor tenían los tornillos. Los voy a desatornillar un poquito, lo justo para poder metérselo sin tener que quitar el ventilador del todo, porque si no es un lío y no tengo ganas de complicarlo mucho más, ¿no? Viendo el vídeo, el último que he grabado, porque creí que había dicho
otra cosa, digo, lo voy a ver para estar seguro. Digo, hasta yo mismo, digo, es que parece que estoy enfadado. Mi mujer muchas veces me dice, hablas tan fuerte, tienes un tono de voz que parece que estamos discutiendo. Y es verdad, cuando he visto las temperaturas, ¡buah! Digo, ya está el vídeo casi terminado, pues digo cómo se calibra el termostato, cómo se maneja, que es muy fácil, y cerramos vídeo, pero os dije que iba a compartir todos los problemas que salieran y que lo ibais a ver en directo y paso a paso, y palabra es palabra, ¿vale? Venga, pues voy a desatornillar poco a poco. Lo he desconectado porque no me fío. Y bueno, pues toca desatornillarlo y meterle otra rosca más. Vamos a variar la posición del movimiento del aire y vamos a ver si con eso conseguimos pues que las temperaturas se igualen un poquito más. Era una locura, una completa locura, una completa locura. Este ya está casi fuera y este ya está también, ¿veis? Una completa locura. Entonces, pues lo primero que se me pasa por la cabeza es que si tú no pruebas... Ahora, si tú no pruebas antes lo que nosotros hemos probado con los termostatos, con los termómetros fuera, te vuelves loco, porque si además no sabes qué diferencia de temperatura tienen cada uno, no es que te vuelvas loco, es que si adivinas eso, es pura suerte, o chiripa, como decimos por aquí. Eso no hay quien lo adivine, pero vamos. Vamos a ver si consigo introducir la tuerca para... Ahora vamos a ver si quiero entrar así en el orificio, ahí, y la de arriba exactamente igual. Ahora no preocuparos, que ahora cuando termine os lo muestro y vemos cómo se comporta. No tenemos nada que perder, porque de todas maneras los primeros valores han sido horribles, ¿vale? Os voy a enseñar cómo ha quedado, es una tontería, pero lo que siempre digo, cualquier modificación que hagamos en la incubadora, por pequeña que sea, va a traer consecuencias. Vamos a verlo, lo enseño y a probar otra vez. Ya ha perdido calor la incubadora otra vez, pues vuelta a empezar. Hay que esperar otro buen rato, pero venga, mientras antes lo hagamos, mejor. Madre mía, qué calor hace aquí. Estoy en toda la puerta de la incubadora. ¿Veis? Aquí tiene las dos tuercas, que antes tenía una, y aquí exactamente igual. He metido otra, ¿veis? Ahora tiene dos, y ya veis la inclinación, ¿veis? La inclinación que tiene hacia aquella pared. Mi intención es que eche aire hacia la pared de enfrente, pero con inclinación a esta esquina, al interior, y ahí que rebote como tenga que rebotar, y vamos a ver si se nota en la base, ya que allí en el extremo, cerca de los dos vasos, pues tenemos una temperatura totalmente diferente. Voy a hacer otra cosa también. Voy a cambiar de sitio los vasos para ver si también influyen en el reparto del aire caliente, quitándolos de los rincones y poniéndolos hacia el medio, que hay más libertad, ¿no? Vamos a ver con estos cambios cómo se comporta ahora la incubadora, ¿vale? Ya estoy empezando a traer herramientas, a dejar cositas por aquí en medio. Empiezo muy bien, pero no sé cómo me las apaño, que termino, pues como ya estáis viendo, ¿no? Pues bueno, toca conectarla de nuevo. Ahí está. Vamos a dejarla otro rato bueno funcionando y bueno, colocamos bien los termómetros para que nos den, vamos a ver qué valores nos dan ahora cuando lleven un rato estabilizándose,
Y nada, hoy estoy de amo de casa, por eso estoy teniendo un poco más de tiempo para hacer todos estos cambios, pero ahora estoy en la cocina alternando los quehaceres, ¿no? La voy a dejar un buen rato, me voy a la cocina y cuando venga, ojalá me lleve una sorpresa, pero bueno, a ver si esta modificación que hemos hecho, que yo creo que sobre el papel puede funcionar, vamos a ver la realidad, qué es lo que nos prepara, ¿vale? Bien, aquí estamos y vamos a tomar nota de nuevo de las temperaturas. En este extremo dentro, 39,2, 39,1. 39,1. En el otro extremo de dentro, 38,4. 38,4, ¿vale? En el centro, 39,9. 39,9. Aquí 38,5. 38,5 y aquí 38,9. 38,9. Me hubiera gustado dejarlo un poquito más, porque sí es cierto que cuando el ventilador actúa, se enciende, se vuelven como un poco más diferentes, pero en cuanto para, se van estabilizando, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo que interesa, la temperatura media, que viene a ser realmente lo que nos marcan estos medidores de temperatura. Lo que pasa es que reaccionan muy rápido a los cambios, a los picos de temperatura, pero que realmente cuando para la corriente de aire, que dura muy poquito tiempo porque esto mantiene la temperatura perfectamente y dura un montón hasta que vuelve a actuar, pues vamos a sentarnos y vamos a analizar los datos. Pues bien, aquí lo tenemos bastante igualado en esta zona. ¿Por qué? Porque tenemos 38,9 y 38,5. Aquí, recordad que en el centro tenemos que poner un grado menos. Entonces 39,9 se quedaría en 38,9, lo que haría que estos tres estuvieran ya bastante más igualados. Aquí, en estos dos, tendríamos que quitar medio grado. Con medio grado esto se quedaría en 38 y esto se quedaría en 38 grados y medio. Ya podemos decir que tenemos un mapa de temperaturas mucho mejor que el anterior. Para que no haya problemas, lo voy a quitar un momento. Fijaros lo que tengo ahí y voy a ponerlo para que se vea, ¿vale? Quitándole la diferencia, 38,9 y así tenemos menos problemas, ¿vale? 37,9. Voy a colocarlo aquí otra vez. Ahí está. Para que no haya errores, ¿vale? Quitándole a estos tres la diferencia que tenían, pues fijaros qué mapas de temperaturas tenemos. Que sí, que hay que bajarle un grado al termostato, pero cuando le bajemos el grado estaremos prácticamente en un margen, en una diferencia de temperatura que me encanta. Por ejemplo, aquí tendríamos casi 37, sería una décima por debajo. Aquí tendríamos una décima por encima de 37. Aquí tendríamos una temperatura ideal de 37,9. Ideal siempre dando mi opinión, ¿vale? Aquí tendríamos 37,9 y aquí tendríamos 37,5. Yo creo que de esa manera podríamos sacar máximo partido a toda la superficie de lo que será en un futuro la bandeja de huevos. Y fijaros la pequeña modificación que hemos hecho de cambiar un poquito la dirección de salida del aire del ventilador y lo que hemos conseguido con todo esto. Pues bueno, aquí no os voy a contar más problemas, pero no veas cuando le he dado alguna vuelta a la incubadora y he visto que algunos de los valores se han disparado y digo, algo no va bien. Hasta que he tenido que abrir la incubadora y sabéis lo que ha pasado, que con el calor, el fiso que he puesto, la cinta aislante sujetando la sonda, pues con el calor alguna que otra se ha soltado, la sonda se ha movido y claro, alguna ha quedado más en alto y me estaba dando 45 grados y ya me estaba volviendo loco. Digo, esto ya es para volverse loco, que un termómetro me marque 45 grados, a ver qué cuento yo aquí. Pero claro, cuando he abierto la puerta de la incubadora y he visto que había un par de ellas sueltas, pues todo cobra sentido, ¿no? Bueno, vamos avanzando poco a poco
¿Y sabéis lo que voy a hacer ahora? Que vamos a ver ya, no vamos a esperar más, cómo funciona el termostato STC 3028 y le vamos a quitar un grado de temperatura. Vamos a volver a mirar los datos y después vamos a intentar otra cosita más que después os cuento. Hablo ya a última hora con el tema de la humedad relativa. Vamos a ver también qué humedad relativa tenemos porque quiero terminar hoy este apartado de esta incubadora que podamos dar por finalizada en el día de hoy, ¿vale? Vamos al termostato. Un primer plano así de cerca para que se vea bien. Puede que al meter las manos por ahí, al ser un plano tan corto, se desenfoque alguna que otra vez. Bueno, espero que sepáis entenderlo. Y me voy a ayudar del bolígrafo. Mirad, ya lo dije antes, pero lo voy a explicar porque estamos centrados en el termostato, ¿vale? Tiene dos pantallas porque es doble controlador. Esta roja es la parte que controla la temperatura y esta parte la humedad relativa. Por cierto que fijaros que en el interior de la incubadora tenemos un 55,1% de humedad relativa. O sea que no vamos mal encaminados, lo digo, para cuando nos dediquemos a la humedad relativa. Yo creo que cuando quitemos todas las sondas y la puerta quede hermética, yo creo que si no estamos sobre el 60%, calentito, calentito. Vamos a lo que nos interesa. Si nos centramos en la parte de la temperatura, aquí vemos 4 teclas. Esta pantalla está con el número 1 y esta de la humedad con el número 2. Si veis aquí las teclas, estas dos tienen el número 1 y estas dos de abajo tienen el número 2. Quiere decir que estas dos teclas de arriba es para controlar la parte de termostato y estas dos teclas de abajo es para controlar la parte del higrostato, de la humedad relativa. ¿Qué conseguimos con cada una de ellas? Pues veréis. Ahora mismo esta es la temperatura que supuestamente hay en el interior de la incubadora. Si dejamos pulsada esta por un tiempo, empezará a parpadear aquí una temperatura. Y esa es la temperatura mínima a la que hemos programado el termostato. Y si dejamos pulsada esta, pues empezará a parpadear aquí otra temperatura que será la temperatura máxima que hemos seleccionado. Temperatura mínima, temperatura máxima. Una vez que seleccionamos alguna de las dos y empieza a parpadear, aquí podéis ver que una tecla manda para arriba y otra manda para abajo. Es para ajustar al valor que queramos. Tengo que quitarle un grado de temperatura, ¿vale? Porque hemos dicho que le vamos a quitar un grado y vamos a observar a ver si se queda ya en un margen bueno para incubar. ¿Por qué voy a hacer? Voy a dejar pulsada esta tecla y empieza a parpadear. 37 vamos a ponerlo en 36. Le damos para abajo y ya está en 36, ¿vale? La dejamos que deje de parpadear y ya tenemos la mínima. Ahora vuelve a marcar la temperatura que tiene dentro. Si dejamos pulsada esta, ¿veis? Está en 37,5, pues hay que bajarla hasta 36,5. 36,5. ¿Qué quiere decir? Que por el termostato, después calibraremos, ¿vale? Ahora le estamos quitando simplemente un grado. Encenderá cuando llegue la temperatura a 36 y desconectará cuando la temperatura llegue a 36,5, ¿vale? Después os voy a decir cómo se calibra este tipo de termostatos, porque no tiene más. Aquí habéis visto cómo se maneja el termostato. Hay que ponerle una temperatura mínima y una temperatura máxima, se gradúa y tal cual va. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la temperatura que marca el interior, ¿veis? 38,2, no tiene nada que ver con los 36 grados que hemos programado en el termostato, porque ahora mismo lo que nos interesa es bajar la temperatura dentro. Lo que nos interesa realmente siempre es la temperatura que tenemos en la zona donde van los huevos. Esa es la temperatura que nos interesa. La temperatura que marque esto nos da exactamente igual. Ahora bien, si tú quieres saber cómo se puede hacer que coincida esta temperatura con la que realmente hay dentro, después te lo explico. Ahora mismo lo que estamos intentando saber es que los 5 termómetros que tenemos aquí marcando tengan una temperatura que sea buena para incubar. Eso es lo que nos interesa ahora mismo. Saber en qué se nos queda en cada una de las posiciones, 4 esquinas y el centro.
¿vale? Y de nuevo toca tomar nota de las temperaturas. Tiene que saltar dentro de poco, pero lo que quiero que veáis es cómo está de igualada la cosa ahora mismo. 37,4. En esta punta 37,1. 37,1. En el centro 38,6. 38,6. 36,9. Y en esta punta 37,2, ¿vale? 37,2. Estos datos pues van ya bajando porque tiene que saltar dentro de poco, pero ahora os cuento con el papel por delante, ¿vale? Aquí es donde se ven bien las temperaturas. Fijaros qué temperaturas tenemos. Son en realidad un poquito más altas, lo que pasa que lo he pillado en este momento en que puedo grabar, y lo que quiero que veáis es cómo ya están más parejas. Hay zonas que hay que mejorar, pero ahora te cuento también porque hay que conocer cada incubadora. Cada uno tiene que conocer su incubadora, mientras más mejor, porque mientras que mejor sepamos cómo se comporta, pues mejor la entenderemos después cuando nos pongamos a incubar. Ahora os cuento. En este lado tenemos 37,2, aquí tenemos casi 37, aquí le quitamos un grado, tenemos 37,6, aquí le tenemos que quitar medio grado, nos quedamos en 37,6 y aquí nos quedamos en 37,9. Voy a hacer igual que la otra vez, voy a tacharlo y voy a poner las temperaturas reales ya después de quitarle a cada termómetro pues lo que corresponde, ¿no? 36,6 y aquí 36,9. Vale. Pongo aquí y vamos a ver. Estas temperaturas, realmente lo que quiero que veáis es la igualdad que hemos conseguido. De aquí para abajo lo hemos tenido fácil, pero además ahora este rincón también hemos hecho que se quede, bueno, ideal, porque fijaros que aquí al fondo se nos queda igual que aquí adelante. Ya hemos conseguido de guardar buena distancia en todo esto. Y aquí, este que está en 36,6, no es realmente la mínima porque ya le quedaba nada y menos para saltar. Quizás sea el punto negro que nos quede, pero ya no podemos rectificar esto porque perjudicaríamos otra parte. Para aquí conseguir una temperatura perfecta, pues tendríamos que ya haríamos inviable algunas zonas de por aquí. Por ejemplo, me explico. Si le metiéramos medio grado más para montar esto en 37, se quedaría en 37,1, se nos dispararía, por ejemplo, esta que ya montaría de 38 y esta ya, pues prácticamente le pasaría lo mismo. Podemos hacerlo y de hecho lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como nos gusta incubar a nosotros entre 37,5 y 38, todavía tenemos que subirle un poquito más la temperatura medio grado. Con medio grado, quizás la que se nos escape un poquito más sea esta, que se pondría en 38,1. Un poquito más quizás, pero sería asumible. Y ya las demás estarían de lleno en los 37 grados. ¿Qué quiere decir? Que este rinconcito quedaría con 37 a 37,5, pero lo demás estaría en ese margen de 37,5 a 38, 38,2, 38,3. Yo creo que para como se presentaban las temperaturas en un principio, yo creo que están muy bien y podemos decir ahora, en lo que a temperatura se refiere, que tenemos una incubadora que le podemos sacar provecho en toda la bandeja de huevos, pero que sea consciente. Quiero que seas consciente del trabajito que ha costado. Y todo este tiempo que hemos estado, porque para grabar el vídeo sí, a lo mejor alguno puede decir, el vídeo dura un montón, este tío charla un montón, lo que quieras. Pero para grabar el vídeo nos hemos pegado casi un día entero, porque entre medición y medición, cambio y cambio, apertura de incubadora y cierre, hay que esperar un montón de tiempo, es inevitable, para que después se estabilice el interior. Si no, todo esto no valdría prácticamente nada, no valdría un céntimo. Así que
intentamos hacer las cosas bien, intentamos que tú no cometas errores que nosotros ya cometíamos en el pasado y que nos costó mucho trabajo arreglarlo, y sobre todo lo más importante, el saber qué es lo que pasaba. Bueno, un lío que ni te cuento, para que veáis el lío con las temperaturas, con los mapas de temperatura del interior y todo lo que habéis podido ver si habéis aguantado y habéis llegado hasta esta parte del vídeo. Lo que vamos a hacer ahora es coger nuestro medidor de temperatura y humedad, y ahora toca medir la humedad. La temperatura ya prácticamente la tenemos. Lo que nos toca medir es la humedad relativa. Fijaros que dentro, ahora os lo voy a mostrar, el medidor de humedad del termostato está midiendo 58,8% de humedad relativa. Si eso fuera cierto, sería perfecto. Pero lo vamos a hacer mejor todavía. Vamos a quitar la sonda de dentro, la vamos a poner aquí envuelta junto con este medidor otra vez envuelta en el trapo, y vamos a ver qué diferencia hay entre este y este. ¿Os imagináis que este mide bien? Entonces ya no tendríamos que meter este para hacer la prueba de la humedad relativa, porque si le hacemos a este dispositivo la prueba del trapo húmedo y funciona bien, pues nos encontraríamos que esta sonda nos mediría perfectamente la humedad y podríamos confiar en él sin necesidad de meter este dispositivo. Bueno, sí lo metería, pero para controlar la temperatura, porque la humedad, mirando el termostato STC 3028, sería todo perfecto. Pero en fin, eso sería lo perfecto, sería lo ideal, hay que comprobarlo. Ahora, mientras he estado cogiendo el teléfono para grabar manual y ahora voy a abrir la puerta y demás, ha bajado la humedad relativa, pero yo creo que cuando quitemos todos los cables de los termómetros y demás y cierre más hermética, va a subir a lo que necesitamos. Pero de todas maneras, ya que lo he dicho, vamos a hacerle la prueba del trapo húmedo y voy a quitar la sonda, lo voy a apagar de momento, no sea que me dé otro calambrazo, y vamos a ver qué datos nos da. Voy a quitar la sonda, he apagado ya la incubadora, también así para que la sonda pierda temperatura, porque aunque la envuelva después en un trapo húmedo, la temperatura, bueno, la sonda tiene un calentón y puede influir en la medición después de la humedad relativa. Así que hay que dejarla que pierda temperatura, hay que quitarla, ¿vale? La desatornillaré, voy a dejar el tornillo ahí y la voy a poner aquí arriba, ¿vale? Que es donde nos interesa. Ya estoy aquí de nuevo, voy a poner el trapo húmedo aquí, que se vea, voy a poner nuestro termostato, nuestro medidor de temperatura y humedad, y ahora aquí al lado la sonda, lo envuelvo bien, y vamos a ver, ahí está, qué humedad relativa nos marca el termostato y qué humedad relativa pues nos marca nuestro termohigrómetro. Lo que sí voy a hacer es conectarlo, tengo que conectarlo, porque si no, no nos mide, cosa en la que no había caído anteriormente. Si queremos que nos mida, pues está claro, aunque tengamos ese ruido, si queremos que nos mida, evidentemente hay que tenerla conectada. Ya estáis viendo del tirón cómo va subiendo la humedad relativa de nuestro dispositivo. Y eso que está caliente de haber estado dentro. ¿Veis? Qué rápido se está... Ya está en 74,5 prácticamente. Y va a seguir subiendo. Si se pusiera en el 98 sería perfecto. Después abriríamos el trapo y veríamos en cuánto está el otro, pero el otro ya más o menos lo sabemos. Lo que pasa es que este sí está corriendo un montón. Lo del hecho de meter el termohigrómetro, bueno, ya que estamos haciéndolo, pues lo metemos y demás. Pero si esto marcara
por encima del 95, 97 sería perfecto. Nos podríamos fiar perfectamente de la lectura que nos da este medidor de humedad relativa. Ahora después volveré a meter la sonda dentro de la incubadora y ya veremos si dentro pues marca el 60% y podremos dar por terminado este modelo de incubadora, aunque todavía me queda explicarte cómo podemos hacer coincidir la temperatura de aquí con la que realmente hay en la bandeja de huevos, ¿vale? Es muy fácil, pero quiero dejar toda la información completa para dar por finalizado este modelo de incubadora casera. Pues ha pasado ya bastante tiempo desde la última vez y bueno, fijaros cuánto marca el medidor de humedad. Ahí lo tenemos envuelto en un trapo, un montón de tiempo ahí esperando y casi el 100%, 99,6. En teoría el nuestro tendría que tener, pues ahí está, 94, 95, que es lo que tarda hasta lo máximo que llega, pero sabemos esa diferencia que tiene. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es coger la sonda, meterla dentro, volverla a atornillar en su posición y cerrar la incubadora y medir dentro, a ver si por casualidad con esos 2 vasos de agua que tenemos en el interior nos marcara pues la humedad relativa que necesitemos, que esté en torno al 60%. Con eso nos valdría. Y mientras, fíjate en cuánto se nos ha puesto la humedad relativa y eso que acabamos de sacar ya el otro medidor y ese se ha quedado al aire. Evidentemente ahora poquito a poco empezará a bajar a medida, en cuanto la metamos aquí dentro y empiece a coger temperatura, empezará a bajar. Lo ideal sería, como ya te digo, que se quedara en torno al 60%. Y lo dicho, cogemos el tornillo que lo dejamos aquí dentro y vamos a atornillarla en el mismo sitio, ¿vale? La atornillamos y ahora te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer si quieres que la temperatura que te marque el termostato sea realmente la que tienes en la bandeja de huevos, ¿vale? Ahí está. A mí, por ejemplo, no me importa que arriba de una temperatura, por ejemplo, que arriba esté marcando 39, mientras que aquí en la bandeja de huevos tengamos 37,5 y 38. Pero si tú quieres que te coincida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues evidentemente jugamos con la posición de la sonda, ¿vale? Si la acercamos a la resistencia, va a marcar arriba menos. Si la bajamos, pues evidentemente va a marcar arriba más. Esa calibración, en vez de tocando más temperatura y menos, si por ejemplo arriba lo tenemos programado entre 37,5 y 38, tendremos que conseguir la temperatura aquí abajo de 37,5 a 38, desplazando la sonda hacia arriba o hacia abajo. En este tipo de controladores que no traen una tecla, digamos, para calibración, que no traen para compensar, quitarle o ponerle los grados de más que vamos teniendo, pues entonces desplazando la sonda es como podemos hacer que coincida esta temperatura con la de arriba, ¿vale? Nos queda pendiente, que ya no lo vamos a hacer, los recipientes para los vasos de agua, que aquí en este diseño los pondríamos al fondo, los pondríamos los vasos en alto y así evitaríamos posibles ahogamientos, ¿vale? Pero es tan simple que no vamos a alargar más el vídeo, ya que con esto por hoy vamos a dar por finalizada esta incubadora en el momento que veamos qué humedad relativa tenemos con estos 2 vasos, ¿vale? Vamos a hacer el vídeo hasta que terminemos por completo la incubadora. Después recuerda que vamos a seguir experimentando con ella y que después cambiaremos el modelo dentro de la misma caja, haremos otra diferente. Ya hemos colocado la sonda, está la incubadora funcionando, con ese ruido que podemos hacer que sea más leve poniéndole los separadores al ventilador de goma, de manguera de grifo, de cualquier cosa que sea de goma,
en vez de las tuercas, las arandelas metálicas que nosotros le hemos puesto. Y nada, a esperar un tiempo prudencial con la incubadora funcionando hasta que la humedad relativa se estabilice y ya vemos cómo conseguimos la humedad en el 60%. Si está bien con los 2 vasos que habéis visto, perfecto. Que no, pues a lo mejor tenemos que quitarle o añadirle, quién sabe. Una vez que la temperatura dentro se estabilice y la humedad vaya bajando, que ya está en el 91% a medida que la sonda se caliente, pues eso nos dirá lo que tenemos que hacer y lo que nos queda ya para dar por terminada esta nueva incubadora casera. Y ya prácticamente terminando, ya estáis viendo en cuánto está la humedad relativa. 58,8, casi 59, evidentemente cerquita del 60%. Yo creo que con esos 2 vasos de agua nos podemos dar por satisfechos por el tema de la humedad relativa y la temperatura. Bueno, lo que os dije anteriormente, sabiendo lo que tengo en la bandeja de huevos, a mí personalmente me da igual lo que marque en la pantalla del termostato, ¿no? Yo creo que con eso podemos dar por finalizada nuestra incubadora casera en el congelador de un frigorífico. Evidentemente, aunque aquí termine este modelo de incubadora, vamos a seguir experimentando con este congelador y con formas diferentes de hacer una incubadora casera. Como os dije al principio, este sistema no es el que utilizamos, pero también queríamos hacerlo e intentar sacarle el máximo partido por los compañeros que deciden hacerla con esta ubicación de componentes. Bueno, otra incubadora más terminada aquí en nuestro canal, donde desde el principio lo decíamos que ya los acabados, cada uno pues lo que sea capaz de darle, que nosotros pues esta incubadora, lo mismo que la hemos montado, la vamos a desmontar y vamos a seguir construyendo otras versiones en el interior de este congelador. Todos los vídeos están aquí en nuestro canal cronológicamente. No hemos parado desde que comenzáramos el primer vídeo hasta ahora que hemos terminado esta incubadora. Pero hemos creado una lista de reproducción donde están todos los vídeos juntos, que podéis ver al principio de este vídeo donde aparecen en la parte de arriba. Ahí están todos los vídeos juntos. Esta incubadora en un solo vídeo terminado, todo incluido en un solo vídeo, aunque dure más, lo vamos a subir a nuestro canal secundario y por supuesto cuando ponemos en estas etiquetas de arriba haz tu incubadora aquí, incluiremos junto con las otras otra incubadora terminada más, ¿vale? Yo creo que han estado interesantes estos vídeos, hemos ido solucionando los problemas a medida que han ido ocurriendo, que yo pienso que realmente es como se aprende un poquito más. Y espero que toda esta experiencia te pueda servir a ti el día de mañana si decides hacerte esta incubadora. Nosotros lo hemos hecho con los componentes que ya habéis visto y en el congelador de un frigorífico. Pero que da igual los componentes que utilicéis. El ventilador, otro modelo de resistencia, otro modelo de termostato. En vez de este congelador, ¿qué te digo yo? Un microondas o una caja de madera. El principio es el mismo. Lo que sí tienes que tener claro es que a ti los valores te van a dar diferentes. Ya de hecho, haciéndola igual que la hemos hecho nosotros, dependiendo del lugar donde te encuentres, los parámetros no se van a comportar igual en tu casa que aquí se han comportado en la nuestra. Pues lo dicho, gracias por acompañarnos en esta serie de vídeos y recordarte que todo esto te lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.